Egun on guztioi. Hasiera emango diogu, udalbatzari 9 dira. Saiatuko gara puntualak izaten. Bai, egun on, beraz, eta ongitorriak esan zaitezte, gaur egenetara, gaur otsailaren 19 ospatuko dugu osoko bilkura, eta dakizuenez, beti egiten dugun bezala, minutu bateko isilunea egingo dugu, indarkeria matxistak eraildako emakumeen oroimenez. Zutik jarriko gara denok. Seri gaitezke. Gai zerrendako lehenengo puntuan dugu 2021 urtarrilaren 26an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea. Ez baldin badago inolako ekarpenik edo interbentziorik, onartutzat emango genituzke. Onartutzat ematen ditugu. Ebatzi beharreko atalean, mugikortasunaren eta espazio publikoaren batzordetik puntu bat dugu. Behin betiko onespena emateko Gasteizko udalaren Vitoria-Gasteiz biziz bizikleta aparkaleku seguruen zerbitzuan sartzeko eta erabiltzeko baldintzak arautzeko ordenantzari. Interbentziorik puntu honetan, Ruida Eskudero jauna. Mila esker, Erkate jauna. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y del desarrollo del Plan Director de Movilidad Ciclista, está comprometido con la creación de un nuevo modelo de movilidad en el que primen las soluciones de movilidad activa y colectivas, frente a las individuales y motorizadas, y con la creación de un modelo de espacio público donde las personas sean lo primero y, por consiguiente, en el que primen las funciones de encuentro, relación y socialización sobre las del tránsito y la movilidad. Este es el primer párrafo de la ordenanza reguladora de las condiciones de acceso y utilización del servicio de aparcamiento seguro de bicicletas Vitoria-Gasteiz Bicis de este ayuntamiento que hoy traigo para la aprobación a este pleno. En este contexto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha impulsado la bicicleta como alternativa real de movilidad, de acuerdo con los principios de mejora de la calidad de vida, seguridad, eficiencia y sostenibilidad. Uno de los objetivos de esta ordenanza ha querido reducir la dificultad para la guarda de las bicicletas en los lugares de origen como de destino. La guarda segura de la bicicleta no puede ser un freno o un problema para la utilización de este medio de transporte. Uno de los factores que pueden influir en la utilización de la bicicleta urbana pasa por la creación de aparcamientos seguros, cómodos y bien distribuidos. La importancia de la perspectiva de género, así como del cuidado de uso no sexista del lenguaje, quedan reflejados adecuadamente en esta ordenanza.
Se ha utilizado el cauce de participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley, reglamentos, en concreto el trámite de consulta pública, a través del portal web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre para la tramitación de las disposiciones de carácter normativo. La presente ordenanza se estructura en 28 artículos y 2 disposiciones finales. Antes de acabar, quiero agradecer a todas las personas, asociaciones y, por supuesto, grupos políticos de este ayuntamiento por su esfuerzo en el trabajo de aportación y redacción de esta ordenanza, de la confianza que han demostrado ustedes en los sucesivos pasos durante su elaboración, culminada en la última Comisión de Movilidad, donde de forma unánime aprobamos este documento y por el que ahora solicito su aprobación definitiva en este Pleno. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ulises Escudero jauna. Beste interbentziorik? Ez balin badago, bozkatzera goaz, beraz, puntu hau. Aldeko botoak, aho batez, onartzen da. Hurrengo puntura, goaz, lurralde batzordetik datorrena, behin betiko onespena emateko AD3 bizitazioaren monasterioa hornidura jarduketarako xehetasun azterketari. Interbentziorik, Oregi Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on guztioi. Efectivamente, traemos hoy aquí una propuesta de acuerdo para la aprobación definitiva del estudio de detalle para el desarrollo de la actuación de dotación AD3 del monasterio de la Visitación. Ya en mayo de 2017 se promovió una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito del PERI 5 como suelo urbano no consolidado por un incremento de la edificabilidad urbanística, y esta modificación fue aprobada definitivamente por este Pleno el día 24 de julio de 2020. A partir de ahí se ha desarrollado siguiendo las indicaciones que el Plan General con esa modificación planteaba, se ha planteado un estudio de detalle. El objeto del estudio de detalle es la parcelación y la ordenación de volúmenes en la parcela del Monasterio de la Visitación, conocemos habitualmente como las salesas, estableciendo las principales determinaciones de carácter estructural pormenorizada y de gestión. Visitazioaren monasterioko salestarren komentua, lurzatiaren volumenen partzelazioa eta antolamendua, xehetasun azterketa honen xede dena, lehendik dagoen katalogatuta eraikina, Visitazioaren monasterioa egitura kontserbatu, beharreko eraikina mantendu eta baloratzeko irizpideen arabera egiten da, eta harekiko atzera emanguneak zainduz. Se ordena un ámbito de 35.027 metros, ocupado actualmente por el Monasterio de la Visitación y sus anejos. Se respetan, como he dicho, las determinaciones del Plan General que se han establecido, y la parcelación se plantea con la idea de proteger al máximo la imagen del edificio, del monasterio, y además el ordenar las nuevas alineaciones hacia la calle Corazonistas y Paseo de la Universidad, teniendo en cuenta el criterio de concentrar la mayor edificabilidad en la parte trasera o sur del edificio catalogado respecto a las situadas al oeste del mismo. Se admitió a trámite, en cuanto a la tramitación, se admitió a trámite el 11 de agosto de 2020 este estudio de detalle. Solicitamos la conformidad de los propietarios, de las propietarias del Monasterio de la Visitación, cosa que hemos recibido. También el preceptivo informe de aviación civil, que también está recibido. Y el 6 de noviembre de 2020 se aprobó inicialmente el estudio de detalle. Se expuso al público. No se ha tenido ninguna alegación durante todo el periodo de exposición al público. Y el 18 de noviembre de 2020 ha entrado lo que nos faltaba, que era el informe de aviación civil. El 14 de enero de 2021, el Departamento de Territorio, el área de urbanismo, dan informe favorable a todos los documentos y por ello lo traemos aquí después de haber pasado por la comisión, para aprobar definitivamente y publicarlo en el boletín oficial. Nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Fernández jauna, Elkarrekin Podemos taldearen izenean.
Bai, mira, eta egunon guztioi. Bueno, pues nosotros para justificar nuestro voto negativo, como hicimos ya en comisión, vamos a utilizar los mismos argumentos. Nosotros no estamos, desde el Elkarrekin no estamos de acuerdo con lo que se ha expuesto en estos momentos. Entendemos que, en primer lugar, este cambio urbanístico lo único que atiende es a unos intereses particulares y privativos, va a tener un impacto arquitectónico en la zona, afectando a un espacio protegido, un edificio protegido en la zona de las Salesas. Va a haber una destrucción de la zona verde, que aunque no sea un espacio municipal, va a tener una gran afección. Y aparte, como ya estamos comentando, y aunque no sea de este propio departamento, en cuanto a la movilidad y en cuanto a uno de los hándicaps que tiene este municipio, unos hándicaps que tiene en cuanto a las dobles filas de los colegios, este tipo de cambios urbanísticos lo único que van a propiciar es que, bueno, pues estos problemas que nos encontramos con las dobles filas de los colegios se van a incrementar, ¿no?, con este tipo de cambios urbanísticos. Por lo tanto, por estas cuestiones que he comentado, nosotras desde el Elkarrekin vamos a continuar votando en contra de este cambio. Eskerrik asko, Fernández jauna, orain Alderdi Popularraren txanda. Kamika jauna. Hola, buenos días a todos. Hoy nos traen la aprobación de un estudio de detalle, que no suele haber ni debate porque es un tema menor dentro del urbanismo. Pero hoy tenemos debate por dos cuestiones, porque hablamos de un colegio y hablamos de un colegio concertado. El debate solo es a ver si estamos de acuerdo con un colegio o no. Si estamos de acuerdo para formar a nuestros hijos, para que vivan en libertad y tengan más capacidad de conocer el mundo que les puede rodear, o queremos que solo tengan una sola forma de pensar. Nosotros desde el Partido Popular estamos de acuerdo de la libertad. Colegio público, colegios concertados, lo importante es que tengamos esa actividad en la ciudad y que tengamos más niños formados. Ese es el debate de hoy. Yo entonces, nosotros estamos satisfechos de aprobar esta modificación en un principio, la modificación del Plan General para que pudiera ser posible y aprobar este estudio de detalle. La verdad que subir aquí me parece un poco hasta surrealista, pero vemos la necesidad de apoyar una modificación que lo que tiene es que se pueda ampliar un colegio y a algunos les molesta que ese colegio sea concertado. No hay más en este estudio de detalle. Muchas gracias. Eskerrik asko, Garriga jauna. Orain Bilduren txanda. González jaunak du hitza. Bueno, guztioi, mila esker alkate jauna. Bueno, efectivamente hoy estamos hablando de un estudio de detalle que se trae a aprobación. Es el final de camino, como muy bien ha dicho la señora Oregui, de una modificación estructural del Plan General que se llevó a cabo y fue aprobada el pasado mes de julio. Es la modificación del PERI 5 del Complejo Universitario fase 2, en la que se dio el primer paso, el paso necesario, que era la exclusión de una de las parcelas, en concreto de la parcela de visitación. Efectivamente, ahí estaba la clave. O sea, ahí es cuando se aprobó y efectivamente fue aprobada con los votos a favor de todo el consistorio, menos el nuestro. O sea, nosotros no apoyamos esa modificación y recuerdo además que le pregunté a la señora Oregui, ¿la iniciativa de esta modificación es municipal? Me dijo, sí. Y esto nos abrió pues, a nosotros pues, los ojos de una manera, pero después nosotros lo que hemos visto y lo que sospechábamos en su momento, y aunque ahora se trata de revestir todo esto casi como una mera modificación técnica, sin más un estudio de detalle, en el que lo que estamos buscando es prácticamente pues, proteger al monasterio de la Visitación,
Pues como decía, como en la presentación de este estudio de detalle queda claramente al descubierto el sentido real, el objeto de lo que era la modificación anterior, la modificación del PERI y, en definitiva, el estudio de detalle, que es algo que además lo resaltó el señor Garnica en la comisión y hoy pues no ha querido tampoco. Esto es claramente, está encargado claramente por un centro en concreto, el centro de NCLIC, School de Arenales Red Educativa, con la conformidad de la congregación religiosa y con el apoyo del obispado. Entonces, esto es así. Y además el Garnica decía, vamos a llamarle como es. Y efectivamente esto podríamos llamarle el estudio de detalle, no el estudio de detalle no sé qué, no sé cuántos del monasterio de la Visitación, sino que podríamos llamarle perfectamente estudio de detalle para la construcción de un centro escolar de NCLIC School. Y ya está, efectivamente, esto es así. Y porque es el objetivo claro de este estudio de detalle, el objetivo claro de la modificación anterior, hacer las modificaciones urbanísticas necesarias para que la construcción de ese centro escolar se pueda hacer en esta zona concreta. Y desde un punto de vista de competencia entre centros privados, porque esto al fin y al cabo es un centro privado, sí, concertado, evidentemente, pero privado, es un fenómeno que está ampliamente estudiado, pues tienden a la concentración. Queremos estar al lado de nuestra competencia para atraer a nuestra clientela. Es una zona en la que queremos determinados centros escolares, pues queremos localizarnos ahí. Mientras que desde un punto de vista de perspectiva urbanística, diría yo casi de perspectiva de ordenación del territorio, pues lo que debemos buscar es que no se concentren los centros escolares y si fuésemos además al modelo educativo, deberíamos buscar que los centros escolares estén en los barrios y que los niños y niñas de los barrios se escolaricen en los centros de cada uno de su barrio al que accederán además andando, no habrá problemas buscaremos las sendas peatonales, etcétera, y buscaremos la manera de que puedan acceder a los centros escolares desde una perspectiva urbanística, insisto, en una movilidad sostenible y saludable. Eso es lo que deberíamos buscar desde una perspectiva puramente urbanística, insisto. El otro día entré también un poco en los detalles de lo que es la propia documentación técnica del estudio de detalle. Tal y como dije, de todos los estudios de detalle que vengo yo vistos en este ayuntamiento, es el menos detalloso de todos los estudios de detalle. Es así. Y cuando nos dice la señora Oregui, pues un estudio de detalle lo que debe hacer es la reparcelación, la parcelación, las alineaciones y las rasantes. Pues hace estrictamente lo justito. Y lo justito es, además, sin más, traer las determinaciones que ya están aprobadas en el plan general y no meterse en más líos. Le decía, yo creo que es el primer estudio de detalle en el que no he visto planos de alzado. Por ejemplo, no sé si es que no son importantes cuando estamos hablando de proteger el monasterio de la Visitación, ¿no? O si ya lo haremos más adelante cuando presentemos el proyecto para que no parezca más de lo que es. Me es igual a estas alturas. Y nada más, insisto, nuestro grupo ha mantenido un apoyo a través de esta abstención que venimos haciendo desde el proceso, desde el inicio de este trámite, de este procedimiento. Y vamos a continuar, vamos a no apoyar esta modificación, desde luego desde una perspectiva netamente urbanística, y nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Are jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Salazar jaunak du hitza. Bai, mila esker, muy brevemente. Como bien ha dicho la señora Oregui, pues en julio de 2020 pues aprobamos en este mismo pleno la modificación para la exclusión de la parcela del monasterio de la Visitación en el ámbito PERI 5 del complejo universitario, y en la misma documentación se recogía una ficha que específicamente pues hablaba de esta dotación, ¿no?, de la AD3 para la regulación de las condiciones de edificación en esta parcela, ¿no?, del monasterio de la Visitación. Y en dicha documentación, en dicha ficha específica, se prescribe, y se recoge en la misma justificación de esta aprobación, se prescribe la necesidad de realizar un estudio de detalle acompañado del estudio de impacto acústico y demás, ¿no? Quiero decir con esto que en la misma documentación de la modificación que ya hicimos en julio de la exclusión de la parcela de PERI 5 del complejo universitario, se recoge la necesidad de un estudio de detalle. Se construya lo que se construya, porque estamos hablando de un estudio de detalle que, pues como todos sabemos, lo que se hace es establecer un poco la parcelación y la ordenación, ¿no? Y técnicamente pues es correcta la documentación y además
pues también busca, y se recoge en la justificación, busca también proteger, conservar la parte artística, la parte histórica, ¿no? Y por lo tanto es un estudio de detalle muy sencillo y que es necesario, ¿no? Por eso, para concretar. Y no es un proyecto, no estamos aprobando el proyecto concreto, sea el que sea, sino más el estudio de detalle. Un estudio de detalle, repito, que muy fácil, muy sencillo, y es un tema pues eso, que es técnicamente es correcto, y ya en su momento, pues cuando se aprobó en este pleno, pues se recogía esa necesidad. Gracias. Eskerrik asko, Salazar jauna, orain, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, Oregi Andrea. Esker, alcate jauna. Muy brevemente, sin más, para resaltar de nuevo alguna cuestión que ya se ha dicho encima de la mesa. Estamos hablando de un colegio que ya existe, en una parcela de equipamiento donde lo que, según el Plan General, se puede hacer son usos educativos y que además es un colegio que lleva funcionando desde hace muchos años en instalaciones provisionales. Estamos hablando de un colegio concertado y, insisto, dentro de lo que el Plan General marca, tanto como usos, tanto en el capítulo de usos como en el capítulo de intensidades edificatorias, es decir, alturas, ocupaciones, edificabilidades, etcétera. Efectivamente, estamos ante un estudio de detalle, es un estudio de detalle que no es un proyecto y que lo que hace es regular aquello que debe regular más allá del Plan General. El resto de cuestiones se remite al Plan General porque no las cambia. Entonces, los equipamientos en nuestro Plan General están perfectamente regulados. Un estudio de detalle puede hacer modificaciones si así lo estima pertinente, pero puede acogerse a las que ya están, que es lo que hace este estudio de detalle. Resaltar que los informes técnicos son todos favorables, estiman que el documento está perfectamente justificado y perfectamente elaborado y tramitado y, por tanto, manifestar que lo que procede es aprobarlo y publicarlo en el boletín, como hemos dicho. Mila esker, Oregi Andrea, ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat, ez baldin badago, bakoitzaren posizioa argi geratu delako, bozkatzera joango ginateke. Bai, bozkatzera goaz beraz, hirugarren puntu hau, behin betiko onespena emateko AD3 bizitazioaren monasterioa hornidura jarduketarako xehetasun azterketari. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, onartuta geratzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin, Elkarrekin Podemos taldearen kontrako botoarekin eta EH Bildu taldearen abstentzioarekin. Kontrol jarduen sartzen gara, erakunde adierazpena dugu, Sahara Errepublikar Arabiar Demokratikoaren aldarrikipenaren 45. urteurrena honetan, adierazpen honen azken zatiak honela dio. Gasteizko udalak Saharar herriari elkartasuna adierazteko mugimendutik, giza eskubideen babesaz eta justiziaz kezkatuta, bat egiten du Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zeneko 45. urteurrenaren ospakizunean. Gasteizko udalak herri honi, Saharar herriari, ematen dion babesa erakusteko. Vitoria-Gasteizen 2021ko otsailaren 19. Beraz, urrengo puntura goaz, behin onartuta erakunde adierazpen hori, mozioak ditugu, kasu honetan Medicus Mundi Araba elkartearen mozioa dugu, herritarren txandare dugu oraingo honetan, eta ongi etorria ematen diegu herritarren txandaren ordezkari guztiei, eta zuena da hitza nahi duzuenean. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento la posibilidad de presentar esta moción en el Pleno. Esto ya se presentó en comisión hace ya unos meses, cuando todavía teníamos la esperanza de que la iniciativa legislativa popular que se quería presentar en el Parlamento español para regular de mejor manera el precio de los medicamentos y la aceptación de medicamentos. Y en este tiempo, pues lo que ha ocurrido, que entonces acababa de pasar, es que la mesa del Parlamento no ha permitido prolongar el tiempo de recogida de firmas a pesar de la pandemia. Y como ya veníamos pensando hacer, entre otras cosas, lo que hemos hecho es reconvertir la iniciativa legislativa popular en un apoyo a una iniciativa europea llamada Right to Cure, Derecho a curarse, que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas también a nivel de Unión Europea llamada No Profit of Pandemic, no beneficio con las pandemias,
y que busca que y que entre las cosas que dice es que afirma que todo el mundo merece protección frente a la COVID-19. La parte inicial de lo que voy a decir aquí hoy tiene que ver con la iniciativa legislativa popular que presentamos y por qué la presentábamos, pero que también, como hemos visto recientemente, hace un par de meses, tiene mucho que ver con las vacunas de la COVID-19 y que ha puesto sobre la mesa lo que veníamos diciendo nosotros sobre el precio de los medicamentos. Las causas por las cuales los medicamentos son tan caros, y cada vez más además, tienen fundamentalmente dos razones. Una es los monopolios de los medicamentos y otra la falta de transparencia, cómo se regulan los precios y se aceptan los medicamentos en los sistemas públicos de salud. En los años 80, la patente de los medicamentos venían a durar 5 años. Eso no era obligatorio tener patente, porque, como sabemos, ya ha salido recientemente, el inventor de la vacuna de la polio, cuando le preguntaron si iba a hacer patente, preguntó si a ver si era posible patentar el sol. Y, por lo tanto, él no la patentó y entregó gratuitamente la vacuna a los ciudadanos del mundo. En los años 80 se pasó a 10 años las patentes de los medicamentos que les daban en exclusiva la fabricación de los mismos, y en los 90, en la OMC, se puso 20 años. La idea de que fuera 20 años la exclusividad de fabricación de esos medicamentos y la obtención de esos medicamentos era que, con lo que les costaba a ellos la investigación y el desarrollo de medicamentos, tuvieran 20 años para tener beneficios, con lo cual se suponía que podía bajar el precio de los mismos. El resultado fue el contrario. Los medicamentos no han hecho más que subir y subir y subir. En Euskadi, en concreto, el gasto de medicamentos entre el 14 y el 17 de este siglo, claro, han subido un 21% el gasto en medicamentos. Especialmente son además medicamentos que suben mucho el precio, los medicamentos contra el cáncer, que se metan medicamentos, se sacan medicamentos nuevos que son muy poco más eficaces que los que había hasta ahora, pero lo que sí son es muchísimo más caros. Hay un estudio de los últimos 14 medicamentos patentados contra el cáncer. La media de mejora de supervivencia de las personas a las que se trata es de 1,2 meses, con lo cual el resultado es bastante escaso. Sin embargo, solo uno de esos medicamentos en Gran Bretaña cuesta tanto al año como todo el gasto en geriatría de la sanidad británica. Los laboratorios o las empresas farmacéuticas aducen que gastan mucho dinero en investigación y en desarrollo, pero sin embargo el 75% de la investigación básica para esos medicamentos se hace en sitios públicos, en investigación públicos. Luego ellos compran esa medicación a una patente barata y le suben mucho los precios. De hecho, multiplican a veces por 10 y por 100 el precio de los costes. Con eso resulta que la industria farmacéutica es, hoy por hoy, la industria que más beneficio obtiene de sus inversiones. Cuando lo normal será entre un 10 y un 15%, la industria farmacéutica suele tener un 40% de beneficio respecto de las inversiones. Y otra cosa que hay que decir es que la industria farmacéutica gasta 16% de sus gastos en investigación y un 23% en marketing. Marketing que consiste en pagos directos a profesionales. En el año 17, 1,6 millones de euros en España, a las sociedades científicas a las que en el año 17 entregó 130 millones y medio de euros y incluso a asociaciones de pacientes a las que entregó 6 millones de euros. En España ese tema está autorregulado por la farmaindustria, es decir, cuando uno se autorregula, en realidad se regula su beneficio normalmente. Otra parte es que hay mucho medicamento del que se llama Me Too, es decir, que yo también hago eso mismo. Incluso hay laboratorios que tienen 3 medicamentos distintos de la misma familia, además, para el mismo tratamiento. Es decir, hay un laboratorio que tiene 3 medicamentos para el colesterol, 3 estatinas diferentes, se hacen la competencia entre ellos mismos, pero no permiten que haya otros que les puedan hacer la competencia. Y luego, buena parte de la inversión de los laboratorios, de las empresas farmacéuticas, se realiza para enfermedades, sobre todo de los países desarrollados. Se gasta mucho en investigar para bajar el colesterol, para la obesidad, incluso para el envejecimiento, y se invierte muy poquito en investigar, por ejemplo, para antibióticos. Cuando una de las amenazas para la salud pública mundial que viene de camino en poco tiempo es que los antibióticos no son eficaces contra las bacterias. Va a haber bacterias súper resistentes a las que no vamos a tener tratamiento para ellas. Y eso es algo que viene cada vez más. Un ejemplo concreto que voy a poner, que quizás les suene porque ha sido reciente, durante el año pasado se presentó con
unos estudios muy pequeñitos y en la prensa normal, no en la prensa científica, que el medicamento Remdesivir era eficaz para la COVID-19. Eso supuso una subida en bolsa de las acciones del laboratorio enorme. Los cargos altos de ese laboratorio vendieron acciones, con lo cual obtuvieron unos beneficios enormes, y posteriormente estudios de verdad realizados y bien realizados han demostrado que no sirve para nada. Pero justo unos días antes de que saliera esa prueba de que no sirve para nada, la Unión Europea había comprado varios millones de dosis. Eso en cuanto al precio de los medicamentos. Luego la siguiente es el monopolio, la falta de transparencia. La compra de los medicamentos no tiene una ley específica, no tiene una norma específica de cómo se tiene que fijar el precio de los medicamentos ni cuál se tiene que aceptar. Se ajusta en principio en España a la ley de contratos del sector público. En esa ley, teóricamente, es obligatorio poner el precio a lo que se compran los servicios. Sin embargo, los medicamentos, por acuerdos de confidencialidad con los laboratorios, no se publica esos precios, no se publica por qué son esos precios, no se publica el coste que ha tenido el laboratorio para eso, ni se publica las razones que tiene para aprobar ese medicamento. Cuando se preguntan las administraciones por el precio, pues muchas veces no contestan o contestan, y voy a leer el literal, lo que respondió el Departamento de Salud del Gobierno vasco. Supone revelar datos de índole económica afectantes al objeto de negocio de una entidad mercantil que podrían ser utilizados por sus competidores en perjuicio de la misma. Se supone que con los 20 años de patente ningún otro laboratorio podía aplicar y podía hacerle competencia, pero la respuesta fue esa. Lo mismo está pasando ahora mismo con lo de la Unión Europea y las vacunas. Vimos cómo tanto los monopolios como la falta de transparencia en la compra de los fármacos ha cuestionado la capacidad de la Unión Europea para hacer una compra razonable y para poder vacunar a todos. Frente a esto, la iniciativa de Right to Cure, Non-Profit on Pandemic, intenta recoger 1 millón de firmas en Europa para exigir a la Comisión Europea la puesta en marcha de todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos de propiedad intelectual con las patentes o las licencias no limiten la disponibilidad de tratamientos y vacunas contra la COVID-19. Al mismo tiempo, la declaración exige la adopción de medidas para garantizar precios justos para los medicamentos. Ya vimos, hablando del tema de las vacunas, ya directamente vimos en diciembre cómo la falta de transparencia suponía que, en principio, solo un contrato de un laboratorio pequeño se hizo público de una manera muy limitada, en una habitación cerrada, a la que solo permitían entrar a una persona cada vez sin ningún medio de copia, ni siquiera un bolígrafo, ni un papel, ni por supuesto el teléfono. Y cuando se acercaban al documento estaba lleno de tachones. Todos vimos en televisión cómo eran esos documentos cuando luego se publicaron los de AstraZeneca. A pesar de los 2.700 millones de euros públicos que la Unión Europea ha entregado a los laboratorios para la investigación y desarrollo de las vacunas, la propiedad intelectual y los beneficios siempre quedan en manos de las empresas farmacéuticas. Los precios eran secretos, solo se han ido haciendo públicos cuando alguien los ha filtrado, algún ministro de Sanidad, por ejemplo el de Bélgica, alguno ha ido filtrándolos en las redes. En caso de que la vacuna haga algún daño o sea poco eficaz, las querellas que pueda haber las van a tener que pagar los Estados, no van a pagar los laboratorios. Si hay beneficios, para el laboratorio. Si hay perjuicios, para los Estados. Y sin embargo, y luego hay otro tema muy interesante, que es que las vacunas no podrán ser, se comprometen en los contratos, que no van a poder ser vendidas ni donadas a otros países, incluso si es para su donación a través de ONGs o la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la iniciativa que el Gobierno español puso en marcha para el tema de vacunas decía que las que sobraran en España se iban a destinar a donaciones y venta a países más pobres. Ayer o anteayer recibí que la OMS ha hecho una iniciativa en la que también pide firmas para la población y para gobiernos, para asociaciones y todo el mundo que quiera, hablando del mismo tema. Y sobre todo lo que pide es que los gobiernos inviertan más en la iniciativa COVAX, que es para conseguir vacunas para todos los países más pobres, pero eso sí solo para los más pobres, con lo cual resultaría que países intermedios como Perú, Ecuador, Bolivia no tendrían derecho a participar ahí, se quedarían sin las vacunas de COVAX. Y por otro lado pide a las empresas que participen en otra iniciativa que consiste en compartir todos los datos científicos de
de las vacunas y de todos los tratamientos para que en otros laboratorios fuera de los países desarrollados pudieran por lo menos fabricarlas y extenderlas de la misma manera que se hizo con los medicamentos contra el SIDA en el año 2000, que permitió por fin que llegaran los medicamentos a países de África. Y lo que presentamos hoy aquí es la moción que les han entregado al principio, en la que pedimos básicamente lo que les hemos comentado, que el ayuntamiento como tal se posicione en favor de la iniciativa Right to Cure y que no haya beneficio con la pandemia. En nuestra opinión, la firma puede ser individual, pero también pueden ser las organizaciones. Esto lo hemos presentado ya en el Parlamento español, cuando todavía era la ILP del precio de los medicamentos, y se ha presentado después en las Juntas Generales de Álava, que ya la ha aprobado, en las de Guipúzcoa y el Ayuntamiento, en las Juntas Generales de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donosti, que también se han posicionado, y ahora lo presentamos aquí pidiendo al Ayuntamiento de Gasteiz que se posicione también en favor de esta moción. La idea es que ustedes, como representantes, cada uno de ellos, cada uno como ciudadanos individuales y como representantes de los ciudadanos de Vitoria, se posicionen a favor de la salud de todos los vitorianos y de todas las personas del mundo. Gracias. Muchas gracias a usted y a los compañeros que vienen en representación del Turno Popular. Orain alderdi politikoen txanda, Elkarrekin Podemosen izenean, Zubeurre Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi. Bueno, en primer lugar, agradecer su comparecencia ante este pleno a los representantes de Médicos Mundi, Araba, una ONG que lleva con más de 50 años trabajando para hacer realidad el derecho a la salud de las personas en todo el mundo. El tema que ustedes nos traen hoy a este pleno, medicamentos a un precio justo, es de tal envergadura que merece todo nuestro respeto. Merece todo nuestro respeto y atención por el mero hecho de plantear algo tan básico y necesario como es la exigencia de que los medicamentos tengan un precio justo para que sean accesibles a todas las personas que los necesiten. Y también por poner sobre la palestra un tema que no puede mantenerse durante más tiempo en el oscurantismo, y menos aún en esta situación de urgencia sanitaria mundial, en la que lo que debe unirnos por encima de todo es la protección de la salud de toda la población mundial. Es un despropósito que los países enriquecidos, por su imperdonable codicia, que representan solo el 13% de la población mundial, traspasen los límites de una mínima actuación humanitaria, ética y colectiva, con el único afán de obtener beneficios económicos, bloqueando así la mitad del suministro potencial de vacunas del mundo. Por eso nos parece muy oportuna esta moción. Leímos en prensa que la campaña Medicamentos a un precio justo también estaban denunciando los problemas en el suministro de las vacunas. Nos preocupa que lo que esté sucediendo sea que el enfoque para la estrategia de vacunación de la Unión Europea no haya pretendido realmente hacer de las vacunas un bien público global, sino tratar de resolver su problema según el viejo esquema de sálvese quien pueda. En un bien público global, que es precisamente aquel que brinda beneficios a todas las personas y en todos los rincones del planeta, mejora la calidad de vida de los seres humanos y es de libre acceso. La empresa originaria debería poner su tecnología a disposición a todas las que quisieran fabricar el producto. Nos preocupa que se haya cedido a los planteamientos de la industria y lo que debían ser productos sin patente, compartiendo el conocimiento, se han transformado en propiedad privada. El oscurantismo está servido, la falta de transparencia es latente y se juega con la salud de las personas al capricho de las empresas y compañías. Y toda esta forma de actuar de las compañías a su libre albedrío nos obliga a la ciudadanía en general y a los partidos políticos en particular a exigir una regulación de los precios por parte de las administraciones públicas y asumir nuestra responsabilidad tomando medidas que garanticen precios justos para los medicamentos. Desde Elkarrekin y siguiendo esta línea, nos adherimos a la moción presentada por Medicus Mundi y, por supuesto, votaremos a favor de la misma.
Y también nos posicionamos a favor de la iniciativa ciudadana europea Right to Cure. Mila esker. Mila esker zuri, zure aurre, Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda da. Domaika Andreak du hitza. Sí, buenos días. Egunon. Pues en primer lugar, agradecer la presencia, como siempre, de los turnos populares a este pleno. Ya hemos tenido ocasión de debatir de esta cuestión, como muy bien ha comentado el representante del turno popular hace escasas semanas en la Comisión de Salud. Y bueno, como usted también ha comentado, esta es una iniciativa que ya se ha venido trasladando en otras instituciones de nuestra comunidad autónoma, recogiendo la unanimidad de los grupos políticos y, por lo tanto, desde nuestro grupo también mantener la misma posición que en el resto de instituciones y hace escasas fechas también en las Juntas Generales de Álava. A nosotros nos parece que este es un debate que está en la calle y a nosotros nos parece que está bien abrir los debates. Otra cosa es luego a qué término lleguen como consecuencia de las tramitaciones en las instituciones competenciales, o sea, con competencia en la materia. Por lo tanto, nosotros, de acuerdo, abrir un debate ciudadano que está en la calle, sobre todo en esta especial circunstancia de la pandemia que estamos sufriendo todavía a día de hoy, es un asunto que es de plena actualidad y, por lo tanto, nos parece oportuno que se puedan generar debates para poder llegar a las instituciones y plantear, como siempre, mejoras de aquellas cuestiones que entendemos que no se están haciendo bien. A nosotros también nos parece muy importante del planteamiento que traen hoy aquí toda la cuestión de la transparencia. Estamos ya en unos niveles de exigencia de transparencia que nos exige la ciudadanía que tenemos que responder y, por lo tanto, cualquier ámbito de la actuación pública debe someterse a esos estándares de transparencia y, por lo tanto, todo lo que sea mejorar en esta materia, también por parte de nuestro grupo, bienvenido sea. Sí que es cierto que nosotros tenemos ciertas diferencias, ¿no?, en relación a la necesidad de la complementariedad del sistema público y también del sistema privado. Creemos que la necesidad también de la industria farmacéutica, pero evidentemente hay que acordar un juego de actuación que sea justo y que también da respuesta a ambas partes y sobre todo al objetivo de garantizar la salud pública. Nosotros creemos que la actividad privada es un complemento indispensable de la actividad pública. Es imposible mantener el sistema de atención farmacéutica sin el apoyo de la privada, es decir, con fondos públicos es inasumible y, por lo tanto, creemos que debe haber una relación de necesidad y complementariedad, si bien regulada, para evitar abusos, como en cualquier ámbito de la actuación administrativa y, por lo tanto, creemos que desde el ámbito privado se tiene también que garantizar que haya una capacidad de recuperar la inversión propuesta y también un beneficio, puesto que hay una actividad privada que destina sus fondos para también el bien común. Por lo tanto, de acuerdo con la iniciativa, nosotros creemos que es importante que estos debates que están en la calle se puedan trasladar a las instituciones competentes y, por parte de nuestro grupo, sin más, agradecer la presencia y el haber traído esta iniciativa hoy. Gracias. Eskerrik asko, Domaika Andrea, orain Bilduren txanda. Bai, lasai. Villalba Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, egunon guztioi. Lo primero, dar la bienvenida a las representantes de Médicos Mundi y darle las gracias por traernos hoy este debate aquí a través del turno popular. También pedirles que hagan extensivo este agradecimiento a todas las organizaciones que están trabajando para sacar adelante esta iniciativa, la iniciativa europea Right to Cure. Hoy venís vosotras a defender esta iniciativa, pero sabemos que sois muchas más las que estáis detrás de ella, las que estáis trabajando para que sea una realidad y por eso un reconocimiento a todas ellas, porque desde luego sacar adelante esta iniciativa supone conseguir 1 millón de firmas y es un reto grande al que os enfrentáis. Y deciros que es un reto en el que nos vais a encontrar como aliadas. El representante de Médicos Mundi hablaba en su intervención de Naciones Unidas. Yo también quiero hacer una mención a Naciones Unidas haciendo una alusión a unas declaraciones que el señor Guterres, el secretario general, hacía esta semana precisamente. Y en ellas afirmaba que la distribución equitativa de las vacunas es la mayor prueba moral
que enfrenta la humanidad, la mayor prueba moral. Sin embargo, la vacunación ha sido tremendamente injusta y desigual. Más de 130 países no han recibido una sola dosis de las vacunas y denunció que el 75% de las inmunizaciones aplicadas hasta el momento se ha concentrado tan solo en 10 naciones, todas ellas desarrolladas. Él presentaba los hechos, pero vuestra moción nos habla de las razones por las que esto está pasando y además busca solucionarlo. La prueba moral se extiende a todo lo relacionado con la salud, no se extiende solo al COVID. Hace aproximadamente 2 meses nos brindasteis la oportunidad de debatir sobre este tema en comisión y buena parte de las cuestiones que os voy a comentar pues ya os las trasladó ahí también mi compañera Irache, que fue en ese momento quien habló. En esta comisión nos trasladabais, y además también lo recogéis en la exposición de motivos de vuestra moción, que en el Estado español hay alrededor de 1,5 millones de personas que no se han podido comprar las medicinas que les habían recetado por falta de recursos económicos. De ese 1,5 millones, seguro que hay personas que son de nuestra propia ciudad, y la salud de los y las ciudadanas de Gasteiz es algo que nos interpela a toda la corporación. Los contenidos de la iniciativa Right to Cure y los contenidos de la moción que nos traéis son amplios. Nos habláis de garantizar precios justos para los medicamentos, ajustándolos a los costes reales de fabricación e investigación, de poner en marcha mecanismos que no limiten la disponibilidad de tratamientos y vacunas contra la COVID. Denunciáis algunas actitudes de la industria farmacéutica que priman su beneficio económico frente a la salud global, de la importancia de tener una normativa europea que asegure todo lo anterior, incluyendo la transparencia. En definitiva, podríamos resumir diciendo que nos habláis de reforzar desde la Unión Europea la visión de la salud como derecho frente a la visión de la salud como negocio. En un contexto COVID como el que estamos viviendo, en esta sindemia, esta defensa de la salud como derecho en frente de la salud como negocio es, si cabe, más pertinente que nunca. Desde H. Bildu hemos hecho siempre una defensa de la salud como derecho, una defensa en la que hemos seguido insistiendo en estos tiempos. Hemos hecho una defensa férrea de la salud pública universal garantizada por igual para todos y para todas. Como ejemplo de esta defensa, creo que es oportuno traer aquí el debate sobre el sistema de vacunación que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados. En él, nuestro representante y compañero, el señor Ruiz de Pinedo, dejó bien claro cuál es nuestra posición. Frente al problema de la falta de vacunas, lo que necesitamos es liberar las patentes de las vacunas, convirtiéndolas en un bien público. La nacionalización temporal de farmacéuticas que especulen con las vacunas e incumplan sus compromisos y crear una industria farmacéutica europea para la investigación y la producción pública de medicamentos esenciales. En este contexto de vulnerabilidad económica, sabemos que ese acceso a los medicamentos a un precio justo es tremendamente necesario. Por eso os agradecemos esta labor que estáis haciendo y os decimos que este reclamo es un reclamo que hacemos propio. Que haya gente que muera o que se perpetúe en la enfermedad porque no puede pagar un medicamento, mientras las grandes industrias farmacéuticas hacen cada vez mayor negocio, es algo que ni queremos ni podemos permitir quienes entendemos la salud como un derecho humano fundamental. El ODS número 3 de la Agenda de Naciones Unidas, de la Agenda 2030, agenda que, por cierto, este ayuntamiento ha adherido y ha hecho propia, habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas a todas las edades. Y en sus metas especifica lo que esto conlleva. Concretamente, en la meta 3.8 recoge lograr el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todas las personas. La moción que nos traéis hoy nos ayuda a cumplir con esta agenda, una agenda que entendemos que también es nuestro deber, porque nos hemos adherido a ella. Y por eso, quienes la hemos suscrito, deberíamos apoyar esta moción, porque se trata de ser consecuentes con lo que nos adherimos. Se trata de lo que nos habláis también desde el mundo de la cooperación, de la coherencia de políticas. Y nosotras, por todo esto, vamos a votar a favor. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea. Orain, Alderdi Sozialistaren txanda. Armentia jaunak. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on denori, guztioi. Muchas gracias por su exposición a Medicus Mundi, compañero de trabajo, y también a las organizaciones que trabajan en esta iniciativa. Bueno, muy brevemente quiero recordar que el Partido Socialista ha aprobado la iniciativa de declaración institucional
de apoyo para asegurar el acceso a toda la población a los medicamentos y vacunas también, a un precio justo también en otras instituciones. Recordar nuestro firme compromiso con la consolidación del estado del bienestar, entendiendo que uno de sus pilares básicos es el acceso al medicamento y a otros productos sanitarios. Ya se han tomado iniciativas como la eliminación del copago farmacéutico, recogida también en la normativa del Gobierno vasco. Hemos impulsado el pago por resultados en la compra de medicamentos y precio justo, también promoviendo el sistema de medición de valor terapéutico de los medicamentos en la vida real, el sistema Valtermed, e impulsando el uso de medicamentos genéricos y biosimilares para lograr mejores precios en los medicamentos con idéntico valor terapéutico y promoviendo la inversión y reinversión de los resultados en esas medidas. Es por ello que coincidimos en reforzar la capacidad de la Administración sanitaria, de todas las administraciones, para fijar precios justos, asegurando el acceso a la población a los tratamientos necesarios y sin poner en riesgo el mantenimiento del sistema sanitario. Por supuesto, nuestro compromiso con la iniciativa Right to Cure, que promueve la accesibilidad y disponibilidad de cualquier vacuna o tratamiento para la COVID-19. Nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en otras instituciones y organismos que tengan competencia no solo en la compra, sino también en la gestión sanitaria de medicamentos para la sanidad pública. Por último, mostrar nuestro apoyo también a la investigación básica y clínica no comercial y a la formación sanitaria con fondos públicos. Por todo ello, votaremos a favor de la aprobación de esta moción. Gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Armentia jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, López Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues como han hecho mis predecesores, en primer lugar, dar la bienvenida a Eduardo García Langarica y su acompañante y, por supuesto, por asistir hoy a este pleno municipal. Desde el Grupo EAJ-PNV, mostrar también el reconocimiento, ¿no?, por la ingente e importantísima labor que Medicus Mundi lleva realizando durante tantos años, creo que son cerca de 60, siendo una de las primeras ONGs españolas, si no la primera especializada en salud. Además, con delegaciones por todo el Estado y que ha realizado más de 1000 proyectos de cooperación sanitaria en 60 países, especialmente pues, en los más empobrecidos y con un objetivo más necesario hoy que nunca, ¿no?, que es la salud para todas y para todos. También por la difusión social de valores basados en la solidaridad, en la responsabilidad ciudadana, justicia, la equidad y la sostenibilidad. Por todo eso y por mucho más, queríamos daros las gracias y trasladaros el reconocimiento público en nombre de nuestro grupo y de este ayuntamiento. Entrando en el tema que nos ocupa en esta moción, os agradecemos también que hayáis traído este interesante debate sobre el acceso universal a los medicamentos y vacunas, la regulación de los procesos de investigación, compra y distribución de medicamentos en la que participan, entendemos, de forma necesaria entidades públicas y privadas. Reconozco que no soy experta para nada en la materia, pero, como saben, también este ayuntamiento no tiene competencias directas para actuar, pero evidentemente, y dada la importancia y la necesidad, ¿no?, de abordar este debate, pues evidentemente lo tratamos hoy aquí. La información que nos habéis facilitado es muy esclarecedora y resulta evidentemente más que razonable apoyar el texto que nos proponéis y por ello pues, nuestro grupo también votará favorablemente. En el contexto actual y con la experiencia que estamos viviendo en esta pandemia, los planteamientos para mejorar la legislación relativa a la regulación de los precios de vacunas y medicamentos, con unos precios acordes, ¿no?, a los costes, respetando también los márgenes empresariales, razonables, en este caso de la industria farmacéutica, pues se han puesto de relieve y hacen necesario avances como los que nos plantea esta iniciativa. Encontramos, en primer lugar, ese objetivo, derecho a la salud y a la atención sanitaria, que nadie se quede atrás,
Pero también hay otros aspectos importantes, como por ejemplo reducir los gastos que los sistemas de salud pues, deben destinar, ¿no?, a la compra de medicamentos. Son muchas las cuestiones a analizar y para las que poner condiciones regulatorias. Se ha hablado de derechos de propiedad intelectual, patentes, licencias, obligaciones legales para quienes se benefician de esos fondos públicos, criterios para definir esos precios justos y regular, ¿no?, esas relaciones entre laboratorios y profesionales sanitarios, entre otras cuestiones. En definitiva, un camino que seguro pues, no va a estar exento de obstáculos y que entendemos pues, requiere también entrar a un detalle, en este caso por los organismos o las administraciones competentes, pero que desde el Ayuntamiento entendemos que es más que necesario abordar y dar pasos en ese sentido. ¿Qué decir de la necesidad de mejorar la transparencia? Sin duda, un compromiso compartido indispensable por parte de las administraciones públicas a todos los niveles, o del imprescindible apoyo a las inversiones en investigación. Está claro que estos avances que nos propone Medicus Mundi nos acercarán un poquito más a ese objetivo de hacer realidad el derecho a la salud para todas las personas, independientemente de dónde nazcan o vivan y de su poder adquisitivo. Como no puede ser de otra manera, en este objetivo siempre encontrarán al grupo de AJPNV. Queremos también desear éxito a Medicus Mundi y al resto de entidades promotoras de la plataforma Right to Cure para lograr ese objetivo del millón de firmas a nivel europeo. Muchas gracias y mucha suerte. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, López Andrea. No sé si es necesario un segundo turno por parte de los representantes de Medicus Mundi. El González de la Angarica. Nada, un poquito solo agradecer que nos hayan recibido aquí, agradecer que con lo que han dicho han mejorado la propuesta que yo había presentado, el contenido y han aumentado más, y comentar que desde el punto de vista de Medicus Mundi no solo la vacuna debe ser un bien global, sino que se debería considerar la salud como un bien global, y en eso todos deberíamos estar comprometidos, todas las instituciones, en eso todos somos competentes. Y pues nada, agradecer la recepción, ver cómo parece que todos están de acuerdo, pues bueno, se aprobará la moción. Y lo único que quedaría, pues que individualmente cada uno, si quiere apoyar la moción, puede firmar en la página web de la iniciativa, que como grupos parlamentarios, como grupos dentro del Ayuntamiento también podrían firmar, y como Ayuntamiento. Y luego, claro, todos los grupos de aquí tienen grupos parlamentarios en el Gobierno vasco y en el Gobierno español, pues en el Parlamento español, perdón. Y allí podrían también llevar la iniciativa y apoyar para que se apruebe al más alto nivel, a ser posible. Gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias a vosotros. No sé si es necesario turno de grupos después de lo dicho. Bai. Beraz, bozkatzera goaz, aldeko botoak aho batez onartzen da. Bueno, por lo tanto, queda aprobada por unanimidad la moción presentada por Medicus Mundi Araba sobre medicamentos a un precio justo. Les despedimos a los representantes del turno popular, les damos las gracias por su intervención en este pleno y también por su aportación a una sociedad más justa, también en materia sanitaria. Hurrengo puntura joango gara, 6. puntura hain zuzen ere, EH Bildu Gasteiz taldearen mozio bat eztabaidatzeko, gizarte zerbitzuen eskumenen antolaketaz. Bitero Andrea, nahi duzunean, zurea da hitza. Alkate jauna, eta egun on guztioi. Hace un año, exactamente, faltan pocos días para que se cumpla un año, debatimos este mismo tema de un modo telemático, sobre el decreto de cartera. ¿Y qué es el decreto de cartera? Pues es algo muy sencillo, es cómo Ayuntamiento y Diputación deben organizar los servicios sociales. ¿Quién se va a encargar del cuidado de las personas mayores? ¿Quién de los niños o niñas? ¿Quién de una situación de mujeres? De esto estamos hablando, de cómo organizar los servicios sociales. Y además era una ley de mínimos. Estábamos hablando de qué mínimo debe ofrecer este Ayuntamiento y qué mínimo debe ofrecer Diputación. De eso estamos hablando. Y no es algo innovador, no es algo nuevo que parece que traigamos ahora. Es algo que viene del año 2008. Han pasado ya muchos años. Desde el 2008 podían haber empezado a hacer los deberes y aquí seguimos, en el 2021, todavía hablando de esto, porque suponen obligaciones para Ayuntamiento y Diputación.
pero son derechos para las personas. De eso estamos hablando, de derechos a ser atendidos, de derechos a ser atendidas con una calidad. De eso estamos hablando. Y en diciembre nos levantamos con un nuevo incumplimiento en servicios sociales, con un nuevo retraso en cubrir un servicio de mínimos. Y además en dos áreas que se han visto muy afectadas durante la pandemia. Estamos hablando de las personas que residen en calle y de las personas mayores. Estas son las áreas en las que ustedes siguen sin hacer sus deberes en servicios sociales, siguen sin hacer unos deberes que vienen desde el año 2008. Y además, lo peor es que se acordó un compromiso. Hace un año, todos y todas nosotras votamos a favor de ese compromiso con los servicios sociales, de no retrasar más la organización de los servicios. Y ustedes hoy, con su enmienda, vuelven a hablar de proseguir en un avance de convenio, es decir, seguir sin cumplir con sus responsabilidades en servicios sociales. ¿Hasta cuándo van a seguir jugando con los servicios sociales? 13 años desde que se hizo en vigor una ley, 8 años marcaba esa misma ley, y ustedes hablan de proseguir y van a necesitar mínimo 2 décadas. 2 décadas para cumplir con una ley de cuidados, 2 décadas para cumplir con sus obligaciones, porque están jugando, y se lo tengo que decir, están jugando porque gobiernan aquí y gobiernan en Diputación. Y es su única responsabilidad el seguir jugando con ello, además con personas mayores y personas de calle. Eso estamos hablando. Y a veces creo que piensan que los servicios sociales son para otros, que nunca nos va a tocar, pero todas somos vulnerables. Y la pandemia nos lo ha demostrado. Como algo invisible ha hecho que la red de servicios sociales sea la última red de apoyo, cuando el resto de redes no funcionaban. Es una red en la que puedes acudir para buscar empleo, para pedir una ayuda, para pagar la luz, para que te atiendan, para recibir información. Este carácter multifuncional ustedes lo están convirtiendo en un cajón desastre. Y de algo en lo que éramos referentes, y tengo que admitirlo, éramos referentes en servicios sociales hace muchos años, siguen viviendo de las rentas. Esto supone seguir ampliando el decreto de cartera. Y ahora estamos generando unos servicios que ya no dan respuesta, o que no dan las respuestas adecuadas. En 2008 se acordó una ley de derechos. Llegó el 2015 y hacía falta este decreto de cartera en cómo materializarlo. 2017, retrasos. 2019, retrasos. Y 2021, nuevos retrasos. En esto estamos. Señor Armentia, usted me habló el otro día de Matrix. Esto es una trilogía, 3 retrasos y va una 4ª entrega de Matrix con ustedes. Ciencia ficción en los servicios sociales. Esto es lo que va a acabar ocurriendo con ustedes. Y soy muy consciente, señor Armentia, que quien más deberes tiene pendientes es la Diputación, que siempre este ayuntamiento ha tenido carácter subsidiario en atender a todas las personas que llamaban a la puerta, pero ustedes están haciéndole el juego a Diputación, se están haciendo cómplices de avanzar hacia la debilitación de los servicios sociales, y esto es un grave error. Además, en 2 áreas muy importantes. ¿No se han dado cuenta de lo que pasó en la pandemia? Tuvieron que activar 2 pabellones para atender a 50 personas. Y muchas de estas personas han quedado en calle, se han vuelto a lonjas, se han ido a chupanos. ¿Por qué? Porque Diputación sigue así, señora Armentia, de brazos cruzados, una y otra vez. ¿Para qué van a generar centros de acogida nocturna? Para nada. ¿Para qué van a hacer centros de día? Para nada. ¿Para qué van a crear centros residenciales? Para nada. De brazos cruzados y ustedes siguen haciéndole la ola. Pero lo peor es que además acuerdan un canon económico de 360.000 euros. Y aquí el señor Gurtubay estará de acuerdo conmigo, que 360.000 euros no es suficiente para atender esta necesidad de servicios sociales en situación de exclusión. Usted más que yo controla el tema de números. Esto no es suficiente y hacen valor de sacar pecho de migajas en servicios sociales. Y si esto era grave en la situación de exclusión, más con el servicio de ayuda a domicilio. En enero nos comimos su intento de recorte en el servicio de ayuda a domicilio. Después, en las ordenanzas, se quedaron solas intentando subirle al 98% de las personas mayores el coste del servicio. Y ahora nos anuncian, bajo un epígrafe de que estamos haciendo un informe, el retraso en los servicios sociales para el tema del servicio de ayuda a domicilio. Un informe que a día de hoy, después de 12 meses, son 3 facturas solamente. Tienen 1.566 personas atendidas en el ayuntamiento, 712 en Diputación, más de 2.200 personas atendidas en el servicio de ayuda a domicilio que ustedes siguen sin organizar. Y ya lo que es ya más lamentable de todo es lo que han hecho con la residencia San Prudencio. 139 plazas para atención a personas mayores en situación de dependencia, grado 2 y grado 3, que van a seguir jugando hasta el 2024 para vaciarla de contenido.
van a conseguir perder 139 plazas de atención pública, señora Armentia, porque desde lo público también se puede atender y parece que lo están olvidando. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Viviendas comunitarias? ¿Con qué presupuesto, señora Armentia? Si no tienen dotación económica. Pero usted luego me pone que van a cuidar en especial la atención a personas mayores. ¿Cómo? Si solo están demostrando que no tienen un plan de atención a personas mayores, o creen que colocando unos biombos van a conseguir que una residencia sea una vivienda comunitaria. Esto es lo que esconde su discurso, el juego con el tema de los servicios sociales. Pero toca hacer, y creo que además venimos a eso, a hacer cosas. Y toca impregnarnos de esa ley de servicios sociales, que además estoy segura que todas la han leído. Recuperar la innovación, la preocupación por las personas, volver a ser innovadoras, volver a ser referentes en servicios sociales, como lo fue Gasteiz. Por eso planteamos hoy nuestra moción, esa en la que asumamos como ayuntamiento nuestras competencias, en las que por fin hagamos nuestras competencias y en la que además instemos a Diputación a que cumpla. Señora Armentia, porque es Diputación quien menos está cumpliendo y sobre todo que cuidemos a las personas mayores, tanto el servicio de ayuda a domicilio como la residencia San Prudencio, porque detrás de competencias hay personas, señora Armentia, y personas que viven una situación muy complicada. Por eso es el momento de votar a favor de esta enmienda, votar a favor para poder hacer una ciudad más justa, que sirva y que vea personas. ¿O va a seguir sin cumplir su lema de ciudad cuidadora, señora Armentia? Mila esker. Eskerrik asko, Bitero Andrea. Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak zuzenketa aurkeztu dutenez, orain Alderdi Sozialistari dagokio, Armentia jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, señores concejales. Bueno, en fin, como ya he explicado en otras ocasiones, hasta 4 ocasiones en comisión, ya tienen harta cumplimentación por medios escritos, les voy a volver a explicar que la Ley 12/2008 de Servicios Sociales del País Vasco y el Decreto 185/2015 de la cartera de prestaciones y servicios regulan y ordenan el marco competencial del Servicio Vasco de Servicios Sociales. Con el objeto de adecuarse a este marco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento suscribieron un primer convenio en el año 16 que se ha ido prorrogando hasta el mismo 31 de diciembre de 2020. Ambas instituciones, tras un arduo acuerdo y trabajo y negociación, hemos firmado un convenio marco de cooperación para la reordenación de competencias pendientes, así como los convenios parciales que lo sustentan. Y esto afecta, efectivamente, al servicio de ayuda a domicilio, al servicio de coordinación de urgencias sociales, al servicio centro de día para atender necesidades derivadas de la limitación de autonomía, a los centros residenciales para personas mayores y a los servicios de respiro. Ambas instituciones, Diputación y Ayuntamiento, hemos acordado caminar en forma progresiva hacia el cese del modelo residencial y centro de día foral en el CIAN San Prudencio, estableciendo un periodo hasta el periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2024. De esta forma, respecto al CIAN San Prudencio, el acuerdo se basa en las siguientes premisas. Se mantienen convenidas todas las plazas ocupadas, esto es, 75 plazas residenciales y 29 de centro de día. Por lo tanto, todas las personas mayores que se encuentran actualmente atendidas en el CIAN San Prudencio continuarán en el centro. En cuanto al centro de día de respiro de fin de semana, se conciertan 30 plazas hasta el 31 de diciembre de 2024. Respecto al servicio de ayuda a domicilio, el convenio marco acuerda ampliar el periodo transitorio para la asunción de la gestión completa de este servicio hasta el 31 de diciembre del 2021. Entre tanto, se estudia por la Mesa Técnica Interinstitucional constituida a tal efecto los pliegos de contratación pública. En la actualidad, estamos inmersos en la valoración departamental del estudio Orientaciones para el SAZ en Vitoria-Gasteiz, fruto de una enmienda presupuestaria con el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos que nos aportará este estudio indicaciones para su desarrollo y ejecución. Respecto al Servicio de Coordinación de Urgencias Sociales, el conocido como SMUS, el convenio acuerda la creación de una mesa técnica interinstitucional para analizar esta ficha del decreto con el mantenimiento del servicio municipal actual y decidir la aportación foral futura.
Asimismo, se acuerda la creación de la Comisión Interinstitucional para la reordenación de los servicios sociales y la financiación del servicio por parte de la Diputación de Álava en un 50% del coste, estimando la cantidad máxima de 247.443 euros anuales. Respecto a los servicios y prestaciones del ámbito de la exclusión social, acordamos en el convenio de colaboración la creación de la coordinación institucional en materia de exclusión social y el aporte de la Diputación Foral de Álava con 360.000 euros. Respecto al CIAN San Prudencio, quiero aclarar, como he dicho antes, que las personas residentes en el CIAN van a continuar recibiendo la misma atención de alta calidad que vienen recibiendo. El único cambio que se va a producir para algunas personas es el traslado de planta dentro de la propia residencia. Este es el caso de las personas mayores que actualmente se encuentran en la tercera planta, vamos a hacer vivienda comunitaria, y que serán trasladadas a otras plantas, la cuarta, la quinta, primera y segunda. Para llevar a cabo todo esto, lo que hemos hecho es, se ha cuidado mucho la comunicación de los cambios y las decisiones de personal con las personas residentes y con las familias. Se han llevado a cabo reuniones con la directora de Políticas Sociales y el director de Recursos Humanos, con el comité de empresa. Ha habido reunión del jefe de servicio de personas mayores y el director del CIAN con el equipo técnico y los responsables del centro. También se hizo llegar a todo el personal una circular de la dirección del Departamento de Políticas Sociales y en relación a las familias, tanto de la residencia como del centro de día, se enviaron por correo cartas urgentes recogiendo toda la información de interés que precisaban. En relación al personal, se han determinado las dotaciones necesarias para la gestión de las plazas residenciales que se mantienen convenidas, conforme a los ratios de atención conservadas, manteniendo este alto nivel de calidad y con el modelo de atención centrada en la persona. Se ha hecho una apuesta por proteger el empleo y de esta forma mantener la totalidad del personal fijo y, en respecto a los excedentes, se ha configurado un equipo volante de 13 TKs, 3 DUEs y 3 operarios de limpieza para la cobertura de sustituciones. Y en cualquier caso, aun cuando hay algunos contratos de programa que finalizaban el 31 de diciembre, se han prolongado y van a seguir prolongándose hasta que haya terminado este periodo de transición, minimizando el posible impacto asistencial debido a retrasos en las obras mayores que se deben realizar en las obras menores, que se deben realizar en las habitaciones y espacios de uso común para los que sí hay dinero, señora Vitero. Por lo tanto, como han podido ver, este es un nuevo convenio marco que modifica atribuciones y calendario. No se trata en absoluto de una prórroga. Este equipo de Gobierno cumple el objetivo propuesto de renovar este acuerdo marco, un objetivo de legislatura que nos comprometimos a desarrollar. Debo expresar ya de antemano mi agradecimiento a los equipos, como hice en otras ocasiones, tanto del Ayuntamiento como del Instituto Foral del Bienestar Social que la Diputación y de la Diputación que han hecho posible este acuerdo. Insisto, creemos que el acuerdo es muy positivo porque nos permite generar nuevas plazas en servicios de atención y, en especial, para un sector de la población muy importante para nosotros, como es el de las personas mayores, y con consiguiente reducción de las listas de espera. Resumiendo, con el acuerdo político alcanzado mantenemos convenidas con Diputación todas las plazas ocupadas en la residencia San Prudencio, esto es 75 plazas residenciales, y mantenemos convenidas con Diputación las 29 plazas que están ocupando en el centro de día. Es decir, todas las personas mayores que se encuentran actualmente atendidas en el CIAN San Prudencio continuarán en el centro. Insisto, continuarán en San Prudencio. Además, en cuanto al centro de día de respiro de fin de semana, concertamos con Diputación 30 plazas hasta el 31 de diciembre del 24. Gracias a este acuerdo, el Ayuntamiento podrá desarrollar nuevos servicios de su competencia, servicios de atención diurna y viviendas comunitarias. Así, en San Prudencio, los servicios sociales municipales dispondremos de una vivienda comunitaria de 25 plazas, 11 plazas del centro de día y 11 plazas del centro de respiro de fin de semana. Nuestra intención es que todos estos servicios los tengamos disponibles de manera inmediata a lo largo de los primeros meses de 2021. Por lo tanto, no es una prórroga ni una dilación. A lo largo de los primeros meses de 2021 tendremos la práctica totalidad de los servicios convenidos. Por ello, presentamos esta enmienda a la totalidad, efectivamente, que es una enmienda que está basada en la realidad de lo que acontece y no en pergeños y elucubraciones.
Esbozo que lo que quiero decirles es que muestra el interés y compromiso de este equipo de gobierno. Y dice así, se la voy a leer para que lo tengan claro. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a proseguir con el avance del convenio marco firmado ya con Diputación Foral de Álava, así como con los convenios que lo desarrollan y que materializan las diferentes competencias institucionales. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al Gobierno municipal que en la distribución definitiva de competencias siga cuidando de forma especial los espacios de atención para las personas mayores. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Armentia jauna, orain Euzko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernández de Landa Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, 2020 no ha sido un año fácil para recordar y no lo ha sido tampoco para trabajar. La pandemia, como todos reconocemos, ha sacado a la luz cuestiones y realidades que no estaban en superficie y también ha generado una serie de dificultades y demoras que ninguna de las personas aquí presentes querríamos haber sufrido. Pero tal y como nos ha dado cuenta el señor Armentia, no solo hoy, sino en todas y cada una de las comisiones en las que se nos ha ido trasladando paso a paso en qué estado se encontraba cada punto del acuerdo. Podemos decir que la respuesta siempre ha sido la misma. El acuerdo se ha cumplido tras un profundo e intenso trabajo de estudio y negociación. Ya se está materializando este mandato de reordenación de competencias, además de los convenios parciales que se amparaban en el anterior. Una de las mayores preocupaciones que aquí y en todas las comisiones se trasladaba era ese nuevo convenio marco de colaboración en el CIAM San Prudencio. ¿De qué manera se iban a abordar la situación de las personas mayores que estaban recibiendo atención en el mismo? Porque es verdad que los cambios de residencias en estas personas contribuyen a una desorientación mayor y generan mucha angustia. Por lo tanto, era muy importante que se mantengan en la misma residencia hasta el final de sus vidas, un lugar y un espacio donde ellos controlan y conocen. También por eso valoramos que los cambios que se estén produciendo en las distintas plantas se vayan haciendo de manera paulatina y progresiva. Que las personas usuarias sigan teniendo una atención de alta calidad y con un modelo de atención centrado en la persona. Porque todos los cambios en la vida nos suscitan dudas y preocupaciones y nos cuesta muchas veces vislumbrar el resultado que va a tener ese cambio en nuestras personas mayores y son preocupaciones muy normales. Por eso es muy importante también para las familias y las personas residentes que se haya ido comunicando los distintos cambios durante reuniones informativas y a través de cartas. La necesidad de que se mantenga el empleo, como digo, manteniendo la totalidad del personal fijo e interino y además valorando de manera muy positiva ese equipo volante y la prórroga de los contratos hasta que se finalice esta fase de transición. Seguimos apostando por mantener unos servicios sociales de alta calidad y esto es lo que persigue este nuevo marco de competencias y esta reordenación. Ofrecer una máxima calidad en la atención centrada en la persona, reconociendo la singularidad y unicidad de las personas, fijando la mirada en sus capacidades frente a aquello que les hace diferentes y apoyando su autodeterminación. Este acuerdo persigue ser impulsores de procesos de cambio hacia modelos orientados a las personas que les faciliten alternativas innovadoras que permitan atender y cuidar sin que las personas pierdan el control de sus vidas, respetando su identidad, garantizando su respeto y en lugares donde se preserve su intimidad y su privacidad. Es, por tanto, que desde este equipo de Gobierno vamos a seguir con el avance del convenio marco firmado con Diputación, así como con los convenios que lo desarrollan y materializan las diferentes competencias institucionales. Y, por supuesto, vamos a seguir poniendo, como hasta ahora se venía haciendo, todo el empeño y esfuerzo en seguir cuidando de forma muy especial en toda esta redistribución definitiva todos aquellos espacios de atención para las personas mayores. Y contemplemos no solo las condiciones arquitectónicas y ratios profesionales, que claro que son importantes, sino además otorguemos el valor que tienen las cuestiones esenciales en el día a día, tanto para el bienestar de las personas mayores como para el de los y las profesionales en cuanto a su salud laboral. Eliminemos lo irrelevante, ganemos en flexibilidad, modifiquemos lo erróneo, avancemos hacia lo mejorable, con prudencia, con realismo y con decisión.
Hemos de lograr el objetivo de que los cuidados profesionales, además de cumplir con criterios técnicos avalados por la evidencia, faciliten espacios de vida donde las personas podamos seguir disfrutando de nuestros derechos y, sobre todo, podamos seguir desarrollando nuestras vidas según nuestra consideración y sobre lo importante para vivir dignamente, sobre lo que necesitamos y sobre lo que podría hacernos un poco más felices. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Fernández de Landa Andrea, orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Zubeorre Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Egun berriro. Llevamos todo el tiempo, hemos pasado prácticamente todo un año desde que llegó la pandemia, repitiéndonos y repitiendo que los servicios sociales son esenciales, que todas las personas somos vulnerables, que sin cuidados no se sostiene la vida y que tenemos que centrar toda la atención y poner todos los esfuerzos para salir de esta catástrofe. Y a raíz del confinamiento se ha trasladado la idea de la necesidad de repensar las políticas sociales, reorganizar servicios y recursos, rediseñar competencias. Pero la idea de darle una vuelta a diferentes servicios, como el SAT, modelo de residencias, no nos puede dejar paralizados. No puede convertirse en una eterna disculpa para retrasar, por ejemplo, la ordenación de competencias en servicios sociales, como ha ocurrido con el convenio marco entre el Ayuntamiento y la Diputación. Y si durante el confinamiento, señora Armentia, fueron capaces de articular nuevas formas de organización de las tareas de los cuidados, deberían de haber aprendido de ellas y extraer conclusiones que pudieran servir para poner en marcha las competencias que llevan esperando desde hace mucho tiempo. Y, sin embargo, nos enteramos que la gestión completa, por ejemplo, del servicio de ayuda a domicilio, sería asumida por el Ayuntamiento con fecha de 1 de enero de 2022. Y el conocer este retraso en el último día del último mes no nos gustó. No nos gustó nada, nos indignó, porque para el Elkarrekin el servicio de ayuda a domicilio es fundamental. Y ya saben ustedes que llevamos mucho tiempo defendiendo la importancia del SAT. Además, este grupo municipal cree que hay que tender puentes hacia las personas usuarias del CIAN San Prudencio y sus familiares, así como hacia las trabajadoras de este sector, manteniendo un contacto continuo y no esporádico para dar a conocer el futuro de sus familiares. Y tras esta crítica a la situación en la que nos encontramos, quiero poner sobre la mesa soluciones prácticas y productivas. No podemos asumir más retrasos, así que es hora de ponernos en marcha. Y para ello hemos acordado la constitución de una mesa ponencia sobre el servicio de ayuda a domicilio para que entre todas analicemos la situación actual y acordemos las mejoras que debemos introducir en el servicio de cara a la mejora de los pliegos de licitación, tomando como punto de partida el estudio sobre el SAT y el análisis técnico que se está elaborando. Y contando también con todas las partes implicadas, vamos a iniciar un proceso que de verdad fija una meta realista y productiva. Y dicho esto, votaremos en contra de la enmienda presentada por PNV y PSE y a favor de la moción presentada por H. Bildu, porque estamos de acuerdo con el sentir que se plasma en ella, es decir, que es la hora de la implementación de las competencias del decreto de cartera, independientemente de que nuestras formas de actuación impliquen matices diferentes, como por ejemplo la propuesta de la constitución de una mesa ponencia sobre el servicio de ayuda a domicilio. En definitiva, reiteramos que no estamos en absoluto de acuerdo con las formas y el tiempo en que se ha llevado a cabo el convenio marco entre el Ayuntamiento y la Diputación. Tampoco con el fondo, que propicia el desmantelamiento de la residencia del CIAN San Prudencio. Reiteramos que, atendiendo a nuestra idiosincrasia y como responsables como políticos, nos corresponde ahora y solo a partir de ahora hacer un seguimiento exhaustivo y un control estricto de la puesta en marcha de las competencias que faltan por desarrollar. Mila esker. Mila esker zuri, Zubiarra Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda. Domaika Andrea. Bueno, pues
hace poco escuchaba, tenemos una semana muy cinematográfica, hablando de Matrix en la comisión, hemos continuado en el Pleno, y bueno, mi aportación cinematográfica no es que sea muy extensa, pero a mí esto me parece, podríamos definirlo como el Día de la Marmota, esa famosa película, porque ya llevamos mucho tiempo hablando de este famoso decreto de cartera, que ya todo el mundo por lo menos sabe que existe, nadie se entera muy bien lo que es, pero todo el mundo sabe que hay algo que es el decreto de cartera que no se está ejecutando como correspondería. Hace un año se presentó una moción también por parte del grupo de H. Bildu, y yo me acuerdo que le decía al señor Armentia que nuestro grupo iba a apoyar la moción del grupo de H. Bildu. Pero tuvimos un compromiso en el que yo le decía al señor Armentia, si usted pone que se compromete a finalizar la reordenación de competencias el 31 de diciembre de 2020, apoyo su enmienda en vez de la moción del grupo de H. Bildu. Recordará esa conversación, señor Armentia, y usted me dijo, sí, lo pongo por escrito. Entonces mi grupo, cumpliendo con su palabra, aprobó esa enmienda en la que el Gobierno se comprometía a cerrar la reordenación competencial del decreto de cartera que desarrolla la Ley de Servicios Sociales a fecha 31 de diciembre de 2020. Y yo confié, di ese voto de confianza porque no quería volver a este Pleno a volver a hablar de este tema. Y hemos visto que ni el Gobierno cumple sus propios compromisos, porque si bien es cierto que ya llevamos muchos retrasos, lo que ya todos intuíamos, al hilo del intento de conocer cómo iban esas negociaciones durante el año pasado, lo que conocimos es que in extremis, el 23 de diciembre del año pasado, ustedes formalizaron un nuevo convenio de reordenación de competencias, es decir, que no habían hecho los deberes y tenían que volver a hacer otro convenio para seguir alargando el proceso de reordenación de competencias. En el primer acuerdo, señor Armentia, ya sé que usted no fue parte, me voy a centrar sobre todo en la residencia de San Prudencio en el CIAM, porque es lo que tiene una mayor importancia desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista del montante económico y también desde el punto de vista de las personas atendidas. En el primer acuerdo, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento se comprometían a que la Diputación asumía la gestión del Centro de Atención Integral de Personas Mayores San Prudencio. Se hacía cargo de la residencia porque era de su competencia. No solo se hacía cargo, sino que además se comprometía a reformar las plantas vacías para incrementar entre 50 y 70 plazas la capacidad de la residencia en cumplimiento de un acuerdo unánime del año 2016 en las Juntas Generales de Álava. Se encargó un estudio para realizar esa reforma en 7 fases durante 4 años por un montante de 4.200.000 euros. Y al año siguiente ustedes modifican el acuerdo y dicen que no, que ya no se van a modificar las plantas, que solamente se hace cargo de la residencia. Y en esas estábamos cuando el 23 de diciembre de 2020 conocemos que hay un cambio, que la Diputación se desentiende de la residencia de San Prudencio. Es decir, esto es un cambio cualitativo, porque las residencias son una competencia foral. ¿Y qué hemos visto en el nuevo acuerdo? Pues bueno, que la Diputación Foral de Álava se sigue desentendiendo, pero esta vez ya sin ningún disimulo, de sus competencias en materia de exclusión, dando una pequeña cantidad al Ayuntamiento que no cubre ni con mucho todos los recursos que el Ayuntamiento históricamente viene poniendo porque la Diputación no se toma en serio la atención de la exclusión social en nuestro territorio. Pues el Ayuntamiento sigue atendiendo y ahí tiene siempre nuestro apoyo, pero con una pequeña cantidad intenta que no le sigamos reclamando que cumpla con sus competencias. ¿Qué pasa con la residencia de San Prudencio? Es la crónica anunciada de la desvinculación de la Diputación en la residencia de San Prudencio a 4 años vista. Por cierto, a 4 años, en un convenio que finaliza el 31 de diciembre de 2024, cuando igual no estamos aquí ninguno de los que estamos ahí sentados, porque trasciende esta legislatura. Ustedes cierran acuerdos para que los acaben otra legislatura. Por lo tanto, ya vemos la intención que tienen de cerrar las competencias. ¿Y qué podemos decir de esta dejación de competencias? Que además para la Diputación este acuerdo ha sido el acuerdo del siglo. Desde el punto de vista económico y financiero es un chollo para la Diputación, porque se desentiende de la residencia y el Ayuntamiento, ¿qué hace? El Ayuntamiento asume prácticamente el 80% del coste de la residencia de San Prudencio, se queda con las competencias de exclusión por la vía de los hechos porque la Diputación no se encarga de ellas, asume el gasto completo del servicio de ayuda a domicilio, aunque lo trasladamos a un año la gestión completa. Es decir, el Ayuntamiento ha hecho un acuerdo ruinoso, señor Urtaran.
Esta complacencia con la Diputación nos cuesta un dineral al Ayuntamiento porque nos hacemos cargo de todos los servicios. La Diputación libra y el Ayuntamiento, iba a decir una palabra que, en fin, y la Diputación le toca quedarse con todo el coste financiero, con un desequilibrio brutal para este Ayuntamiento, que ahora es lo que a nosotros nos hace entender que aquí está la causa de esos intentos de recortes constantes del servicio de ayuda a domicilio. Porque tienen tal problema económico con la gestión de las competencias sociales por la inoperancia de la Diputación que hay que intentar recortar el gasto. Y por eso han intentado por 2 ocasiones recortar la ayuda a domicilio, porque es insostenible este acuerdo financiero que es de un desequilibrio absoluto para el Ayuntamiento. Y ustedes, callados. Esta vez, entre el PNV deciden que el Ayuntamiento paga y la Diputación libra. Por eso creemos que hoy más que nunca es más necesaria esta moción. Y por eso esta vez no le vamos a dar otro voto de confianza, señor Armentia, vamos a votar la moción original. Y le exigimos que se cumplan los convenios, no, los acuerdos del decreto de cartera, que son normativa exigible y aplicable. Cumplan con el decreto de cartera, exijan a la Diputación que asuma sus competencias y lleguen a un acuerdo que mantenga un equilibrio financiero entre las 2 instituciones, como así se negoció desde un principio, que ninguna institución tuviese un quebranto económico por la asunción de las competencias. Eskerrik asko, Domaika Andrea, orain EH Bilduren txanda, berriro ere, turno de réplica. Víctor Andrea. Mila esker. Señor Armentia, reordenar, reorganizar, revisar, redefinir, regular y retrasar. Todas las R se le dan estupendamente, pero la de retrasar no la ha querido decir y es lo que supone esa firma de ese documento. Retrasar la gestión de servicios sociales o recortar la calidad en los servicios sociales, que también son las Rs que no le han gustado reconocer en el último año que llevamos. Pero nuevamente se han quedado solos en su mundo de cristal. Gracias a Elkarrekin y al Partido Popular vamos a poder sacar una moción en la que vemos personas detrás de su juego de competencias y vemos personas detrás de esa parálisis que están demostrando una y otra vez, porque dicen que avanzan, pero no lo hacen. Siguen viviendo de las rentas de aquellos servicios sociales que eran innovadores y sus convenios marcos son suyos solamente, del PNV y del PSOE, no de las personas. La mayoría de este pleno se lo va a demostrar y sobre todo de las personas que no tienen voz. Eso es ese significado. Y ustedes han firmado un documento que además dicen que ya se ha cumplido. En su propio documento aparecen las fechas, 2016, 2016, nuevamente 2017, finales del 18, del 20 y la última, la del 24. Pero ustedes dicen que lo han cumplido. Es su firma, no la mía. Y estamos hablando del 24 como mínimo. 2 décadas van a necesitar ustedes para cumplir una ley de servicios sociales, para organizar los servicios sociales. Y estamos hablando que además este incumplimiento le sale muy caro al Ayuntamiento. Quitando ya la parte de servicios sociales le sale muy caro, porque vamos a perder 3 millones de euros respecto a la gestión de la residencia San Prudencio y una parte de la del servicio de domicilio. Y a cambio de 360.000 euros por el tema de la exclusión, cuando no llega ni al 50% del presupuesto que se necesita para un centro de noche, por ejemplo, como es el de la Terpe. Igual la señora Domaika no lo ha querido decir, pero haciendo un símil con películas, este ayuntamiento se ha convertido un poco en el pagafantas de todo el tema de los servicios sociales, señora Armentia. Y eso, por detrás, esconde la situación de muchas personas. Eso es lo que están haciendo, están perpetuando la situación de crisis de los servicios sociales. Y han ampliado 4 años más. Y además, leyendo la parte pequeña, no 4, incluso hasta 8 años más en retraso en servicios sociales. Van a seguir sin hacer los deberes. No sé qué es lo que no han entendido de esta pandemia. No sé cómo no han entendido que la necesidad de los servicios sociales es algo clave. Es la red clave para cuidarnos. Estamos hablando de bienestar con letras en mayúsculas. Y ustedes nos hablan de sellos sociales, de un plan Orain Gasteiz, que la prioridad son las personas. Pero mientras tanto firman documentos en los que la prioridad de las personas se retrasan de aquí a 4 años, si tenemos un poco de suerte. Eso es lo que están haciendo. Pero hoy toca cuidar, toca avanzar hacia los cuidados y esta moción es eso, avanzar hacia los cuidados, comprometernos con lo que son nuestras obligaciones, con esa ley de mínimos, que como planteaban ese decreto de cartera que muchas veces no entendemos, es decidir cómo nos pueden cuidar, a qué tenemos derecho,
tanto desde un niño o una niña hasta una persona mayor. De eso estamos hablando, de que crear una ciudad que cuide. Y eso es lo que estamos haciendo. Y en cambio ustedes, con sus modificaciones, con sus propuestas en atención a personas mayores, con lo que están haciendo con la residencia San Prudencio, lo único que hacen es seguir avanzando hacia esa precarización de los servicios sociales, hacia retrasar la organización de esos servicios, señora Armentia. Esto es una oportunidad para que nosotras como ayuntamiento hagamos lo que es nuestra competencia y que la Diputación la haga, para que así, en lugar de ver competencias y cromos, veamos personas. Así que solo agradecer nuevamente al Partido Popular y al Carrequín, que aunque veamos la organización de los servicios sociales de un modo muy diferente muchas veces, estamos viendo personas, y eso es lo importante, ver personas detrás de todas estas competencias. Mila esker. Mila esker zuri, Bitero Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna, señores concejales. Bueno, vamos a contestar un poco así, de esta forma. Señora Zubeaurre, ¿pero qué me dice usted? Pero si estamos con ustedes haciendo el estudio de la orientación, hemos convenido la mesa de ponencia de la comisión. Yo, en fin, no sé qué tienen ustedes, que si estamos retrasando, que si no están de acuerdo ni en el fondo ni en la forma. Bueno, me sorprende. Señora Domaica, que no cumplimos nada, que ustedes se equivocan continuamente. Que íbamos a abrir que no íbamos a abrir San Martín, lo hemos abierto. Que no íbamos a echar a andar Renacimiento, estamos en ello. Que no íbamos a hacer el decreto de cartera, que estamos también en ello y lo estamos desarrollando, que no hemos retrasado nada. Que seguimos atendiendo y nadie se ha quedado sin atención. Que seguimos haciendo actividades y acciones en políticas sociales que nos llevan a desarrollar proyectos continuamente. Es decir, que no, se equivocan continuamente. Seguimos haciendo y verán ustedes que a 31 de diciembre tendremos firmado el pliego del SAZ y tendremos desarrolladas el resto de competencias que nos hagan, por cierto, que nos hagan las comisiones interinstitucionales y las mesas de trabajo, las que nos vayan recomendando. Que eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hemos intentado, no hacer una política partidista en ese sentido, diciendo que estamos retrasando continuamente. El departamento y este equipo de gobierno desarrolla políticas y lleva adelante políticas. Señora Vitero, miren, no sé, dicen que seguimos hablando, será que seguimos hablando porque ustedes quieren. Ustedes no se han dado cuenta que por mucho que se repita una mentira, no acaba convirtiéndose en verdad. Ustedes, es cierto que le funcionó a alguien y de aquella manera, pero ustedes siempre pasan lo mismo y siempre dicen lo mismo. Solo se lo creen alguno de ustedes. Es cierto que ustedes utilizan esta realidad paralela, que es de cartón piedra, son como estas noticias que están dando continuamente, que son noticias falsas. Y esto es así porque su discurso tiene una fisura, que es una fisura muy grande, que es la realidad. La realidad es muy tozuda, muy clara y evidente, y frente a ella poco pueden hacer ustedes, por mucho que repitan términos como prórroga disfrazada, convenio o retraso. La realidad, la verdad, es que el pasado mes de diciembre, Diputación y Ayuntamiento alcanzamos un acuerdo para culminar el trasvase de competencias en servicios sociales. La realidad, la verdad es que hemos aprobado los distintos convenios que integran el convenio marco, que no hemos retrasado nada. La realidad es que no desmantelamos la residencia de San Prudencio. Los acuerdos, la realidad, los acuerdos que hemos hecho es que habilitamos una vivienda comunitaria para 25 personas en el edificio del CIAN San Prudencio, que disponemos en breve espacio de tiempo de 11 plazas más en el centro de día de San Prudencio, que destinaremos a personas con deterioro cognitivo o demencias. Dispondremos en breve espacio de tiempo también de 10 plazas en el servicio de respiro del fin de semana, que recibiremos 360.000 euros de la Diputación como contraprestación a la atención que realizamos en personas en situación de exclusión
y cuyo ámbito corresponde a la Diputación, pero que iremos reformando, como le digo, dependiendo de las mesas institucionales. Que recibiremos cerca de 250.000 euros de la Diputación para el SMUS, para el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, además de que lo que nosotros presupuestemos. Y fíjense, les voy a decir, asumiremos el SAZ el 1 de enero de 2022, que es lo que hemos firmado y lo que nos hemos comprometido. Ustedes lo verán porque van a estar aquí. Esto nosotros no prorrogamos nada hasta el 24 y en todo caso sería 31 de diciembre del 23, cuando los acuerdos tendrán que estar todos cerrados. No sé si lo veremos o no, pero empezaremos por el SAZ a fecha de 1 de enero del 2022 y ustedes lo verán. Supongo que me van a seguir preguntando hasta tarde, pero bueno. Esta es la realidad. La realidad es esa, una realidad de la que salen beneficiadas las personas mayores que quieren vivir en esa vivienda comunitaria. Salen beneficiadas las familias de personas mayores que buscan un centro de día que les sirva de apoyo para afrontar el día a día y hacer posible que sus familiares no pierdan la poca o mucha autonomía que gozan. Salen también beneficiadas las familias que necesitan que sus familiares mayores dispongan de un centro de fin de semana que les dé un respiro para librarse de la carga que suponen los cuidados y dedicar un poco de tiempo a sí mismas. Y salen beneficiadas las personas y familias que necesitan el apoyo de sus casas y que con el trasvase de sala del ayuntamiento verán cómo mejora su servicio. Salen beneficiadas las personas víctimas de exclusión social, porque el Ayuntamiento y Diputación hemos acordado la financiación de unos recursos fundamentales para prestarles apoyo, sí. Vamos a tener más financiación, vamos a hacer más cosas. Y cuando tengamos los recursos o cuando la Diputación tenga los recursos, se transferirán. Esta es la realidad a las puertas. Por eso no me hablen de realidades paralelas, construidas a golpe de repetir 1000 veces la falsa idea de que desmantelamos, de que retrasamos ni de que no hacemos. Miren, podemos hacer las cosas mejor o peor. Creo que también tenemos derecho a equivocarnos. Bueno. Y así lo reconocemos, y lo hemos reconocido muchas veces, no varias, sino reconocemos nuestros errores muchas veces. Pero lo que no puede ser es que seamos siempre sospechosos de hacer todo mal, sospechosos de hacer... Me voy a echar a llorar, señora Vitero, si le escucho. Todo mal, no hacemos nada bien. Fíjense qué credibilidad tienen ustedes. No puede ser que permanentemente hablen de servicios sociales desbordados y de vulnerabilidad en la atención a las personas mayores cuando eso no es cierto. Están faltando a la verdad y están faltando al respeto que merece el trabajo de decenas de profesionales de los servicios sociales que vienen participando en la atención de este colectivo con dispositivos especiales que han demostrado su efectividad. Sí. ¿O acaso para ustedes es un fracaso que durante el confinamiento hiciéramos seguimiento y atendiéramos a 11.000 personas mayores que estaban en sus domicilios? ¿O es un fracaso que el Gobierno vasco nos haya galardonado con el premio a las buenas prácticas por este dispositivo municipal de apoyo a personas mayores? ¿O es un fracaso que, pese a las restricciones, estemos dando de comer a cerca de 500 personas mayores en los centros socioculturales? ¿O es un fracaso que, pese a la pandemia, hayamos podido abrir otro centro, un nuevo centro de mayores, un nuevo centro sociocultural de San Martín? Esta es la realidad, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos haciendo. Tozuda, clara y evidente, una realidad que a la vista ustedes no quieren ver. Ustedes son libres de opinar lo que consideren, pero los hechos son los hechos. Y los hechos demuestran, volviendo a su moción, que hay cerrado un acuerdo para el trasvase de competencias en materia social entre la Diputación y el Ayuntamiento. Irreversible, no lo duden, irreversible. Y ese acuerdo culmina un proceso largo, pero necesario, que será beneficioso en la gestión y atención a las personas y colectivos más vulnerables. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Armentia jauna. Grupo Nacionalista no va a intervenir. Elkarrekin Podemos tampoco. Domaika Andrea, Alderdi Popularraren aldetik. Sí, muy brevemente. Señora Armentia, dice usted que nos equivocamos constantemente. Y ahí se ha quedado, pero es que no ha rebatido nada de lo que he dicho en mi primera intervención. O sea, usted no me ha rebatido que este acuerdo es ruinoso para el ayuntamiento. Desde el punto de vista económico es ruinoso.
Y a mi grupo le preocupa que no se defiendan los intereses del ayuntamiento. Y nos preocupa porque cuando ustedes aceptan un acuerdo ruinoso para el ayuntamiento, se pone en riesgo el servicio de ayuda a domicilio. Y ahí está la explicación de esos continuos ataques al servicio de ayuda a domicilio. Menos mal que ustedes aquí no tienen mayoría absoluta, señor Armentia. Menos mal. Porque si no, tendríamos el acuerdo ruinoso y el SAD recortado y con un precio público disparado en plena pandemia. Por eso nos preocupa mucho este asunto del decreto de cartera. Nos preocupa mucho la dejación de funciones de la Diputación. Y mi grupo siempre, a usted y al señor López de Munain, le hemos ofrecido nuestro apoyo sin tapujos para exigirle a la Diputación que cumpla con sus competencias de una vez, señor Armentia. Usted dice, no, cuando la Diputación tenga los recursos se los transferiremos. ¿Y cuándo los va a tener? ¿Cuándo? Igual usted necesita el apoyo de este Pleno para poder hacer un buen acuerdo con la Diputación, para exigir que la Diputación cumpla con sus competencias y que nosotros no paguemos la dejación de funciones de la Diputación Foral de Álava. La Diputación Foral de Álava está encantada de la vida, pero si es el chollo del siglo. Si es que encima han recortado la aportación al Ayuntamiento como consecuencia de este convenio que ustedes han firmado. Si solo en la residencia de San Prudencio hemos pasado de 5,5 millones el año pasado, que ya era ridículo, a 2.300.000 para 2021. Es que es un atraco institucional. Y ustedes se conforman y encima lo defienden. Señor Armentia, con este acuerdo ruinoso ustedes están empeñados en compensar las cuentas del Ayuntamiento a costa del SAD. Y mi grupo no se lo va a permitir. Y apoyaremos todas las mociones de cualquier grupo para exigir que ustedes acuerden con la Diputación un convenio justo, que equilibre financieramente la ordenación competencial y que la Diputación de una vez por todas asuma sus competencias. Que los recursos municipales de exclusión no estén saturados porque la Diputación no cumple con sus compromisos. Para eso tiene usted todo nuestro apoyo, señor Armentia, para negociar un buen convenio con Hacienda y con políticas sociales y para que la Diputación asuma los costes que le corresponden. Y para que la residencia de San Prudencio no sea un cierre anunciado aquí a 4 años, que igual no estamos ni usted ni yo. Cierren acuerdos en esta legislatura, con el apoyo de este Pleno, con el apoyo de mi grupo. Tiene el apoyo de mi grupo para darle la vuelta a ese convenio, lleven a la Junta de Gobierno que desisten de ese convenio y lleven un acuerdo razonable, donde la Diputación asuma sus competencias y sus compromisos financieros. Para eso tiene nuestro apoyo. Eskerrik asko, Domaika Andrea. Por lo tanto, procede ahora la votación, en primer lugar, de la enmienda de sustitución presentada por los grupos socialista y nacionalista. Votos a favor, votos en contra. Queda, por tanto, rechazada con el voto favorable de los grupos proponentes y el voto contrario del resto de grupos. Ahora procede la votación de la moción original presentada por el grupo de H. Bildu. Votos a favor, votos en contra. Queda aprobada con los votos favorables del grupo de H. Bildu, Partido Popular y el Carrequín y el voto contrario del Grupo Nacionalista Socialista. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso, el séptimo, una moción del Grupo del Carrequín Vitoria-Gasteiz sobre alternativas sostenibles al soterramiento de la Rotonda de América Latina. Fernández Jauna. Bueno, ¿por qué hemos registrado esta moción? ¿No? Y hemos registrado esta moción porque entendemos que ahora mismo el marco para solucionar el tráfico en la rotonda de América Latina ya no se encuentra en ese proyecto de soterramiento, sino se encuentran unas alternativas que sean sostenibles tanto medioambientalmente como también económicamente. Y para hacer esta reflexión hay que preguntarnos preguntas incómodas que nos llevan a verdades también incómodas. En primer lugar, ¿es el proyecto de soterramiento de la rotonda de América Latina respeta los principios rectores de la movilidad sostenible de nuestro municipio? Y si miramos esos principios rectores, la respuesta es que no. Es una verdad incómoda, pero es que no. Porque en la revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, lo que queda claro es que en esa pirámide en la que debemos hacer inversiones, en la parte de arriba está la movilidad peatonal, seguida del transporte público y otros métodos de transporte de movilidad sostenible. Y es más, habla de invertir en medidas disuasorias
que faciliten estos cambios, no en invertir dinero en proyectos que vayan a beneficiar el uso del vehículo privado. Y en segundo lugar, lógicamente, es la gravedad o no del tráfico que hay en la rotonda de América Latina. Y hay aquí otra verdad incómoda, porque la percepción que tiene la ciudadanía y quizás nosotras y la realidad dista mucho que desear. Hace poco, no lo he traído aquí, pero hace poco, una compañía de GPS hacía un estudio de movilidad en nuestra ciudad y las calles las dividía como en el semáforo: verdes, con poco problema de tráfico, naranjas, con medianamente, y rojos, con mucho problema de tráfico. Pues esta zona, casualmente estaba en verde, en un análisis de todo el año. Pero si vamos a datos y análisis más concretos y más certeros, si vemos el análisis de tráfico que tenemos en el avance del plan de movilidad, en la revisión del plan de movilidad, cuando hablamos del proyecto de soterramiento, estamos hablando de un tiempo de espera medio cuando pasan los tranvías de 86 segundos, minuto y medio, cuando pasan los tranvías. Y el tiempo máximo cuando hay momentos concretos, insisto, de mayor confluencia de tráfico en la zona que coinciden con la entrada y salida de los polígonos industriales, de las zonas de trabajo o escolares, insisto, en momentos concretos, cuando pasan los dos tranvías, el tiempo extremo es de entre 4 y 6 minutos. Entre 4 y 6 minutos. Por lo tanto, la percepción que tiene la ciudadanía y que quizás tengamos nosotras y la realidad dista mucho de la gravedad o no de este punto de tráfico de la ciudad. Y justifica lo que he comentado, el tiempo de espera, una inversión del calado de 34 millones de euros, que es lo que aparece en el proyecto que ha elaborado el Gobierno vasco para el proyecto de soterramiento de la rotonda de América Latina. Pues entendemos que no, otra verdad incómoda. Estaríamos hablando que en el peor de los casos, entre 4 y 6 minutos, estaríamos gastando unos 5 millones de euros por minuto de espera. Esto es una exageración. Si en una época normal, en una época normalizada, una inversión de este calado sería un despilfarro económico, imagínense ahora en plena pandemia, cuando las prioridades están situadas, y creo que los compartimos todas y todos los grupos políticos, en otros aspectos, como hemos hablado aquí, la salud, el empleo, etcétera. Ahora, el invertir casi 34 millones de euros en un proyecto de estas características es una irresponsabilidad política. Y es que ahora mismo el marco, y por eso hemos traído esta moción, el marco ya no se tiene que encontrar en el proyecto de soterramiento de la rotonda de América Latina. Ahora el marco se tiene que encontrar en buscar alternativas que sean más rentables, tanto social, ambiental y económicamente, para solucionar este tráfico en esta zona de la ciudad. Y desde Elkarrekin, desde la legislatura pasada, ya hemos planteado diversas actuaciones. En primer lugar, y entendemos que la base en la que debemos trabajar es hacer un análisis de los flujos de tráfico en la zona, saber de dónde vienen y a dónde van los vehículos, para poder luego tomar medidas de descongestión de tráfico en esos momentos puntuales, como antes he comentado, que se dan en la ciudad. El seguir potenciando los aparcamientos disuasorios y que estos tengan una buena conexión, una excelente conexión, a raíz también de ese estudio de flujos de tráfico con el resto de la ciudad. Y también, lógicamente, uno de los hándicaps en movilidad que tenemos en nuestra ciudad, como es la movilidad a los polígonos industriales, algo que hemos debatido tanto en comisiones como en este pleno. Tenemos que seguir trabajando en un plan de transporte público a los polígonos industriales que sea útil y efectivo, que sea también en colaboración de las empresas y, además, acompañado de medidas legislativas que incentiven eso, el transporte público. Estas son medidas que exigen o que respetan los principios rectores de la movilidad sostenible. Y porque entendemos, insisto, en que ahora mismo ya el marco de debate no tiene que estar en el proyecto de soterramiento de la Rotonda de América Latina, sino el marco de debate tiene que estar en qué alternativas
queremos poner a este soterramiento unas alternativas que vayan a mejorar la movilidad, que vayan a mejorarla encima fomentando la movilidad sostenible, que vayan también encaminadas a fomentar medidas acordes a la Green Capital de verdad que defendemos, alternativas que vayan a mejorar la calidad del aire en nuestro municipio y, en definitiva, alternativas que no pasen por incentivar el uso del vehículo, sino en disminuir el flujo de coches, y que no pasen por construir autovías subterráneas, sino en favorecer la movilidad peatonal y el transporte público. Mila esker. Bueno, lo he comentado, pero en el segundo turno hablaré de las enmiendas que se han presentado. Eskerrik asko zuri, Fernández jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda. Comeron Andrea. Egunon, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues efectivamente estamos hablando de la Rotonda de América Latina una vez más. Ese punto negro en el tráfico de la ciudad, donde pasan 70.000 vehículos diarios, donde pasan también 1.000 autobuses, 270 tranvías y bicis y peatones. Señor Fernández, también bicis y peatones. Cuando estamos hablando del proyecto de soterrar el tráfico, también los que están beneficiados son todos los peatones y todas las bicis, que van a tener mucho más espacio para poder transitar de forma segura y rápida por este punto. En el 2016, dentro del proyecto Mejorando Vitoria, de participación ciudadana, los vitorianos dijeron y apostaron por este proyecto como el prioritario, como el más importante, como el más urgente. No solamente los vitorianos dentro de este proceso lo puntualizaron así, sino que el propio Urtaran hablaba de la importancia que tenía soterrar el tráfico en este punto. Y además hacía una reflexión que era, si ya de por sí es complicada la situación del tráfico en América Latina actualmente, cuando llegue el BEI va a ser mucho más complicado. Y dijo literalmente, hay que evitar como sea que se produzca un caos de tráfico. Y por ello anunciaba que había que hacer ese soterramiento antes que la llegada del BEI. Y mira que han tenido tiempo, porque el BEI anda que no se ha retrasado. Sin embargo, no hicieron nada en el 2016, a pesar de esas palabras, y en el 2017 tampoco hicieron nada. Por eso, a finales de ese año, nosotros conseguimos, a través de nuestro grupo parlamentario en el Parlamento Vasco, una partida de €500.000 de euros para llevar adelante el proyecto y dirección de obra, con el objetivo de que en el 2019 la obra ya pudiera estar en marcha. Estamos en el 21 y no hay nada de todo eso. Como decía, nosotros lo que habíamos conseguido con nuestro voto y con el acuerdo con el PNV y PSOE era que el Gobierno vasco nos diese al Ayuntamiento ese €500.000 de euros para hacer el estudio. Como siempre, el señor Urtaran hizo lo que le interesaba más al PNV y especialmente al PNV del Gobierno vasco, y dio ese dinero que teníamos en el Ayuntamiento al Gobierno vasco para que hiciese el estudio. Y esto, desde luego, desde mi punto de vista, dejaba en bastante mal lugar a la propia institución y a los técnicos municipales. Dejado ese debate aparte, la realidad es que hemos podido debatir mucho del tema de la América Latina en este pleno. Y, de hecho, el documento que está vigente, por decirlo de alguna manera, en referencia a este asunto que asumió el Gobierno municipal, lo que decía es que se entregaría por parte del Gobierno vasco al Ayuntamiento el proyecto antes de marzo del 2020, que los grupos lo tendríamos a disposición, que trabajaríamos en ese documento para llegar a un acuerdo y buscaríamos la financiación. Sin embargo, la realidad, a pesar de ese compromiso que asumió el Gobierno municipal, es que el documento ha llegado hace poco al Ayuntamiento a manos del Gobierno, que los grupos ni tenemos el documento y, sobre todo, no se ha generado ningún espacio para poder trabajar al respecto, y que en el acuerdo presupuestario del Partido Socialista, PNV y Podemos no hay ni un solo euro para este proyecto. Y de financiación también quiero hablar. No veo, permítame. Si me lo puede girar un poquito. Gracias. Pues tengo 3 minutos, así que vamos a poder profundizar. Que es al revés, vale. Tengo 2. Me da para poder profundizar al respecto de la financiación. Y es que, el Gobierno municipal entendía que
había que hacer una colaboración institucional para poder abordar el proyecto del soterramiento de América Latina. De hecho, el propio Hurtarán planteó al Gobierno el que se incluyese dentro del proyecto del BEI y así compartir con el Gobierno vasco y con la Diputación Foral de Álava ese coste. La entonces consejera, hoy teniente alcalde de este ayuntamiento, la señora Oregui, dijo que no. Y el propio AIZ, tiempo después, volvió a insistir en esa negativa de colaboración del Gobierno vasco en la financiación de este proyecto. Y nosotros, sinceramente, hemos ido puntualizando durante todo este tiempo que esto no puede ser, que sin esa financiación del Gobierno vasco y de la Diputación Foral de Álava no se puede llevar a cabo este proyecto, que, como bien decían los vitorianos, es una auténtica prioridad y así también, supuestamente, lo asumía el Gobierno municipal. Por todo ello, nosotros sí entendemos que tiene que realizarse este proyecto. Discrepamos con el señor Fernández en buscar ahora alternativas que no pasen por el soterramiento del tráfico de este punto. Sinceramente, creo que ese debate está más que asumido y más que debatido y que el proyecto y el compromiso que todos queríamos era ese, el de soterrar el tráfico en este punto. Y, sin duda alguna, para poder hacerlo, se necesita esa financiación del resto de administraciones. Por eso, lo que le pido al Gobierno, especialmente, es que, bueno, pues en vez de hacer enmiendas que al final quedan en nada, o incluso aprobar mociones que al final quedan en nada, se comprometan de verdad en este asunto. Y por eso hemos planteado la enmienda, una enmienda en la que decimos que se tiene que presentar el estudio de forma inmediata ya a los grupos y que se tiene que garantizar la financiación necesaria para este proyecto, evidentemente, con la colaboración económica del Gobierno vasco y de la Diputación Foral de Álava para que pueda ser una realidad. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Orain EH Bilduren txanda, Larrion Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on guztioi. Voy a compartir con la señora Comerón que si tenemos un problema con los tiempos y los que empezamos a ver un poco mal, más. Pero bueno, vamos a intentar respetar el tiempo. Bueno, primero agradecer al grupo Elkarrekin Podemos que haya traído aquí el debate. Sin duda es de agradecer porque yo creo que es un debate absolutamente necesario, absolutamente pertinente y además absolutamente oportuno. Hay que hacerlo, así lo llevamos trayendo también a la Comisión de Movilidad y Espacio Público y así entendemos además que debe seguir y hoy también otro momento más para hacerlo. Y comentaba además el señor Fernández, ¿no?, que hay que hacerse esa pregunta incómoda. Claro, compartimos absolutamente, es el momento de hacer la pregunta. ¿Este proyecto que se nos presenta es el adecuado? Es el momento de hacer eso. Ustedes, bueno, tienen ya una visión de que no, respetable políticamente, pero yo comparto que es el momento de hacer esa pregunta. Y eso es lo que también nosotros, en la enmienda que hemos presentado de sustitución, planteamos. Pero además, efectivamente, corresponde a un proyecto importante, no solo porque en el 2016 en Gasteiz-Obetos fuera el más votado y porque entonces ya se acordó hacer este estudio y luego se ha ido retrasando. Nosotros lo compartimos. Aquí le voy a hacer una pequeña corrección a la señora Comerón. Nosotros cuando lo hemos llevado también al Parlamento, la verdad es que la entonces consejera que llevaba este tema, cuando llegó el momento, ya no era la señora Oregui. La señora Oregui, efectivamente, hizo el primer planteamiento, el primero del BEI, pero ya era la señora Tapia la que estaba en el segundo. Y nosotros llevamos al Parlamento y defendimos ante la señora Tapia, además, después de haber conseguido el acuerdo que reducía a más del 50% el propio proyecto del BEI, no que efectivamente el proyecto o los problemas que hay en América Latina iban a ser causados por el BEI, sino aprovechar todas las reformas y no levantemos la calle dos veces, como solemos decir, aprovechar el momento y la oportunidad de las obras del BEI, que sí iban a cargar algo más ya saturado, para incorporarlo en el proyecto. Esa discusión la tuvimos allí, la seguimos compartiendo y desde entonces compartimos esa visión de que efectivamente para que la financiación sea la oportuna debería de integrarse ahí. De hecho, incluso el proyecto constructivo es una adenda que se hace al convenio original y se incorpora dentro del BEI, con lo cual creo que el trazado del camino es el adecuado. Y ahora lo que toca es, efectivamente, y en eso también estoy de acuerdo con la señora Comerón, porque es lo que estamos diciendo, hay una moción aprobada y presentada por el PSOE y el PNV, que es lo que creemos que toca hacer. Ellos, en septiembre de 2019,
dijeron, se instaban a sí mismos a presentar en el primer semestre de 2020 el proyecto, bueno, se ha retrasado, en la Comisión de Movilidad y Espacio Público presentar el proyecto constructivo. Y eso es lo que creemos que toca, ese espacio, en ese espacio se tiene que presentar, nos toca hacer esa discusión, es fundamental para todos que la hagamos y además en aquella moción, en la de 2019, que ellos presentaban, además incorporaban. Los grupos políticos de este Pleno municipal se comprometen a trabajar en la búsqueda de soluciones, acuerdos y financiación. Y es en lo que yo creo. Es en lo que yo creo y que es lo que, desde luego, nosotros también nos comprometemos a hacerlo. Por eso este es el debate que se tiene que abrir. Por eso compartimos que es el momento de que eso se cumpla. Por eso compartimos que ese proyecto por el que llevamos tantos grupos, tanto tiempo trabajando, hay que hacer la pregunta. Hay que hacer la pregunta, hay que hacer la respuesta y hay que trabajar una respuesta conjunta. Sí hemos añadido en la moción que hemos presentado nosotros, porque nos parecía correcto también un planteamiento que en la original también de Podemos estaba, es hagámoslo los grupos políticos, evidentemente, pero si todos recordamos que esto también viene del Gasteiz Hobetuz, incorporemos, como en todas las cuestiones de movilidad, pero incorporemos también la parte de participación. Hagamos las dos cosas, hagamos la discusión, hagamos el acuerdo, busquemos cuál es la mejor de las soluciones. Como efectivamente se decía, trabajemos, nos comprometíamos a trabajar en la búsqueda de soluciones, acuerdos y financiación. Este grupo se compromete a trabajar en eso, abramos el espacio de debate. Hay tiempo, se puede hacer, hagámoslo bien y además incorporemos a esa discusión a la parte de lo que es la participación ciudadana. Y entonces la gran pregunta es, si eso se planteaba así en 2019, si la mayoría estamos de acuerdo, ¿qué problema hay ahora? Y no voy a referirme a que algo ya conocido, que es que el tema de que no querían dar la documentación, porque lo dije en su momento al señor Ruiz de Escudero, que ese es un debate que tiene que ver con la transparencia, pero que desde luego nuestro grupo iba a estar y había estado, iba a estar en todo momento de forma proactiva trabajando para buscar la mejor de las soluciones para ese problema que tenemos en la rotonda de América Latina. Entonces, es bastante sencillo, es algo que estaba aprobado. ¿Hay miedo? ¿A qué hay miedo? ¿Por qué no se quiere presentar? ¿Por qué se ha querido guardar en un cajón? ¿No es más interesante absolutamente para todos, como estaba planteado, que se presente el proyecto, que hagamos las aportaciones y que sea lo que sea que salga de resultado, tenga un consenso mayoritario y un aval de una parte importante de esta ciudad? ¿No nos ha enseñado el COVID que es el momento de cooperar? Pues la moción que nosotros traemos, que recupera más el espíritu original y, desde luego, que resume muy bien todo lo que vamos a defender en este proyecto, es eso. Mayorías, crear consenso, trabajo, seriedad y abordar uno de los problemas importantes para la ciudad, que creo que es para lo que nos han elegido. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Gutierrez Andreak du hitza. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Yo creo que no descubro nada nuevo si digo que todos los aquí presentes sabemos que en Vitoria-Gasteiz, porque además está hecho el diagnóstico, existen los llamados o determinados llamados puntos negros en lo que al tema de la circulación y de la movilidad se refiere. Pero sin duda alguna, uno de los más importantes, si no el más importante, y aquí discrepo con el señor Fernández, yo también discrepo con él en este tema, es el de la Rotonda de América Latina, porque además tiene unas características muy específicas y muy especiales. Algunas ya se han señalado aquí. Es una de las salidas básicas de Vitoria-Gasteiz, no solamente dirección Bilbao, sino dirección Donosti, dirección Madrid o otras localidades de nuestro entorno y, por lo tanto, también, obviamente, es uno de los puntos de acceso más importantes a nuestra ciudad. A su lado, además, también se ha señalado, está la estación de autobuses, lo que implica que a lo largo del día sean numerosos los autobuses los que circulan o los que tienen que pasar por esa rotonda. Discurre el tranvía y en breve va a discurrir el BEI. Y a todo esto hay que sumarle, que también se señalaba, que circulan bicicletas, patinetes, peatones y otras modalidades de movilidad. Nosotros, señor Fernández, compartimos, de hecho, muchos de los razonamientos que plantea en su
en su moción. Obviamente nuestro objetivo, y creo además que es un objetivo compartido absolutamente por todo el Pleno de este Ayuntamiento, es potenciar, y le cito literalmente lo que pone usted en su moción, los desplazamientos a pie, en transporte público, los modos no motorizados y la disuasión del uso del automóvil privado. Yo creo que aquí eso no lo discute nadie. Y efectivamente hay que analizar alternativas que disminuyan esos puntos negros de los que hablaba al inicio de mi intervención, sobre los que hacía antes referencia. El problema radica en que con respecto a la Rotonda de América Latina se ha estudiado ya de todo. Digo porque este no es un tema nuevo. No es un tema que venga de esta legislatura, ni siquiera de la anterior. Este tema lleva coleando y estando encima de la mesa desde hace muchísimos años. Y como decía, se ha estudiado de todo y siempre la opción del soterramiento ha sido la opción más viable para solventar de forma definitiva el problema. Y no solamente eso, es la opción que mayor consenso político causa en este Ayuntamiento. De hecho, como recordamos además en la enmienda que ha presentado el Gobierno, esta opción, y también se ha recordado ya aquí, fue la propuesta con mayor apoyo popular en el proceso de participación ciudadana de Gasteiz-Hobetuz de 2016, y no solo eso, porque en las sucesivas encuestas que se han venido realizando a la ciudadanía para ver cuáles eran sus intereses, sus inquietudes y demás, consideraba y sigue considerando que una de las actuaciones a llevar a cabo que más prioritarias considera la ciudadanía es precisamente el soterramiento de la Rotonda de América Latina. Dicho todo esto, y una vez que por fin tenemos un proyecto, hay otro elemento que hay que abordar y no debemos de ser ingenuos. Y es que el coste de dicha actuación pues no es precisamente pequeñito, es de hecho muy importante. Y creo que todos aquí también debemos de ser conscientes, primero, de que el Ayuntamiento por sí solo no puede ejecutar dicha actuación, y esto hace que sea imperativo el buscar vías de financiación, y así lo señalamos también en la enmienda que hemos presentado. Y, en segundo lugar, tampoco podemos obviar que estamos en una situación de crisis económica que no aconseja en el corto plazo ejecutar este proyecto, fundamentalmente porque la crisis económica no solamente afecta al Ayuntamiento, también afecta a otras administraciones que entendemos debieran de colaborar, y, por lo tanto, esta situación dificulta el poder llegar ahora, en estos momentos, a esos acuerdos para la financiación, y tenemos que tener en cuenta también las propias limitaciones económicas que tiene en este momento el Ayuntamiento, también como consecuencia de la crisis económica. Por tanto, y atendiendo también a lo que usted plantea en su moción, señor Fernández, y en tanto en cuanto no sea posible llevar a cabo este proyecto, el Gobierno sí que se compromete y plantea, como le decía en la enmienda que hemos presentado, el buscar alternativas que contribuyan en la medida de lo posible. Y vuelvo a recordar, teniendo en cuenta que sobre este tema se ha trabajado desde hace muchos años, que se han mirado alternativas de todo tipo y condición. Estoy viendo a la señora Comerón. Cuando el PP llegó en el año 2011 al Gobierno, una de las primeras actuaciones que hizo fue precisamente en la Rotonda de América Latina. Pero el problema, a pesar de todo, sigue estando ahí. Pero no obstante, como le decía, señor Fernández, sí que planteamos buscar alternativas para que en la medida de lo posible contribuyan a generar en esa zona un entorno que sea más amable y pacífico, todo ello sin descartar a futuro el soterramiento de la Rotonda de América Latina. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Ruiz de Escudero jauna. Mila esker, alkate jauna. Por la Rotonda de América Latina pasan al día unos 65.000 vehículos, casi el 50% del parque de vehículos de Vitoria-Gasteiz. La propuesta que siempre hemos defendido se encamina a desarrollar una doble rotonda para soterrar el tráfico privado, mientras que los autobuses y el tranvía irían en superficie. Hace menos de un mes, señor Fernández, iniciaba con este párrafo mi intervención, dando respuesta a su pregunta de la Comisión de Movilidad del 20 de enero del 2021, con el mismo tema. Le puedo asegurar que en escasamente 30 días los argumentos para defender este proyecto no han cambiado. Con la redacción y aprobación del proyecto constructivo para el soterramiento del tráfico en la Plaza de América Latina, en la Rotonda de América Latina, se pretende adaptar la rotonda a un escenario mucho más amable,
con este entorno y que genere las condiciones necesarias para que los distintos modos de transporte circulen con la debida fluidez en uno de los puntos con mayor densidad de tráfico del municipio. El soterramiento liberará el espacio en superficie para dentro de la filosofía del plan de movilidad, impulsar modos más sostenibles, dar cabida al BEI y mejorar la permeabilidad peatonal y ciclista de la estación de autobuses y la zona del Parque de Arriaga con el centro de la ciudad. Llegado a este punto, convendría recordar los antecedentes de este proyecto para no perder la perspectiva y para que no parezca que estamos de lado a lado. Con fecha 1 de junio de 2016 se firmó el convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la redacción de proyectos para adecuar la oferta del transporte público en la ciudad de Vitoria-Gasteiz mediante la generación de un sistema multimodal integrado e íntegramente electrificado de medios de transporte público colectivo y de última milla. Con fecha 10 de mayo del 2018, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz suscribieron un convenio de colaboración para la complementariedad a la implementación del bus eléctrico inteligente en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, ya que debido a la confluencia del BEI con las líneas del tranvía, la estación de autobuses y con los tráficos viarios de entrada a la ciudad, resulta necesario proceder a una nueva solución de intersección del sistema viario que garantice la fluidez del sistema del transporte público. En enero del 2019 se adjudicó a una UTE la redacción del proyecto. Creo que con este pequeño recorrido de fechas y hitos dejo claro cómo el abordaje de este proyecto encaja perfectamente en el plan de movilidad de la ciudad en la búsqueda de una solución que perseguimos. En la Comisión de Movilidad del 24 de junio del 2020, mi antecesora en este cargo le recordaba cómo el Gobierno municipal había estado trabajando en alcanzar acuerdos con el Gobierno vasco para poder hacer efectivo la realización del proyecto. Para eso les informaba la necesidad primero de redactar el proyecto constructivo de cocheras, donde se ubicará el sistema de carga lenta del sistema BEI, y segundo, redactar el proyecto constructivo para la adaptación del sistema viario en el entorno de la plaza a las necesidades y funcionalidad óptima de la actual línea de Tuvisa y a la futura línea de BEI que discurrirá por la Plaza de América Latina. Respecto a mi departamento, estamos trabajando en los detalles en superficie, pasos de cebra, espacios verdes, ubicación del bicecarril, etcétera. Y respecto a Anvisa, se está trabajando con el encaje geométrico de la solución de soterramiento de la rotonda, que ya se ha proyectado tal y como solicitó esta empresa, evitando afectar una tubería de abastecimiento de diámetro 800 en el ramal del Portal de Foronda, y se ha definido su solución quedando embebida en la futura losa que cubrirá el ramal de acceso a la rotonda, disponiendo de una galería de acceso tal y como ha solicitado la empresa suministradora de agua, así como la necesidad de realizar un bypass sobre una tubería de 400, de tal manera que se pueda dejar el anillo de forma temporal sin servicio en este tramo. El 20 de enero, la citada comisión insistía que este proyecto era prioritario para la ciudad, para su ciudadanía, que para el Gobierno estaba muy presente el resultado del proceso de participación ciudadana, en el que hemos coincidido todos esta mañana. En el proceso de participación ciudadana Gasteiz-Obetrus del 2016, en el que el proyecto del soterramiento de la Rotonda Latina fue la propuesta con mayor apoyo popular. Es importante porque da solución a una necesidad de calmar y de regular el tráfico en la entrada y salida de la ciudad a través de esa rotonda. Pero además es importante su solución, ya que esta encaja en otras acciones que tienen como objetivo cumplir el eje de movilidad de la Agenda 2025, cuando marca como objetivos la mejora del espacio público, la mejora del transporte público y la mejora de la movilidad de Gasteiz. Por supuesto que tenemos un plan. Tenemos un plan dibujado y desarrollado. Este proyecto ha pivotado en una solución de ingeniería que trata exclusivamente del trazado soterrado y otra solución en superficie donde queda definido, una vez despejada esta de vehículos, de la citada superficie me refiero, el paso de los peatones, de las bicicletas, del transporte público y la dedicación a los nuevos usos derivados de la recuperación del espacio público, así como al diseño de los accesos de vehículos a los garajes perimetrales de la rotonda. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Turno del grupo proponente en réplica. Fernández Jauna. Bien, voy a intentar dar debida respuesta. Bueno, aquí se ha comentado que, en primer lugar, que este es un tema que ya se ha debatido el tema de las alternativas.
Yo, en lo que llevo como concejal y mi grupo desde que era concejal, en ningún momento, y aquí voy a raíz, cuando nos preguntamos por qué la ciudadanía apuesta en este sentido en esas encuestas y Gasteiz Hobetuz, a lo que luego me voy a referir, también es real que la única solución que se le ha propuesto a la ciudadanía es el soterramiento, que era la solución fácil. No se han debatido otras alternativas. No se han debatido otras alternativas. Y al equipo de gobierno sí que le digo, si tanto quieren al Gasteiz Hobetuz, si tanto realmente quieren al Gasteiz Hobetuz, luego no lo deterioren porque tenemos proyectos aparcados, aprobados en el Gasteiz Hobetuz y que todavía no se han ejecutado 2 años después de la fecha que se tenía que haber ejecutado. Y si tanto respetan las encuestas municipales a las que han hecho referencia, espero que también las respeten a esos proyectos que la ciudadanía ha dicho que no le interesan, como el auditorio o la reforma de Mendizorroza. Pero volviendo al tema en cuestión, porque es un tema donde antes he comentado que ya el marco del debate ya no estaba en el proyecto de soterramiento, sino el marco del debate tenía que estar en esas alternativas sostenibles a desarrollar, es porque lo que proponemos desde el Elkarrekin, especialmente al señor Ruiz Escudero y a la señora Gutiérrez, lo que planteamos son opciones realistas. Son opciones que creemos que ahora mismo hay que poner los pies en la tierra. También un poco a la señora Comerón. Es que tenemos que tener los pies en la tierra. Es que ahora mismo es una irresponsabilidad política invertir casi 34 millones de euros, por una opción en un problema de tráfico que en el peor de los casos, porque yo he dado datos y datos que aparecen, datos técnicos que aparecen en el plan de movilidad, ojo, en el peor de los casos, en momentos puntuales, cuando pasan los 2 tranvías, momentos puntuales, estamos hablando de tiempos de espera entre 4 y 6 minutos. Cuando el tiempo medio, cuando pasan los 2 tranvías, es de 1,5 minutos. Y la pregunta es clara. ¿Estos tiempos de espera y esta solución es la más recomendable en estos tiempos? Y la respuesta es que no. Si en un tiempo normalizado no es responsable, ahora mismo es una irresponsabilidad política. Y es así. Por lo tanto, yo les pido, de nuevo, sé que la opción de este grupo, y vamos a ser realistas, es la única opción que plantea alternativas sostenibles al proyecto de soterramiento de América Latina. Pero seguimos insistiendo y hemos aportado datos que justifican argumentación suficiente, primero, que el proyecto de América Latina no respeta los principios rectores de la movilidad sostenible en nuestra ciudad, que los tiempos de espera no justifican una inversión de estas características y que ahora mismo debemos ir a esas alternativas, porque solo se ha hablado, en este caso prácticamente, especialmente el señor Ruiz Escudero, en este proyecto, de la actuación en superficie. Pero hay que recordar que esa actuación en superficie va a venir marcada por unas autovías subterráneas que van a favorecer el uso del vehículo privado. Y en conclusión, para el problema del tráfico en la rotonda de América Latina, no podemos dar las soluciones de Tokio y Nueva York, tenemos que dar las soluciones sostenibles de una green capital de verdad como Vitoria-Gasteiz. Eskerrik asko, Fernández jauna, Comerón Andrea, Alderdi Popularraren izenean. Bueno, pues todos los grupos hemos mostrado aquí nuestro posicionamiento. Evidentemente, el que es más diferente es el del proponente de la moción. Pero el resto parece que apostamos por el soterramiento de América Latina, del tráfico en América Latina. Y evidentemente, como se ha dicho aquí, no es una idea que se nos haya ocurrido ahora, sino que esto ya se lleva trabajando muchísimos años. Quiero recordar que ya se presentó un proyecto bastante similar en la época del alcalde Alfonso Alonso. Y desde entonces se han tomado diferentes medidas, como recordaba la señora Gutiérrez, la que pude tomar yo mismo cuando entré en el Gobierno. La primera acción que tomamos fue
buscar un carril más en este espacio. Sin embargo, lo que tenemos encima de la mesa es que sigue habiendo un punto muy complicado en el tráfico de la ciudad, un punto negro, y que además en muy pocos meses va a tener un carril único y exclusivo para el BEI, y además el BEI va a tener preferencia semafórica, con lo cual se va a complicar muchísimo más el tráfico en este punto. Ya lo decía el señor Urtaran, que hay que evitar como sea que se produzca un caos de tráfico y hay que hacer acciones antes de que llegue el BEI. Pues es evidente que no se va a llegar a tiempo, insisto, a pesar del gran retraso que ha tenido el proyecto del BEI, y lo cierto es que tenemos ahora que tomar decisiones. Yo he querido esperar a las intervenciones del Gobierno y que defendiesen su enmienda. A mí, bueno, el primer punto, ¿qué quieren que les diga? Que los ciudadanos se pueden quedar tranquilos porque ustedes tienen muy presente que en el 2016 ya dijeron que era la prioridad de la ciudad. Pues creo que con esto nada nuevo, que ustedes pueden poner en papeles que lo tienen muy presente, pero que esto no soluciona absolutamente nada para la ciudad si no se entra en acción. Pero el segundo punto casi me preocupa más, porque empiezan a hablar de alternativas transitorias. Y yo quiero saber cuáles son esas alternativas transitorias en las que están pensando. Porque, insisto, lo que vamos a tener en pocos meses va a ser, por decirlo de alguna manera, un paso atrás. Nuevas complicaciones en este punto. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas transitorias que dicen en su moción y que han apuntado en sus intervenciones? Evidentemente, la financiación es algo fundamental. Pero, hombre, vienen aquí los portavoces del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista diciendo es que el Ayuntamiento no puede conseguir afrontar en exclusiva este proyecto. Claro, tiene que colaborar otras administraciones. Claro, pues háganlo. Son sus partidos. Es el PNV y el PSOE el que tiene mayoría absoluta en la Diputación Foral de Álava y el que tiene mayoría absoluta en el Gobierno vasco. ¿Cuál es el impedimento para que consigan el dinero y se pueda llevar adelante esta inversión? ¿De qué nos sirve que ustedes digan aquí que tenemos un problema de financiación y que otras administraciones tienen que colaborar? Si están ustedes gobernando en esas administraciones. Por lo tanto, si realmente para ustedes esto está muy presente, como dicen, y saben que es una prioridad para la ciudad, consigan el dinero, tráiganlo. Y a nosotros nos van a tener colaborando. De hecho, el último gesto que hemos hecho en las enmiendas en el Parlamento Vasco, hemos propuesto una enmienda en el Parlamento Vasco para que haya dinero del Gobierno vasco en este proyecto. ¿Y qué hizo el PNV y el PSOE? Votar en contra. A nosotros nos van a tener defendiendo este proyecto. Hemos conseguido ya 500.000 euros, a pesar de estar en la oposición. Y trabajaremos y colaboraremos para conseguir y apoyar que venga más dinero a Vitoria para este proyecto, evidentemente para otros también. Así que, ¿dispuestos a trabajar? Claro que sí. Y la pregunta concreta que le hago, señor Ruiz de Escudero, como responsable del proyecto. Díganos hoy una fecha para que nos reunamos todos los grupos, nos presente el proyecto y empecemos a trabajar. Porque si no, me da igual que tengan muy presente lo que quieren los vitorianos, porque ustedes lo que están haciendo es meterlo en un cajón. Y con las intervenciones, especialmente de la señora Gutiérrez, diciendo que esto, ahora mismo, con la situación que tenemos, no se puede afrontar, pues yo quiero que me digan ustedes, si es posible aquí, en su segundo turno, ¿cuándo creen que se va a poder afrontar? Si ustedes tienen todas las respuestas. Díganos fecha, por favor, para reunirnos, para conocer el proyecto y para trabajar. Queremos los grupos trabajar en este sentido. Lo venimos diciendo años. El documento ya está encima de la mesa. Pues convóquennos a esa reunión y cuéntenos ahora mismo qué alternativas son las que ustedes están apuntando aquí. Medidas transitorias, que ya sabemos lo que significa en la Administración la transitoriedad. Así que menos tener presente lo que quieren los ciudadanos y más hacer lo que quieren los ciudadanos y a lo que ustedes se han comprometido ya desde hace años. Pero, de verdad, que nos tienen aquí, nos parece muy importante este proyecto y vamos a colaborar en todo lo que haga falta para que salga adelante. Muchas gracias. Eskerrik asko, Gomeron Andrea, orain EH Bilduren txanda. Larrion Andreak du hitza. Bai, eskerrik asko.
Bueno, señor Fernández, creo que usted recordará que en Gasteiz-Obetus lo que pidió la gente en la participación ciudadana, pidió estudiar el soterramiento. No vale ahora hacer relecturas de lo que ocurrió. Se pidió eso y eso es lo que se tenía que hacer. Usted dice que hay que hacerse la pregunta si esta es la solución más adecuada y usted ya ha decidido que no. Esa es la parte que nosotros decimos, habrá que estudiarlo, ¿no? Porque usted tampoco ha tenido acceso al proyecto, como nosotros. Bueno, nosotros lo hemos tenido de otra manera, pero habrá que estudiar el proyecto y quizás la respuesta pueda ser no. Yo no creo que vaya a ser no, pero puede ser que sea no. Pero habrá que estudiarlo. Yo no sé cómo alguien, sin ver lo que se plantea, puede ya saber qué es no, ¿no? Y eso es lo que decimos, trabajémoslo, trabajémoslo. Porque ustedes nos planteaban hoy también aquí, ¿no? Dicen que ustedes es el único grupo que plantea una alternativa sostenible, pero no nos la plantean. De hecho, lo que ustedes pedían es que el Gobierno la busque, porque a mí me hubiera encantado escuchar qué es lo que ustedes proponen como alternativa sostenible. Si lo habrían trabajado y tuvieran una propuesta, se puede incorporar de forma estupenda a estudiarlo y puede ser apasionante, pero habrá que tenerla. Ustedes lo que les piden es al Gobierno que la busquen. Y para buscarla quizás fuera necesario. Yo entiendo que es que hay una hoja de ruta muy clara y es, en 2016 la ciudadanía pidió estudiar el soterramiento, 2016, 2021 tenemos el proyecto, habrá que discutirlo. Y creo que ese es el procedimiento y en eso estoy de acuerdo con el Partido Popular o con lo que era el Gobierno, lo que planteó en 2019, que eso es lo que nos toca hacer ahora. Señor Ruiz de Escudero, usted nos ha leído la cronología de los hechos, una cronología que el resto la hemos vivido, la hemos negociado, la hemos impulsado. Y efectivamente eso es lo que queremos seguir haciendo. Y usted no ha defendido su moción, porque yo no entiendo tampoco su moción. Porque nos dice, en el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene muy presente el resultado de participación ciudadana de 2016. Hombre, muy presente no lo tienen, que estamos en 2021. Muy presente no lo han tenido si 5 años ha costado llevarlo adelante, ¿verdad? Y si de verdad lo tienen muy presente, y lo escriben aquí, es un proceso de participación ciudadana, la pregunta evidente será, ¿cuándo le van a hacer la devolución a la ciudadanía del proyecto? Porque el proyecto Gasteiz-Obetus planteaba estudiar esto y devolvérselo y hacer el procedimiento de discusión. Y esa es una de las dos preguntas que le hacemos. Si tienen tan presente el proceso Gasteiz-Obetus, ¿cuándo van a hacer la devolución a la ciudadanía de este proyecto? Porque también le voy a hacer la pequeña cronología. Cuando se acordó en 2016, en principio con fondos del Ayuntamiento se iba a hacer. Finalmente no se hizo con fondos del Ayuntamiento porque lo iba a hacer Gobierno vasco. Es decir, que el proyecto que está es el que responde al proceso participativo. Tendrá que hacerse la devolución ciudadana. Con lo cual, señor Ruiz de Escudero, ¿cuándo se va a hacer la devolución ciudadana de contar el proyecto a la ciudadanía? ¿Cuándo? Es la primera pregunta. Porque la segunda, si la estamos venga a decir, también va a ser ¿y cuándo se va a hacer la devolución aquí, en sede municipal, los grupos? ¿Cuándo se va a traer, tal como ustedes decían, a la Comisión de Movilidad y Espacio Público? Porque eso es lo que tiene que ocurrir ahora. Tienen ustedes que hacer la presentación del proyecto y tenemos que hacer esa discusión, que creo que puede ser absolutamente enriquecedora y además que busque, como le decía antes, consensos amplios. O incluso podría hasta ser una posibilidad, yo no creo, lo que planteaba el señor Fernández. Yo creo que es lo que toca, presentación del proyecto, discusión, ciudadanía, grupos, porque creo que todos deberíamos de querer la mejor de las soluciones posibles. Y es cómo coincidir en la búsqueda de ellas. Este proyecto, porque ya ha pasado con otros, no puede quedarse en un cajón. Toda la inversión, todo el trabajo que hay detrás, toda la participación ciudadana e incluso la inversión pública no puede quedarse en un cajón. Tenemos que abrir ese debate. Con lo cual, efectivamente, ya no estamos en 2016. Ustedes ponen en la segunda, que ahora lo importante es trabajar en la búsqueda del apoyo financiero. Ese debate también lo hemos tenido. Todos entendemos que esto se debe de incorporar con el dinero que se ha liberado, que se ahorró de los 105, creo que eran millones iniciales del BEI y lo que se disminuyó el coste, que podía encajar perfectamente. La duda o la discusión sobre el apoyo financiero está ventilada. Hace falta ejecutarla, pero está ventilada. Lo que hace falta es ver cuál es el proyecto que necesita esta ciudad, cómo se acuerda y cómo se lleva adelante.
Si el tema del procedimiento es sencillo, no creo que sea tan sencillo, luego ya el estudio exhaustivo, en los pequeños detalles, claro que eso es muy complejo y que habrá que hacerlo. Abramos el debate y, desde luego, con esa posición que tenemos de aportar en ese debate, tenemos una de las posibilidades de unos proyectos en esta legislatura que sea trabajado correctamente, además que sea trabajado tal y como viene desde procesos participativos con la propia ciudadanía, que sea ambicioso, pero sobre todo que mire a futuro en la sostenibilidad de la movilidad. Ese es el reto, señor Ruiz de Escudero, ese es el reto en el que Euskal Herria Bildu va a participar y solo hay dos preguntas. ¿Cuándo se inicia el proceso dentro de la Comisión de Movilidad y cuándo se va a hacer la rendición de cuentas a la propia participación ciudadana? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Larrero Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda. Gutiérrez Andrea. Gracias de nuevo, señor alcalde. Hablaba en la moción anterior la señora Domaica del Día de la Marmota. La película estupenda, por cierto, también, sí. Pues este es otro tema abonado al Día de la Marmota. Es decir, la señora Larrión hablaba de un pleno de septiembre del 2019. Yo puedo hablarle que 3 meses después hubo otro, en diciembre de 2019, y no me voy a retrotraer en el tiempo porque podríamos encontrar muchísimos plenos más y comisiones donde hemos hablado hasta la saciedad de este tema. Y lo relevante de todas las veces que hemos hablado de este tema es que la inmensa mayoría de esta corporación estamos de acuerdo con la alternativa de soterramiento del ferrocarril, lo cual me parece un dato muy interesante y muy importante. Yo voy a recordar lo que dije, en este caso fui yo, en ese pleno de diciembre del 2019. ¿Estamos todos de acuerdo? La inmensa mayoría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tener proyecto. Segundo, tomar la decisión sobre qué alternativa nos convence más. Tercero, buscar financiación. Cuarto, ejecutar proyecto. Y esto no ha cambiado absolutamente en nada, salvo en 2 cuestiones que son ligeramente relevantes. La primera, que no es baladí, de hecho es muy importante, es que ya tenemos proyecto. Algo hemos avanzado, ¿eh? Pero la segunda es que estamos, lo he dicho antes, pero lo recalco, en una coyuntura económica complicada que obviamente en aquel pleno de diciembre del 2019 ni nos imaginábamos ni podíamos prever, pero por lo demás la ruta está marcada. La ruta no ha variado. Decía la señora Comerón que le preocupaba esto de lo que aparece en la enmienda que ha presentado el Gobierno sobre el tema de… Es que plantean alternativas ahora. Yo le voy a pedir que lea todo, porque lo que dice la enmienda es de buscar alternativas que de forma transitoria puedan ayudar a calmar, a mejorar, a pacificar. Y habla de buscar, porque dice, ¿cuáles son? No, habla de buscar medidas o alternativas transitorias para, de forma transitoria y hasta que se pueda ejecutar el proyecto, pues ver si somos capaces de contribuir a pacificar ese entorno. Digo porque leamos bien, es importante. Y yo, sinceramente, a mí me sorprende mucho que se hable. Pero ¿cómo no es posible encontrar financiación cuando gobiernan y tienen mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, en Gobierno Vasco y en Diputación? Es que no se trata de tener mayorías absolutas. Es que se trata de que tenemos la coyuntura económica que tenemos. Y la coyuntura económica no afecta solamente al Ayuntamiento de Vitoria, afecta también al Gobierno vasco y afecta también a Diputación. Se llama realismo político y se llama realismo económico. Y evidentemente, dentro de los recursos económicos disponibles en este momento, en esta situación de crisis económica, coincidirán conmigo en que las prioridades deben de ser otras, al margen de que no precisamente la de soterrar la rotonda de América Latina, aunque vuelvo a decir, estemos de acuerdo. Y yo voy a terminar diciendo una cosa. ¿Qué vueltas da la política? Qué bonita y qué peculiar suele ser la política. Porque ahora vienen aquí y dicen, oiga, venga, preséntenos el proyecto. Es que además ustedes en el pleno de septiembre del 2019 se comprometían a presentar el proyecto en la Comisión de Espacio Público y Movilidad. Digo qué bonita es la política y qué de vueltas da,
¿Saben lo que votaron ustedes aquella enmienda donde se decía exactamente eso? Votaron en contra. Votaron en contra. Aunque ahí se manifestaba el compromiso del Gobierno, efectivamente, de, en el primer semestre del año 2020, presentar el proyecto. Parece ser que entonces no tenían tanta prisa o no les interesaba tanto porque votaron en contra. Eskerrik asko Gutierrez Andrea. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Ruiz de Escudero jauna, zurea da hitza. Mila esker, alkate jauna. Voy a ser especialmente breve en esta segunda intervención con la intención de defender mi enmienda, señora Larrion. Y voy a ser especialmente breve porque creo que para decir dos o tres ideas y querer decirlas de diferentes formas, al final nos liamos con demasiada frecuencia. Repasando las posturas que otros grupos políticos han tenido en este ayuntamiento en otros tiempos y que las han tenido sobre este mismo tema de la Rotonda de América Latina, quiero traer dos. La primera, abro comillas, quiero impulsar infraestructuras en la ciudad y me comprometo a soterrar el tráfico de América Latina para terminar con los atascos en América Latina, que es una demanda histórica. Cierro comillas. 11 de mayo del 2019, señora Comerón. Segundo punto, segunda intervención. Abro comillas. Es urgente dar una salida a una de las cuestiones que en materia de tráfico más preocupan a los gasteiztarras. Cierro comillas. Declaraciones de la portavoz de H. Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria y parlamentaria vasca, señora Larrion, cuando se refería, en ambos casos, a la Rotonda de América Latina. En estas dos intervenciones realizadas en diferentes momentos y por dos fuerzas políticas también diferentes de este ayuntamiento, subyace la necesidad y la apuesta por resolver este problema de forma definitiva. Estamos de acuerdo. Por la seguridad que tenemos, la casi totalidad de los grupos políticos de esta corporación, por la necesidad de abordar el proyecto para dar una solución real, actual, a un problema que casi todos lo vemos, menos el señor Fernández, que lo vemos crucial, y porque coincidimos en su diagnóstico y solución, les pido este apoyo. Aprovechemos esta ocasión para recordar esta apuesta, para redoblar, si cabe, el compromiso que tenemos con esta ciudad cuando nos referimos a la Rotonda de América Latina. Pero quiero dejar claro que este proyecto es para el Gobierno municipal y, por lo tanto, para mi departamento, una obra a la que no vamos a renunciar. Su realización es muy crucial para la ciudad. En la situación en la que nos encontramos, con la crisis sanitaria que nos lleva todos los esfuerzos y medios de los que disponemos, creemos que ahora no toca invertir en esta necesidad. Hay otras urgencias a las que tenemos que hacer frente. Cuando alcancemos esa situación ideal, cuando hayamos dejado atrás la pandemia, tendremos la solución lista, preparada, y será entonces cuando la ejecutemos, lógicamente con la necesaria colaboración y ayuda financiera de otras instituciones. Resumiendo, ejecutar una solución al problema de este punto de circulación, sin duda. Buscar el mejor momento para su ejecución después de superar la situación de crisis actual, sin ninguna duda. Buscar el apoyo financiero que permita la ejecución total del proyecto que creamos más apropiado, por supuesto. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señor Ruiz de Escudero. Hemos terminado con las intervenciones porque todos los grupos habían presentado su enmienda. Vamos a iniciar la votación de las enmiendas presentadas de menor a mayor grupo y en su caso, en el caso de que no saliera ninguna de ellas, votaríamos la moción original presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos. Procede, por tanto, la votación de la enmienda presentada por el Grupo Popular a la moción presentada por el Grupo Elkarrekin. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada, por lo tanto, con el voto favorable del Grupo Popular y H. Bildu y el voto contrario del resto de formaciones. Ahora procede votar la enmienda a la totalidad presentada por los grupos PNV y PSE a la moción original presentada por el Grupo Elkarrekin. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del resto de formaciones políticas. Y ahora sí, votamos la moción original presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos. Perdone, disculpe, me he saltado, es que no estaba en la hoja, en el orden correspondiente.
efectivamente, estaba adelante. Porque además, si hubiésemos ido de menor a mayor, tendríamos que haber votado antes la moción del Grupo de H. Bildu que la del Grupo Socialista y Nacionalista. En todo caso, vamos a votar ahora sí la enmienda del Grupo de H. Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo proponente, H. Bildu, la abstención del Popular y el voto contrario del resto de formaciones políticas. Y ahora sí, votamos la moción original presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada también con el voto favorable del Grupo proponente, Elkarrekin Podemos, y el voto contrario del resto de formaciones políticas. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción que presenta el Grupo Municipal Popular en torno a la reforma del Teatro Principal. Señor Garnica. Maidu Zunean. Buenos días. Hemos debatido sobre esta cuestión que a nosotros nos parecía que era necesario este debate, tanto por la reforma del Teatro Principal como por los fondos europeos que supuestamente iban a llegar a la ciudad. Nosotros el resumen que tuvimos en las intervenciones en las distintas comisiones fue, con unos números muy determinados, 5, los años de retraso del Teatro Principal, 81, la inversión en fondos europeos en Vizcaya para Guggenheim y 0, las ayudas europeas para el Teatro Principal. Centrándonos en las ayudas europeas, lo que nosotros pedimos es que el PNV defienda a la ciudad, que el señor Urtaran, en vez de estar muy cómodo, defienda a la ciudad. Y para ello, si se tiene que pegar con sus mayores, con sus jefes, lo que tiene que hacer es demostrar que priman los intereses de la ciudad sobre los intereses del partido. Y aquí hemos visto cómo en los fondos europeos fueron mal, fueron tarde, y en un epígrafe que nos parecía importante lograron introducir la reforma del Principal, en el cual invertían alrededor de 12 millones de euros. Pero lo que vemos al final, lo que va a ir a Madrid, lo que va a trasladar el PNV, son otros proyectos importantes culturales, pero en cambio la reforma del Teatro Principal la meten en un cajón, se olvidan de ella y no vamos a tener esa capacidad de inversión, esa capacidad de financiación para el Teatro Principal. Y la única que además fue valiente y dijo la verdad fue la señora Canto, que dijo, no hay, en estos fondos europeos no va a haber subvención. Es verdad que nos dio pena porque se le veía con los brazos caídos diciendo no podemos hacer nada. Y nosotros lo que vemos es que es importante, que podemos hacerlo, que es necesario, que lo que tenemos que hacer es luchar para esa inclusión en los fondos europeos de la reforma del Teatro Principal. Y si para eso hay que luchar, para eso hay que levantar la voz y hay que trabajar, pues es lo que pedíamos tanto al alcalde de la ciudad como al PNV. Pero vemos que no les interesa, que no les importa, que prefieren no tener esos fondos europeos si eso no les implica discutir con sus jefes. Pero aquí el Partido Popular lo que demanda es esa inclusión de los fondos europeos, esa necesidad y que no bajemos los brazos y dejemos que nos quiten estas subvenciones, que las supriman, que las tachen, que no nos hagan ni caso. Esa es una cuestión importante. Otra cuestión de esta moción es el Gobierno vasco y su financiación. Sabemos que tienen el 40% de la propiedad y vemos que no invierten, que no apuestan en sus presupuestos por la rehabilitación del Teatro Principal. Y otra cuestión es que cuando hablaba el otro día la señora Canto, parecía, no, es que lo vamos a hacer, es que lo vamos a sacar. Ya, pero es que llevan 5 años tarde.
Y usted siempre anunciaba que para el Partido Socialista era la clave, pero al PNV no le interesaba en ese momento. Ellos primaban el auditorio, que ya nos vamos a olvidar por un tiempo de él, y es lo que primaban. Y por eso, desde el 2016, nosotros propusimos la reforma del Teatro Principal, que era necesaria y que además era necesaria por la seguridad, y desde el 2016 hasta ahora no se ha hecho nada, señora Canto. Me dirá que han hecho mucho, han movido papeles, pero no han tenido ninguna capacidad para licitar y que ya estuviera reformado. Es más, señora Canto, esta reforma del Teatro Principal, que era tan necesaria para el Partido Socialista, yo aquí me apuesto lo que quieran, que no va a estar en esta legislatura. Y llevan ya 2, ¿eh? O sea que esto de que sacan pecho en sus enmiendas de que es prioritario, pues lo que no es prioritario tenemos un problema en esta ciudad. Y además, y otra cuestión para acabar. Y el otro día lo comentábamos. Ustedes el Gasteiz-Antxoki sí que les ha parecido importante blindarlo y lo sacaron a la vez, el proyecto de dirección y la ejecución y la obra. ¿Por qué no han hecho lo mismo en el Teatro Principal? Que de hecho nos tememos que ni la dirección de obra la saquen a licitación de manera inmediata. ¿Qué pasa también cuando ustedes apuestan por la reforma de alternativas, la segunda alternativa de alrededor de 12 millones de euros que tienen que comprar locales? ¿Han avanzado en esa cuestión? ¿Tienen opciones de compra? ¿Tienen reservas? ¿Han hecho algo? Y el otro día no nos dijeron plazos, cuando antes los plazos que decían era que iba a estar acabada la reforma del Principal para el 2023. Pero ahora mismo yo creo que no hay ningún vitoriano que les crea. Pues nada, esperemos que nos digan cuál es lo que pretenden, que saquen pecho, pero el resumen es 5 años de retraso, Guggenheim 81, Teatro Principal 0. Eskerrik asko, Garnika jauna. EH Bilduk aurkeztu egin du zuzenketa bat, beraz, berari dagokio parte hartzea oraingo honetan, Larrion Andreak du hitza. Eskerrik asko. Bueno, también voy a agradecer al Grupo Popular que nos traiga el tema. Yo creo que hablar del Teatro Principal es bueno. Los términos, ya cada uno defenderemos lo nuestro, pero hablar del Teatro Principal es importante. Nosotros agradecemos que hayan traído el tema. No estamos directamente en contra de lo que nos planteaba el Grupo Popular, también lo digo, pero nos parecía que no reflejaba lo que nosotros queremos y por eso hemos planteado una enmienda de sustitución. Porque tenemos muy claro que el Principal, siempre lo hemos dicho así, es importante para la ciudad y debería ser prioritario. Lo que nosotros hacemos, eso sí, es contemplarlo desde un punto de vista de todas las infraestructuras culturales, pero entendemos que dentro de las infraestructuras culturales el Teatro Principal, su reforma, tiene que ser pues, el punto desde el que empezamos a plantear cómo se deben hacer las cuestiones. Una parte que no estamos de acuerdo con el Partido Popular, pero es cuando nosotros también lo vimos para los proyectos de los fondos europeos Next Generation y lo preguntamos en comisión, claro, la cuestión es que en principio hay un estudio previo sobre reforma del Teatro Principal, hay 3 alternativas y no se ha optado por la más ambiciosa, sino una intermedia. Eso es lo que nos decía hasta ahora el Gobierno. Pero es que la propuesta que ellos defendían, desde luego, las características energéticas que presentaban y la falta de adecuación también de otros aspectos, lo dejaba directamente fuera de cualquier posibilidad de solicitud europea. Es decir, si no tienes un proyecto ambicioso, no entra en la convocatoria europea. Lo cual nos debería llevar a 2 reflexiones. Una, ¿por qué no se aspira a un proyecto ambicioso? Yo creo que hay que obtener el mejor
de los proyectos con toda la ambición para el teatro principal, porque si eso nos dicen desde Europa, que es el momento de hacer, que miremos realmente a futuro y no un pequeño arreglo, yo comparto y creo que deberíamos de buscar el mejor de los proyectos posibles, lo planteamos en comisión también, trabajar ese proyecto lo más ambicioso posible y como ya no entraba a los fondos europeos, esa es una pequeña diferencia, yo creo que, pues eso, para ahí ya se llegaba tarde, pero sin duda es necesario financiarlo y acudir a todos los sitios donde sea necesario para conseguir esa financiación. ¿Qué duda cabe? No es quizás, no compartimos, ¿no?, la moción original, no nos parece negativa, pero bueno, le veíamos esos problemas y creemos que esa debería de ser la solución. Porque decíamos, eso sí, ir a otro tipo de convocatorias, pero sin más retrasos. O sea, son tantos los retrasos acumulados del proyecto que debemos de trabajar de una forma diligente, de forma que sea prioritario, se empiece, reúna desde luego toda la financiación posible para disminuir los costes al máximo, pero es que sea un proyecto ambicioso para la ciudad, en todos los sentidos, en el tecnológico, en el digital, en el energético, un teatro principal para estar orgulloso. Pero el teatro principal tal cual, aislado, tampoco creemos que sea la discusión. Nosotros planteamos, y creo que es necesario hablar de una hoja de ruta, porque tenemos que ver cuál es la oferta cultural que debería de ofrecerse en la ciudad y qué necesitamos para ofrecerla, donde el teatro municipal es sin duda una pieza clave. Pero por eso decimos, incluso cuando se plantee esa reforma, que algún día llegará, la reforma del teatro principal, ¿dónde se va a desplazar todo eso que se está haciendo en el principal? ¿Por qué tenemos una infraestructura como era el multiusos, que es un ningún usos? Vamos a plantear todo lo que necesitamos. Y sin duda es clave estar ahí planteando el Iradier Arena, pues que con estos tiempos ahora de la pandemia, por ejemplo, disponer, como disponemos, de un local donde, sin haber hecho la reforma no es posible, pero con esa pequeña reforma sería posible de poder levantar lo que es el canopy que tiene el propio edificio y a partir de eso garantizar las condiciones ante el COVID y haber podido programar muchísimas actividades culturales que tengan en cuenta la situación sanitaria y la situación energética. Por ejemplo, el Iradier Arena es fundamental estar hablando también de él, de hacer la obra cuanto antes para poder trasladar toda la programación y nuevas programaciones mientras se realice la obra del principal. E incluso nosotros estábamos aquí haciendo un guiño, pensando también el resto, ¿por qué no, no? Ahora está tan aparcado el auditorio, pero habrá que hacer también esa reflexión sobre, para toda la oferta cultural que queremos, ¿tiene un encaje el auditorio? ¿Qué tipo de auditorio? Bueno, creemos que esa hoja de ruta, en la que, sin duda, ¿no?, la pieza que inicia el movimiento debe ser el teatro principal, pero nos lleva a hablar de la hoja de ruta completa y de las financiaciones. Ese es nuestro planteamiento, que no se puede solo limitar a uno de los peones del tablero. Creemos que hablar del tablero en su conjunto aporta, porque como muchas veces decimos, si hablas del todo, englobas cada parte y cuando te limitas a hablar de una parte, pierdes el todo. Bueno, esa es nuestra visión, pero en ese todo, ¿no?, qué duda cabe que el teatro principal, pactar cuál debería de ser el mejor de los proyectos posibles con toda la ambición para conseguir la máxima de financiación, cómo debería de hacerse también la programación de las actividades culturales y qué reflexión también tenemos que llevar hacia otro tipo de infraestructuras propuestas y sobre la mesa, debería ser un poco la luz que guía esta discusión política. Y en esos términos hemos planteado la moción, pero desde luego en esos términos, la sustitución y en esos términos creemos y queremos participar en un debate más amplio sobre ese tipo de infraestructuras. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Kanto Andrea. Egunon, buenos días. Buenos días. La verdad es que, al igual que decía la señora Larrion, nosotros desde el Grupo Socialista y también desde el equipo de Gobierno estamos de acuerdo en que se hable, ¿no?, del teatro principal, que se hable de la necesidad de su reforma, que parezca, que al menos que parezca, ¿no?, que todos los grupos presentes en el Pleno del Ayuntamiento estamos de acuerdo en que hay que hacer una reforma y en que hay que hacerla cuanto antes, aunque difiramos en otras cosas laterales o paralelas, es importante y yo creo que es síntoma de algo bueno, ¿no?, de algo poderoso. A mí, señor Garnica, la verdad es que le he notado algo fatigado con el tema.
No sé si es que de los combates en las comisiones ha salido usted un poco cansado o que ya de tanto repetir esos mantras le suenan hasta a usted un poco ajenos, ¿no? Porque yo no tengo ningún problema en explicarle. Mire, usted dice, llevan 5 años de retraso. Y a mí me gusta debatir y yo creo que cuando algo es verdad, nosotros lo decimos. En efecto, la pandemia, por supuesto, que ha supuesto un retraso en los planes que teníamos, en la hoja de ruta que teníamos para esta reforma. En ningún momento me voy a esconder, pero dice usted 5 años de retraso. Y digo, miramos 5 años atrás, 2016, por estas fechas yo ni siquiera estaba en el ayuntamiento, y me sorprende que diga 5 años de retraso. O sea, ¿qué se supone? ¿Que teníamos que haberlo hecho en 3 meses? O sea, sigo sin entenderle muy bien a qué se refiere con 5 años de retraso. Tal vez se refiera a las promesas incumplidas de su partido durante la legislatura de Maroto, en la que no se hizo ni un solo papel, porque al menos nosotros sí que tenemos un estudio de alternativas, sí que tenemos una hoja de ruta y sí que tenemos un plan a futuro trabajado interdepartamentalmente, porque aquí trabaja el Departamento de Cultura, trabaja el departamento de la señora Oregui, el Departamento de Territorio y Acción por el Clima, tiene también una pata muy importante Hacienda, y todo lo que importe a lo que es el centro de nuestra ciudad, a lo que es la vida cultural, porque rehabilitar el teatro, reformar el teatro en la calle San Prudencio, supone un impulso también para el centro de nuestra ciudad, que también son objetivos que persiguen desde el departamento de mi compañera Maider Echevarría desde Promoción Económica. Es decir, la reforma del teatro principal afecta a muchos departamentos municipales que están trabajando entre ellos para llevarla a cabo. Y en cuanto al trabajo realizado, dice, no se ha hecho nada. ¿Sabe usted que se han hecho cosas? Dice, no se ha hecho nada, no se ha hecho todo lo que yo creo que se tendría que haber hecho. Pues puede ser una afirmación más acertada a la realidad, pero dice, no se ha hecho nada. Y digo, bueno, pues nada, pues vale, es que debatir en esos términos es muy complicado, porque sí que se han hecho cosas, claro que se han hecho cosas. Y usted lo sabe, se ha hecho primero un estudio de alternativas, y además no tengo ningún problema en hacer un recorrido por todo lo que se ha hecho. Se ha hecho un estudio de alternativas que no se había hecho nunca antes, en el que se expusieron una serie de problemas, de dificultades que tiene el teatro principal. Nosotros ahora mismo el teatro principal no lo usamos, bueno, ahora mismo obviamente por la pandemia es imposible, ¿no? Pero en términos generales no lo usamos al 100% porque tiene una serie de deficiencias debido a que se construyó hace más de 100 años, y entonces nos limita el uso, nos adaptamos a las normas de juegos y espectáculos, y es por eso que, bueno, que cierto potencial se queda en el camino. Con esta reforma podríamos abarcar el 100% del potencial del teatro principal, y así nos lo muestra este estudio informativo. Se ha trabajado. Hubo un parón por el tema de las elecciones, evidentemente, y después inmediatamente se retomó el trabajo con el departamento de la señora Oregui de Territorio y Acción por el Clima con Cultura. Y entonces se llegó a la configuración, se desarrolló un pliego, un borrador de pliego, en el que, bueno, podríamos haber avanzado, pero vino la pandemia. Y dice, pone la pandemia como excusa. Pues ojalá la pandemia fuera una excusa, sinceramente. Ojalá fuera simplemente una excusa y esto no hubiera sucedido de verdad, pero sucedió y no es una excusa. Y ahora sí que se han retomado estas labores y a la mayor brevedad posible seguiremos trabajando. Dice, le vaticino o le apuesto que no se va a hacer la reforma. O apueste usted lo que quiera, nosotros vamos a seguir trabajando, pero le garantizo que la va a perder. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Kanto Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Urtubay jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, voy a intentar lanzar 2 ideas, ¿no? A ver si soy capaz de resumirlas bien. Bueno, primero reconocer al Partido Popular la eficacia de su trabajo, ¿no? Han escrito un papel, con todo el respeto, 4 iniciativas. El mismo papel lo presentaron en la Comisión de Territorio, en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Hacienda. La eficacia, y ahora al Pleno. Un papel, 4 iniciativas. Eficacia absoluta. Pues les felicito. Pero coincide encima que esta iniciativa no es decir, esta iniciativa no es la única del PP que responde al mismo leitmotiv de siempre. Al mismo leitmotiv de siempre.
Más de la mitad del Partido Popular, de las iniciativas que trae este Pleno, son idénticas. Cambiamos el envoltorio, pero el leitmotiv es el mismo. Supuestos agravios territoriales, rencillas entre territorios, rencores entre territorios. Vizcaya, Guipúzcoa, parece que les quieren más en el Gobierno vasco, Álava nos quieren menos. Siempre, siempre con el mismo discurso. Esto, señor Garnica, como ha sido usted el portavoz, esto se llama síndrome de unidad alavesa. Como hace 20 años a Unidad Alavesa le funcionó este discurso, ustedes siguen con él a ver si les funciona. Pero los tiempos cambian, señor Garnica, los tiempos cambian. Lo que antes podía funcionar porque a la derecha del PP estaba la pared, ahora tienen a Vox. Los discursos falaces, irracionales, sin datos, simplemente que van dirigidos a las tripas de la gente, esos discursos los acaba rentabilizando Vox. Y siguen ustedes siempre con lo mismo, siguen con la idea de insistir en supuestos agravios, supuestos olvidos del Gobierno vasco a Vitoria, a Álava. Creo que es un discurso irracional, creo que no se sostienen datos, creo que es un mero discurso dirigido a las tripas de un posible público que pueda entender ese mensaje. Y encima de eso, históricamente les ha ido mal. Recientemente les ha ido a ustedes muy mal. Fíjese en Cataluña. El Partido Popular ha hecho un discurso durísimo. Los independentistas eran el demonio, no había que dialogar con ellos, había que meterlos a la cárcel. Pasa un tiempo y los votos para Vox. Esto le ha ido muy mal al Partido Republicano en Estados Unidos. Ha dejado un discurso de la extrema derecha en manos de su expresidente y ahora no saben cómo virar. Porque la extrema derecha te come el discurso y te impide luego hacer un trabajo racional, un trabajo sensato, un trabajo político al que yo creo que están llamados ustedes como estamos llamados todos. Cuando haces un discurso de extrema derecha, simple, falaz, dirigido a las tripas, los votos acaba llevándoselos la extrema derecha. Yo les animo, perdónenme la expresión, a que hagan discursos dirigidos al corazón, al cerebro, si quieren incluso al bolsillo de la gente. Esto lo decía Marx hace mucho tiempo. Los movimientos políticos que no se sostienen en intereses económicos concretos hacen el ridículo en la historia. Tiene sentido dirigirse a los intereses económicos de la gente, pero no, por favor, a las tripas. No se dirijan a fomentar rencores y rencillas. Eso no ayuda a nadie. Se lo digo de verdad. Y centrándonos ya un poco concretamente en el caso que traen ahora, que, insisto, es un exponente más de ese discurso general del Partido Popular. El Teatro Principal. El Teatro Principal se va a reformar. Es una obra prioritaria. No está condicionado a los fondos europeos. Tiene su propia financiación. No es imprescindible que esta obra la paguen los fondos europeos. Es imprescindible que se haga, y punto. ¿Ahora qué toca? Ahora toca lo que va a hacer este equipo de gobierno. Espero que con su apoyo, aunque sea tardío, con su apoyo, vamos a licitar el proyecto constructivo. Vamos a acordar la financiación con las instituciones, en principio titulares de la instalación. Y a continuación haremos la obra. Y en paralelo, no hay ningún problema, buscaremos otras fuentes de financiación complementarias, ayudas europeas, ayudas estatales, cualquier tipo de ayuda va a ser bienvenida y la vamos a trabajar y ojalá la consigamos. Pero la obra no está condicionada ni el proyecto está condicionado a ayudas externas. Es un proyecto que tenemos que liderar las tres instituciones que somos titulares de esta instalación. Usted decía que esta instalación cero presupuesto y que el Guggenheim de Urdaibai tiene 80. No, mire, en este momento el Guggenheim de Urdaibai tiene 0 euros. Los mismos, y nosotros, en cambio, este proyecto tiene una financiación ya base, que hay que convertirlo en un acuerdo, pero tiene una financiación base que residencia en los titulares de la instalación. El Gobierno vasco tiene el 40%, Diputación el 30% y nosotros el 30%. Insisto, y ya termino, el Teatro Principal se va a hacer esta legislatura. Vamos a ser todos colaboradores en que esto se pueda materializar así. Vamos primero a licitar el proyecto constructivo, a continuación la obra y previamente habremos conseguido un acuerdo de financiación. Es una obra muy importante para nosotros y creo que para todos. Insisto, no busquemos rencillas donde no las hay. Vamos a trabajar en positivo a favor de este proyecto. Gracias. Eskerrik asko, Urtubai jauna. Orain, Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Ruiz Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna, eta, bueno, a mí también me gusta ver a la señora Etxebarria ocupando la presidencia del Pleno.
Bueno, lo ha dicho la señora Larrión, lo ha dicho también la señora Canto. Creo que estamos todos de acuerdo de que el Partido Popular haya traído este debate al Pleno. Es una cuestión interesante, que es importante para todas, y yo creo que denota de alguna manera que este espacio, nuestro teatro principal, es un espacio que despierta un grado importante de pertenencia para todas, porque es de todas las vitorianas y de todos los vitorianos. Les diré que, como hemos dicho en más ocasiones, en comisiones o yo no sé, ya no recuerdo si en el Pleno hemos hablado también del teatro principal. La reforma de nuestro teatro es una cuestión que debe acometerse sin dilación. Es importante para nosotras por 3 motivos que son objetivos y en los que todas estaremos de acuerdo. Por una parte, la accesibilidad, que debe ser mejorada para que nuestro teatro sea un espacio inclusivo, a la altura de los valores que promovemos como institución a nuestra sociedad. También por la comodidad, porque los esfuerzos por ofrecer una mejor programación para todos los vitorianos y todas las vitorianas también esté pareja con esa experiencia que sea plena a la hora de ir al teatro. Y también por seguridad, porque hemos de adaptarnos a las medidas que están vigentes para proteger también este espacio y a los que allí en él trabajan o asisten como espectadores. Accesibilidad, comodidad y seguridad. Obviamente, esto debe ser cuanto antes. La señora Canto nos ha relatado cómo la cosa, a pesar de que la pandemia nos ha puesto una pequeña zancadilla, marcha. Y quizás no sea tan rápido como a algunos les hubiera gustado, pero marcha. Y no es cuestión de creerla o no creerla a la señora Canto. Para mí, esta cuestión es una cuestión que tendremos que ejercer también como parte responsable en la parte de control, en la que tendremos que estar vigilantes para que esta reforma suceda y para que todos podamos disfrutarla. Porque todos, creo, que aquí estamos de acuerdo en que queremos que la reforma del teatro principal suceda cuanto antes. Y esa insistencia de que el proyecto que sí o sí debía acometerse sea incluido en los fondos Next Generation, pues desde Elkarrekin no lo compartimos. Ez dugu aburu bera. Europako fondoak izan behar dira hobetzeko aukera. Gizarte bezala ditugun erronkei aurrera eramateko krisi honen aurrean. Digitalizazioan eta transizio ekologikoan hain zuzen ere. Abenduan, Zuluetaren birmoldaketa Next fondoetan lekurik ez zuela argudiatu genuen bezala, gure printzipal antzokiak ere ez du defendatzeko halako argudiorik guretzat. Printzipal antzokiaren berritze lanak ez digu hurbilduko errekuperazio berde eta digitalaren aukera pandemiaren ondoren baizik eta urrundu. Serioak izan behar gara, gai honetan, serioak har gaitezen. Eta ez errebantxista Bizkaiko eta Arabako proiektuen artean. Sobre las enmiendas presentadas, me gustaría pedir la votación por puntos tanto a los partidos del Gobierno, al PNV y al PSE, como a EH Bildu. Porque a nosotros quizás nos hubiese gustado que se hubiese podido llegar a una enmienda transaccional entre diferentes partes, porque creemos que sí que se podía haber llegado a un acuerdo en cuestiones tan básicas como que el conjunto de los concejales de este ayuntamiento respalda que el teatro principal es una actuación que debe ser preferente y prioritaria para este ayuntamiento, también incorporando a la financiación la búsqueda de cualquier fondo estatal o europeo que tenga como misión una obra en estas necesidades, pero por los motivos expuestos, no insistiendo en perseguir unos fondos que a nuestro modo de ver no son adecuados para dicha obra. Y llegamos a un punto en el que EH Bildu también plantea otras cuestiones que también nos parecen interesantes y nos parecen importantes, y en las que creo que, aun no compartiéndolas al 100%, en su punto número 3 habla de 3 cuestiones. Por una parte, la de una hoja de ruta de infraestructuras culturales en la ciudad que garantice suficientemente poder mantener e impulsar la oferta cultural, que yo creo que es algo en lo que podemos estar todos de acuerdo.
Y, por otra parte, realizar una reflexión en el seno, que podría ser el Cargune de Cultura, por ejemplo, sobre equipamientos para la ciudad, como podrían ser, en este caso, como ellos describían, el auditorio, o incluso, como nosotros incorporaríamos, el Iradier Arena. Entiendo que por parte de algunos grupos es complicado poner encima de la mesa, plantear dudas en cuestiones como la del auditorio, que está en el plan de gobierno, y es comprensible, cada uno tiene sus objetivos. Y también entiendo que es complicado prescindir de que el Iradier Arena y su reforma sean una opción real a tener en cuenta, aunque yo creo que también es una cuestión que debemos de poner encima de la mesa. Pero sí que no creemos que la reforma del Iradier tenga que ir sujeta a la reforma del Antxoki, del principal Antxokia, o viceversa. Una no tiene que ver con la otra y, por tanto, para que no se retrase más la obra del teatro principal, entendemos que no requiere que esté en ese punto. Y, por tanto, pues, y sintiéndolo, porque es el Partido Popular el que trae este debate al Pleno, pues rechazamos la moción original, porque entendemos que no nos encaja la reforma del principal en los fondos Next, pero sí que agradecemos tener este debate, porque yo creo que es importante que por parte de todos los grupos también debatamos sobre las instalaciones municipales y cómo deben estar a la altura de los tiempos y las necesidades de las personas que acuden a nuestro teatro, por ejemplo. Y también cuestiones tan importantes como cómo se financian estas obras. Muchas gracias. Eskerrik asko, señora Ruiz. Pues turno del Grupo Popular. Señor Gurtubay, voy a empezar. Usted mucho no puede hablar porque de este tema de la reforma del teatro principal solo habla de vos. Entonces, pocos debates podemos tener y poco criterio creo que ha tenido hoy, porque no le ha interesado la reforma del teatro principal, sino le ha interesado hablar de otros partidos que ni están aquí. No sé si al PNV le interesa mucho que existan. Puede ser. Pero sí que le va a perseguir hoy lo que ha dicho, que en esta legislatura se va a acabar la reforma del teatro principal, porque es mentira. Pero no se preocupe, ya le vamos a seguir, ya vamos a estar muy encima y ojalá se acabara la reforma del principal en esta legislatura. Sería perfecto, pero yo creo que es imposible. Señora Canto, yo creo que hay que ser más humilde. O sea, la reforma del teatro principal llega porque usted llega al ayuntamiento. Yo creo que no, existía antes, ¿no? Era una propuesta del Partido Socialista cuando llegaron en ese acuerdo del 2016. Igual usted no estaba, pero yo creo que existía el Partido Socialista y seguramente existiría también la posibilidad de la reforma del teatro principal. Por eso hablamos de 5 años de retrasos en ese acuerdo que hicieron con el PNV que tanto les gustó. Ahí una de las directrices era la reforma del teatro principal. Desde el 2016 hasta el 2018, que hacen el estudio de alternativas, pasan 2 años. Pero es que desde el estudio de alternativas del 2018 hasta hoy, y desde que estaba hecho han pasado casi otros 2 años, señora Canto. Van a ritmo de tortuga. Y si usted saca pecho por esto, yo creo que está muy equivocada. Y a mí me parece bien debatir con usted y a mí me parece que tiene nivel para ello. Y de hecho, no le escriben los discursos en otros sitios, sino que aquí viene y debate conmigo y me parece perfecto. Pero no esconda que la reforma del teatro principal lleva un retraso muy importante. ¿Que lo quieren hacer? Pues veremos, ojalá.
Pero hacer un estudio de alternativas, solo eso, desde el 2016, no es trabajar bien las cosas, no es trabajar bien la reforma del teatro principal. Es que algún día salga. Y si sale algún día dirán, ¡joder, qué buenos éramos! No, irá con retraso porque era una reforma necesaria, era una reforma de seguridad. Y cuando quiera, en otro debate, vemos los proyectos que lideró y llevó a cabo el Partido Popular en su legislatura 2011-2015. Ustedes no han hecho nada, pero eso es otro debate. La reforma del teatro principal. Lo que está claro es que los fondos europeos no van a llegar porque no están ni incluidos en el documento que se lleva a Madrid. Ya veremos, señor Gurtubay, qué pasa con el Guernica, pero aquí nosotros nos hemos quedado fuera a la primera de cambio. Fuera, porque no les ha interesado defenderlo, porque para usted no era prioritario, porque ustedes prefieren estar muy cómodos que luchar contra los que mandan en su partido. Ese es el problema, no otros discursos que se ha inventado y que no tienen mucho sentido de lo que ha dicho hoy aquí. Pero la realidad es esa, que no va a haber fondos europeos, que llevamos un retraso de 5 años, que no se va a hacer el proyecto de dirección de obras y la ejecución a la vez, que eso va a hacer que haya más retrasos. Porque si de verdad lo quisieron haber hecho, lo podrían haber hecho de otra manera. Pero no les ha interesado. Y esa es la realidad. Y la realidad que no vamos a tener fondos europeos. Hay una cosa, señora Canto, que no me ha contestado. Y yo no creo que sea tan inconsciente como ha sido hoy, con todos mis respetos, el señor Gurtubay diciendo que se va a acabar la reforma del teatro principal en esta legislatura en el 2013. Espero que me lo diga, si quiere arropar a su compañero. Pero lo que no me ha dicho es que si van a comprar, si tienen opción de compra, si tienen reservas, si han trabajado en los locales que llevan en sus proyectos que son necesarios para llevar a cabo la reforma del teatro principal. Y para acabar, porque me está mirando mucho la presidencia, no sé si porque le gusta lo que yo digo o por el tiempo. Entonces, vamos a acabar. No tenemos fondos europeos, nos hemos quedado fuera. Llevamos 5 años de retraso. No hemos blindado este proyecto como se debería haber blindado, como el Gasteiz-Antxoki. Y hoy o ha sido un error, os ha venido muy arriba el señor Gurtubay y el teatro principal, el PNV, asegura hoy que va a estar reformado en esta legislatura. Lo veremos. Gracias. Eskerrik asko, señor Guernica. Señora Larrión. Bai, eskerrik asko. Sí que sienta diferente una mujer aquí, ¿eh? Dan ganas de que sea permanente esto. Es broma, digo. Bueno, sin ninguna duda, creo que ha quedado ya bastante claro que todos queremos que el teatro principal se haga, con lo cual ahora me voy a centrar quizás en 2 partes del debate, habiendo dejado establecidos. Yo cuando veo al señor Gurtubay muy nervioso, a mí me pone todavía más. Quiero decir, si él ya ha salido a defender así, me hace cuestionarme cuál será la situación económica detrás. Lo comento porque es así. Y además porque creo, yo no comparto la moción del Partido Popular, aunque agradezco el tema, pero creo que hay una parte del debate absolutamente legítima y es la reforma del teatro principal estuvo en la lista de este equipo de gobierno para los fondos europeos, estuvo en esa lista, no ha tenido esa financiación y quiero decir que hay una parte de rendición de cuentas que es absolutamente lógico y normal que se haga y eso no debería de producir ese nerviosismo en el gobierno. Creo que debería de ser más el contar. Creo que esa parte se puede compartir todos, lo cual no quita que en un momento dado, con una explicación acertada, pues nosotros lo poníamos en la moción. Nosotros creemos en buscar fondos, bien sea el Next Generation o cualquier otro, porque lo urgente es que se haga. Pero bueno, quiero decir que hay una parte que creo que es indiscutible de rendición de cuentas cuando algo se ha prometido.
Pero el otro debate que creo, y es el que, en el que me quiero centrar más porque me parece bastante más productivo, es que ya empecemos a hablar, y en los términos que yo creo que hay que colocar también el debate, de la hoja de ruta cultural. Y creo que eso es especialmente importante, donde tienen que ir además coadyugado la oferta cultural, es decir, ¿a qué aspiramos que se haga en la ciudad? ¿Queremos conciertos de qué tipo? ¿Queremos darle qué partido a qué tipo de las infraestructuras que tenemos? Donde además cobra especial importancia también el Iradier Arena ante un futuro. O sea, ¿dónde está colocado el Iradier Arena? ¿No? ¿Qué cercanía tiene con tantos puntos claves? ¿Qué conexión tiene también de movilidad? ¿Y qué proyección podría dar para ampliar toda la oferta cultural una vez que se haga la reforma necesaria? Además, ¿qué utilidad tiene la propia reforma a lo largo de la reforma del teatro principal? Y yo creo que además, creo que todos sabemos, ¿no?, que eso suele ocurrir. Cuanta más oferta cultural tengamos, cuanto más podamos ofrecer, más capacidad tendremos también de seguir haciéndolo y además de ampliar ese recorrido en lo cultural. Lo podemos ver en otras ciudades de nuestro entorno y vemos cómo ese efecto existe, lo cual también nos llevaría a nuevas infraestructuras quizás necesarias para seguir en ese horizonte cultural que creo que no debemos dejar de debatir. Sabemos que lo que es el sector cultural ha sufrido mucho en la pandemia, pero que es que el sector cultural también no solo es la importancia que tiene a nivel simbólico, incluso a nivel de cómo nos construimos como sociedad, sino que además, y mira, aquí voy a hacer una referencia al señor Huerta Bay también, efectivamente responde a un proyecto económico también. Es un sector que puede tener una gran importancia económica, con lo cual cuando hacemos un planteamiento también lo hacemos desde lo económico, puede dar solución y puede ser una de las industrias culturales, una de las importantes también en la propia ciudad y desde luego de la que vive bastante gente. Con lo cual creo que son cuestiones que ponemos sobre la mesa, sobre esa hoja de ruta de infraestructuras culturales, donde además, es de agradecer también el apoyo que de Podemos a esa propuesta que hacemos respecto al Iradier Arena. Creo que cada vez ya somos más los que vamos en ese punto confluyendo como hoja de ruta y de actuación. Y sí me quiero quedar con esa parte de teatro principal, fundamental actuar sobre él, hoja de ruta fundamental, importancia al sector cultural, que ha sido pues uno de los también que peores circunstancias, que ha quedado afectado por la propia pandemia y en el que creo que debemos de creer firmemente. Tenemos un tejido cultural, tenemos un tejido también de creadores importante. Cuanto más creamos en él y más lo apoyemos, además, más dará. Además, hemos visto la importancia también del ocio para las personas, de lo que genera económicamente, y creo que podríamos dibujar un dibujo a futuro para la ciudad que podría ser especialmente interesante. Ahí me quiero centrar en la parte final. Creo que se puede abrir algo muy interesante a futuro y creo que eso es lo fundamental, que trabajemos en ese sentido, se alcancen los consensos necesarios para impulsarlo y se hagan realidad. Con lo cual, bueno, lo dejamos aquí, pero creo que lo dejamos aquí en el Pleno, que eso nos toca ya en la propia comisión y en diferentes aspectos trabajarlo, porque creo que la ciudad se lo merece y desde luego nosotras, desde Euskal Herria Bildu, convencidas de que ese debe ser el futuro. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Andrea, orain, Alderdi Sozialistaren txanda. Kanto Andrea. Bueno, pues si les gusta tanto, en el 2023 ya saben, ¿no? Voten Partido Socialista y punto. En cualquier caso, volviendo al tema del teatro principal. Todos sabemos que es un tema importante, se ha quedado de manifiesto en este pleno. Ha planteado tanto la señora Ruiz como la señora Larrion, han planteado un debate bastante más amplio que el que nos proponía la moción del Partido Popular y yo quiero, no sé si cogerles el guante o decir que en efecto estamos de acuerdo. Si han seguido la trayectoria de trabajo del Departamento de Cultura, sabrán que la hoja de ruta, ¿no?, principal, el marco conceptual en el que nos movemos es el del Plan Estratégico de Cultura, que se hizo de la mano de los agentes culturales, y en ese marco se producen diferentes mesas, diferentes espacios de debate.
Se han tratado temas como la programación, coproducciones, espacios, todo ello en mesas de trabajo, como digo, con agentes culturales, ¿no? Todos dependiendo del carbono de cultura. Yo no tengo ningún problema en que en ese marco hablemos de infraestructuras grandes, ¿no? Por así decirlo. Porque tenemos las infraestructuras más pequeñas en tamaño, como pueden ser teatros en los centros cívicos, salas pequeñas de baile, las salas privadas de agentes culturales, ¿no? Y luego tendríamos los equipamientos grandes, ¿no? El teatro principal, el Iradier Arena, podríamos hablar también de él, futuras reformas, etcétera. Yo no tengo ningún problema, al revés, lo prefiero en que hagamos una reflexión compartida, que cada uno haga su reflexión y luego la compartamos. En ese sentido no tengo problema. Y además creo que es necesario. Sí que es verdad que en el Cargune los agentes dirán, pues si la reflexión ya está hecha, si todos sabemos lo que falta, ¿no? O lo que le pasa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que me parece que es una vía a explorar. La cuestión es que en esta moción lo que nos presenta por parte del Partido Popular, o al menos así lo entiendo yo, es un tema importante para esta ciudad, pero enfocado desde una mira un poco pequeñita, ¿no? Que es la de bueno, pues poner en solfa o criticar el tema de los fondos europeos, que parecen muy interesados en que los fondos europeos lleguen al teatro principal, cuando ustedes en Bruselas le han torpedeado a Pedro Sánchez la consecución de estos fondos europeos. Entonces, pues entran en cierta contradicción, que yo entiendo que no es lo mismo el Partido Popular en su cúpula que los que estamos en este pleno, por supuesto, pero sí que llama un poco la atención en ese sentido. Usted, señor Garnica, me ha hecho muchas preguntas. Me ha hecho muchas preguntas directas, bueno, muchas, me ha hecho tres preguntas directas y, por suerte, yo creo que no es usted el que confiere o quita el nivel de debate, ¿no?, que puede tener un concejal, dijo el humilde, entiendo, ¿no? Y entiendo que usted me ha dicho una cosa que es un poco así, que dice humildad. Mire, yo cuando hacía referencia a que hace 5 años exactamente no estaba en este ayuntamiento, me refería, y se lo explico, no pasa nada, a que el Grupo Socialista en general no había entrado todavía en el Gobierno. Y, por lo tanto, hombre, en febrero del año pasado, de 2016, no, pero lo sabré yo, fue en mayo del 2016. Y entonces no se había elaborado ese acuerdo, ¿no?, por así decirlo, del Gobierno, en el que se introdujo la reforma del Teatro Principal o el estudio de la reforma del Teatro Principal, que es una discusión que usted y yo ya tuvimos la legislatura pasada. Y desde entonces, le voy a explicar, dice, yo no saco pecho, yo les saco pecho en parte porque considero que el trabajo se ha hecho. Intento no hacerlo en exceso porque soy consciente de que, por supuesto, se podrían haber hecho mejor las cosas y, por supuesto, todo se podría haber hecho mejor. Pero lo que no le puedo aceptar es que no se ha hecho nada o que no hay ningún interés o cualquier cosa, ¿no? Mire, en los presupuestos del 2017, que fueron los primeros presupuestos que elaboramos ya como parte del equipo de gobierno, se introdujo la elaboración de este estudio, que se licitó y luego ya pues, tardó varios meses, hubo algún que otro problema y se obtuvo en el 2018. En el 2019 hubo un parón por las elecciones, se retomó y luego pues, la pandemia nos ha dejado unos meses en blanco. Yo creo que esto, primero, que esto se ajusta a la realidad de lo sucedido y segundo, que no creo que se pueda achacar ni una inacción ni nada por el estilo. Es importante la reforma del Teatro Principal, es urgente. Es urgente porque tiene una serie de deficiencias debido a que se construyó hace más de 100 años que no pueden esperar, es decir, hay que abordarlas. Y ya que las abordamos, hagamos una reforma integral, que es lo que estamos planteando. Usted hace también una pregunta muy concreta en torno a una serie de operaciones, ¿no?, que irían ligadas a esta reforma del Teatro Principal. Y yo lo que he aprendido es que, porque humilde no sé, pero aprender de mis errores sí que es algo que hago y nosotros sabemos que hay cuestiones que es mejor trabajar discretamente, dejar que trabaje quien tiene que trabajar y, por supuesto, no airear para nada en los medios de comunicación determinadas cuestiones que no digo que sea su objetivo, pero que indirectamente pueden dar al traste con cualquier tipo de objetivo que se pueda estar intentando perseguir.
En cualquier caso, creo que le hemos respondido. Usted plantea una cuestión en torno a los fondos europeos, que es algo que va para largo, por así decirlo, y en los que el Gobierno de España tendrá mucho que decir. Y en lo que al otro respecta, yo me salgo con una sensación satisfactoria y positiva de esta moción, pese a que las votaciones puedan ir en un sentido o en otro, o que al final no salga nada. Yo salgo con una sensación satisfactoria de que aquí todos los grupos han verbalizado la necesidad de esta reforma. La necesidad de esta reforma, la preocupación por esta reforma y, más todavía, la preocupación y el interés por la mejora de nuestra vida cultural, de nuestra programación, de nuestros agentes culturales. Para mí eso es muy positivo y estoy segura de que encontraremos espacios en los que trabajar conjuntamente. Eskerrik asko, Kanto Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Urtubay jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, señor Garnica, no me interprete y no diga los verbos que yo no he dicho. Yo he dicho, y lo digo, que esta obra se va a hacer, no que se vaya a acabar esta legislatura. Ojalá, señor Garnica, ojalá. Pero ¿cómo voy a decir yo cuándo se va a acabar una obra cuyo plazo de ejecución desconozco hasta que no tenga el proyecto constructivo? Usted es una persona inteligente y sabe que yo no puedo decir, porque no puedo comprometerme a que se va a acabar esta legislatura. Ojalá. Y si depende de nosotros, lo vamos a intentar. Pero lo que sí que está claro es que este equipo de gobierno tiene un compromiso clarísimo con este proyecto, con el proyecto constructivo que tenemos que licitar y adjudicar y con la obra que vendrá a continuación y con la financiación. Hablando de financiación, señor Garnica, vamos a intentar diferenciar dos verbos, el verbo pedir y el verbo comprometerse. Ustedes piden que se haga la obra, piden. Comprometerse es otra cosa. Pedir, ustedes piden que el Gobierno lo haga, el equipo de Gobierno lo haga. Por supuesto, de aprobar un presupuesto, no, eso no es su problema, eso lo aprueban ustedes. Piden que el Gobierno vasco apoye, bueno, sí, pero que el Gobierno vasco, yo no voy a apoyar el presupuesto del Gobierno vasco. Piden que la Diputación colabore, pero oye, yo no voy a apoyar el presupuesto de la Diputación. Piden que haya ayudas europeas, pero pídelas tú. Eso no es comprometerse con un proyecto, eso es venir aquí y pedir. Está muy bien, pero es una postura muy cómoda. ¿Cuándo va el Partido Popular a comprometerse con el proyecto del Teatro Principal? ¿Cuándo van a aportar algo, además de pedirnos a los demás que hagamos? Me parece francamente muy cómodo. Pedir. El compromiso es otra cosa. El compromiso es aportar algo de tu parte. Decir que te parece tan importante que estás dispuesto a apoyar al equipo de gobierno con cosas concretas en relación a este proyecto. Que vas a apoyar que en Diputación pase no sé qué o que en el Gobierno vasco pase no sé cuánto. Y tercera idea. Dice usted que no vamos a tener ayudas europeas. Lo que yo le digo es que vamos a trabajar para tener ayudas europeas, ayudas estatales y las que haga falta. Pero en cualquier caso, esta obra no está condicionada a las ayudas europeas. Si las hay, mucho mejor. Menos tendremos que aportar a las instituciones titulares. Pero esta obra no está condicionada a ayudas europeas que, insisto, ojalá obtengamos. O ayudas estatales o de cualquier otro tipo. El compromiso de este equipo de gobierno es con este proyecto clarísimamente. Y nada más. Eskerrik asko, Urtubay jauna, eztabaida bukatzeko Elkarrekin Podemos taldearen txanda da. Ruiz Andreak ez du parte hartuko. Beraz, bozkatuko dugu. Lehenengo eta behin, EH Bilduk aurkeztu duen zuzenketa, Alderdi Popularraren mozioari. Aldeko botoak? Bai. Bale, orduan puntuka bozkatuko dugu. Beraz, bozkatuko dugu EH Bilduren zuzenketaren lehenengo puntua. Ados? Ok. Aldeko botoak? Kontrako botoak? Beraz, ez da onartzen, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu taldeen aldeko botoarekin eta gainontzeko taldeen kontrako botoarekin. Orain bozkatuko dugu EH Bilduren mozioaren bigarren puntua. Aldeko botoak? Kontrako botoak? Beraz ez da onartzen, EH Bilduren aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Eta hirugarren puntua, bozkatuko dugu orain, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz ez da onartzen, EH Bildu taldearen aldeko botoarekin, Elkarrekin taldearen abstentzioarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Orain, bozkatuko dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztu duten zuzenketa. Puntuka ere bai. Lehenengo puntua, bozkatuko dugu. Aldeko botoak,
kontrako botoak, beraz, onartuta geratzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta Alderdi Popularra eta EH Bildu taldeen kontrako botoarekin. Eta bozkatuko dugu orain bigarren puntua, aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, EAJ eta Alderdi Sozialista aldeko botoekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Beraz, onartuta geratzen da Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren zuzenketaren lehenengo puntua. Hurrengo puntura joango gara. Kasu honetan, Alderdi Popularrak aurkezten duen mozio bat sobre las ambulancias medicalizadas. Egia da, kasu honetan ere, badugula herritarren txanda bat, baina ez dator Alderdi Popularrarekin batera, ez? No viene vinculado al... Señor secretario general, me surge una duda. ¿Cómo procedemos en el orden de intervenciones en este caso? Entiendo que la exposición del turno popular no está vinculada con la moción presentada por el Partido Popular. Entiendo que no hay una sustitución. ¿Sí? No sé si me explico. Es decir, que es una iniciativa propia del turno popular. No, siempre ha sido... En este caso, a diferencia de otras ocasiones, no está vinculado. Es decir, no es que un grupo político haya presentado una moción que quiere presentar en turno popular un colectivo concreto de la ciudad. Esta es la primera vez que sucede que yo recuerde. Entonces, por eso establecía cuál tiene que ser la intervención. Como no tenemos muy claro esto, vamos a actuar como siempre hemos hecho. Va a intervenir el turno popular y posteriormente el grupo proponente. Pero tenemos que tener en cuenta que en este caso no es una moción vinculada y que estamos actuando pues de una manera que no hemos actuado habitualmente. Entonces, digo, para mantener el mismo criterio que hemos mantenido hasta ahora, sabiendo que la intervención no es la misma. Lo cierto, señor alcalde, con su permiso, el artículo 36 del reglamento orgánico no contempla este supuesto estrictamente, es decir, sí contempla la posibilidad de que el turno popular intervenga exponiendo su postura ante el Pleno en relación con cualquier asunto del orden del día, en ese aspecto es correcto, pero en relación con el orden no establece esta especificación cuando no es la propia iniciativa popular, el turno popular, quien tiene la iniciativa de la moción. Entonces, yo comparto con la señora Larrión que, teniendo en cuenta que la moción inicial la ha presentado el Partido Popular, yo creo que lo suyo sería que el Partido Popular expusiera la moción y, a continuación, el turno popular. Porque lo que sí dice, es cierto, el 36.5, es que después del turno popular intervendrán los grupos políticos. Bien, eso es lo que pedía yo, la aclaración en mi primer turno. Bueno, si al grupo proponente no le parece mal, lo que haremos es que el Grupo Popular presente la moción, el Grupo del Partido Popular presenta la moción y luego abrimos un turno para el turno popular y luego para el resto de grupos. ¿Les parece bien al grupo proponente? Venga, pues así hacemos. Señora Domaica. Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer la presencia del turno popular de Juan Carlos Apodaca, que es médico que trabaja precisamente en el servicio de ambulancias en Álava y bueno, él luego
contará su experiencia y bueno, nosotros queremos agradecer que hayan querido presentar este turno en el Pleno en relación con la moción que ha presentado el Grupo Popular. Bueno, la verdad es que viendo cómo ha discurrido la anterior moción de nuestro grupo también, es evidente que al PNV le molestan los debates, aquellos debates donde queda patente la falta o renuncia de la defensa de Vitoria-Gasteiz en relación con los servicios públicos que recibimos los vitorianos. Creo que aquí se demuestra, y esperemos que hoy cambien el discurso, pero intuyo que no, esa obediencia debida al Gobierno vasco y al PNV cuando ustedes gobiernan todas las instituciones. Desgraciadamente, lo que hoy traemos en esta moción no es un síndrome del PP, es una realidad incontestable que les persigue a los dirigentes del PNV, sobre todo a los que gobiernan tanto el Ayuntamiento como la Diputación Foral de Álava. Precisamente, esperemos que no tengamos que escuchar bromas sobre nuestras mociones, porque si bien quedan fuera de lugar cuando estamos hablando de traer dinero para inversiones culturales, ahora vamos a hablar de la salud, de algo muy grave y muy querido para los ciudadanos y más en estas circunstancias de pandemia que estamos viviendo. Y estamos hablando de la atención urgente, estamos hablando de cuestiones muchas veces de vida o muerte, de intervenir en unos minutos clave cuando se produce una situación de urgencia vital, porque de eso se trata. Las ambulancias medicalizadas lo que realizan son intervenciones de urgencia vital y también traslados hospitalarios urgentes. Y cuando hablamos de agravios comparativos, y el motivo hoy de nuestra moción es precisamente intentar dar la vuelta a una situación que lleva ya durando mucho tiempo, tenemos que ver qué ocurre con el servicio de urgencias, de atención de urgencias a través de ambulancias medicalizadas en nuestros territorios vecinos, en Vizcaya y en Guipúzcoa. Y vemos cómo Vizcaya cuenta con una dotación de ambulancias medicalizadas de 5, 4 más 1, luego explicaré por qué hago esta mención, y de otras 5 en Guipúzcoa y en Álava solo 1. Como diría mi compañero el señor Garnica, el marcador es Vizcaya-Guipúzcoa 5, Álava 1. Si esto no es un agravio comparativo, pues yo creo que quien no lo quiera ver tiene un problema con las matemáticas. Es evidente que en Álava tenemos una dotación de ambulancias medicalizadas que está por debajo de la realidad de los hechos, del sentido común y sobre todo también de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, que plantea unos ratios de una ambulancia medicalizada por cada 120.000 habitantes. Y yo decía que iba a explicar por qué en Álava solo había 1 y no 2, como intentarán justificar desde el Gobierno del PNV y del PSOE. En Álava, evidentemente, tenemos una ambulancia medicalizada en Vitoria-Gasteiz y otra, aparentemente, también para el territorio histórico de Álava, que está radicada en Llodio. ¿Pero por qué digo aparentemente y la excluyo de la dotación de Álava? Porque la ambulancia medicalizada de Llodio sirve, el 80-90% de sus intervenciones se producen en el territorio histórico de Vizcaya. No solo eso, sino que además tiene su dependencia operativa y jerárquica en el Centro de Coordinación de Vizcaya. Si por un casual en Álava es preciso utilizar esa ambulancia que está radicada en Llodio, tenemos que pedir autorización al Centro de Coordinación de Vizcaya. Y no solo eso, si cualquier ciudadano alavés quiere poder ser parte del personal de esas ambulancias medicalizadas en Llodio, tiene que apuntarse en la lista de personal de Vizcaya, porque el personal de Álava no tiene acceso a esa ambulancia medicalizada que está en Llodio, pero que a efectos prácticos depende de Vizcaya, y por eso Vizcaya cuenta con 5 ambulancias y Álava solo cuenta con 1. Es evidente la necesidad urgente que necesitamos en Vitoria para poder atender las diferentes circunstancias de emergencia vital que se producen día sí y día también. Es una cuestión que llevamos conociendo por boca de expertos en emergencias sanitarias, profesionales de la salud y de la propia ciudadanía. No hay momento en el que no conozcamos, a través de los medios de comunicación, como hoy recientemente también se hacía eco un medio, sobre las situaciones que se producen en Vitoria, precisamente por la falta de las ambulancias que precisamos como población en este momento. Circunstancias en las que no se pueden atender situaciones de urgencia vital y hay que prescindir de esa atención y utilizar recursos de peor grado o recursos menos dotados para poder atender esa urgencia, o incluso tener que estar llamando a las ambulancias de territorios vecinos, como ha sido recientemente con la ambulancia de Mondragón.
Como digo, estas circunstancias se vienen produciendo con demasiada frecuencia. Y nosotros lo que decimos es que, desgraciadamente, tenemos otra situación de agravio comparativo en Vitoria con las ambulancias medicalizadas. Llevamos años desde el Partido Popular pidiendo que se ponga solución a esta cuestión. Debates innumerables en las Juntas Generales de Álava, sobre todo por mi compañera, la señora Salazar, que gracias a ella hoy también estamos hablando de este tema en el Ayuntamiento de Vitoria, para poner con luz y taquígrafos la necesidad real de que Vitoria cuente por fin con una ambulancia más y que en el territorio histórico de Álava se cuenten con 3 ambulancias medicalizadas, que es además lo que dice la propia norma foral que se aprobó con los votos también de PNV-PSOE sobre la dotación de 3 ambulancias medicalizadas en el territorio histórico de Álava. Por eso hoy nosotros lo que estamos reclamando no es que se haga un refuerzo puramente coyuntural por la situación del COVID, refuerzo que en realidad ustedes saben es un refuerzo de ambulancias básicas concertadas con la red privada, que además no prestan atención asistencial y que no pueden ni, por ejemplo, tomar la atención a las personas que trasladan. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el Gobierno vasco, con carácter de urgencia, incremente ya la dotación en Álava y en Vitoria en particular, para poder dar respuesta a esta situación de necesidad vital, de urgencia, en el territorio histórico de Álava. Nosotros no queremos ni más ni menos que el resto de ciudadanos vascos, queremos el mismo trato y creemos que tenemos derecho a reclamar una dotación de ambulancias medicalizadas acorde a los ratios de la OMS y acordes también a las necesidades que perentoriamente se vienen poniendo de manifiesto con circunstancias en las que las emergencias vitales no pueden ser cubiertas con las ambulancias de Vitoria, dada la gran trascendencia que tiene la atención en Vitoria y en el resto del territorio con una única ambulancia, y porque al final estamos viendo que el trabajo que realizan los profesionales de emergencias sanitarias muchas veces queda en el olvido con ese trabajo silencioso y callado en el que ellos van viendo día sí día también las necesidades que tienen en el día a día para poder hacer su trabajo. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de poder escuchar a uno de esos trabajadores que dedican su tiempo, sus energías en pedir más dotación en Vitoria para poder realizar mejor su trabajo, y yo creo que qué mejor que escucharles a ellos para poder fundamentar la necesidad de que el Gobierno vasco por fin incremente esa dotación de ambulancias medicalizadas para Vitoria, y para ello pedimos el apoyo de toda la corporación. Sobre todo pedimos el apoyo, señor Urtaran, de usted, para que usted defienda a los vitorianos, para que usted alce la voz al Gobierno vasco y pida ya con carácter de urgencia ese incremento de la dotación de ambulancias medicalizadas y que además ese incremento se quede, que no sea un incremento puntual, sino que tenga carácter de permanencia, porque es evidente que no podemos estar pendientes de que la ambulancia de Mondragón o de la de Llodio puedan estar cubriendo necesidades en Vitoria, en el territorio histórico. La de Llodio es inoperativa porque funciona en Vizcaya y la de Mondragón a veces podrá venir y a veces no podrá venir. Creemos que los vitorianos necesitamos que por fin el Gobierno vasco se tome en serio la atención de las urgencias vitales en Vitoria, y por eso pedimos que se incremente con carácter de urgencia y con carácter permanente la dotación actual de ambulancias medicalizadas para que tengamos el mismo trato que el resto de vascos en Vizcaya y en Guipúzcoa, que cuentan cada uno con 5 frente a la 1 que solo tenemos en este momento en Vitoria-Gasteiz. Gracias. Gracias, señora Domaica. Turno entonces ahora del señor Apodaca, en representación del Turno Popular. Buenos días. Bueno, como no hemos comido, buenos días. Bueno, antes de nada me gustaría agradecer a este ayuntamiento la oportunidad que nos ha dado para hablar hoy aquí en este pleno. También me gustaría agradecer a la Asociación Gasteiz Txiki el habernos prestado su nombre para poder actuar en este turno popular. Y, por último, me gustaría agradecer también al PP por haber presentado esta moción que trata sobre la necesidad de aumentar el número de recursos medicalizados en Álava y en Vitoria. Yo me llamo Juan Carlos Apodaca, soy médico, soy especialista en medicina familiar y comunitaria, aunque llevo pues, aproximadamente unos 20 años trabajando en la emergencia extrahospitalaria. Me gustaría explicar un poquito cómo funciona la emergencia extrahospitalaria para que entendáis por qué estoy aquí. Una emergencia extrahospitalaria es una situación sanitaria que requiere una intervención inmediata y que se produce fuera de lo que es el entorno hospitalario.
puede ser vía pública, puede ser en domicilio. Bueno, estas situaciones son cubiertas por un departamento, que es el Departamento de Emergencias, que forma parte del Servicio Vasco de Salud y que fue creado hace aproximadamente unos 25 años y que a partir de entonces o desde entonces se ha ido extendiendo a lo largo de toda la geografía vasca, formando lo que nosotros llamamos una red de transporte sanitario, la red de transporte sanitario urgente. Esta red está formada básicamente por 3 tipos de recursos. Un recurso de soporte vital básico que está formado por 2 técnicos en emergencias sanitarias que se encargan de cubrir las urgencias básicas. Un recurso de soporte vital avanzado enfermerizado que está formado por un técnico en emergencias sanitarias y enfermería, un enfermero o una enfermera. Estos se encargan de cubrir situaciones un poquito más comprometidas. Y luego, por último, está el soporte vital avanzado medicalizado, que está formado por un técnico en emergencias sanitarias, un enfermero o enfermera y un médico o una médica. Este último recurso se utiliza sobre todo para cubrir urgencias vitales. Una urgencia vital es aquella situación emergente que puede suponer un riesgo inmediato para la vida de una persona. Entonces, estas situaciones tienen que ser atendidas por un recurso medicalizado. Atendiendo a esta situación, como ha dicho la representante del Partido Popular, en Guipúzcoa esta red de transporte sanitario cuenta con 5 recursos medicalizados, situados en Irún, en Donosti, en Elgoibar, en Tolosa y en Arrasate, en Mondragón. Por su parte, Vizcaya cuenta con 4 recursos que están localizados en Bilbao, en Urioste, en Artaza y en Guernica. Y luego cuenta con un 5.º recurso que, aunque si bien está situado en territorio alavés, en Llodio, está gestionado en su totalidad por el Servicio de Coordinación de Vizcaya. Está gestionado al 100% incluso a nivel de gestión de contratación de personal. De forma que ejerce prácticamente un 80% de su actividad en territorio vizcaíno. Por su parte, Álava, bueno, podíamos pensar que podía tener más o menos el mismo número o un número aproximado de recursos, pero no es así. Álava solo cuenta con un único recurso medicalizado que está localizado en Vitoria. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a repetir. Álava solo cuenta con un solo recurso medicalizado para todo el territorio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso a nivel operacional? Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que con relativa frecuencia surgen urgencias vitales, situaciones de urgencia vital que no pueden ser atendidas por un recurso medicalizado, porque simplemente ese recurso medicalizado se encuentra ocupado atendiendo otra urgencia vital. Y esa segunda urgencia vital tiene que ser atendida por un soporte inferior, por un recurso inferior, con lo cual la probabilidad de supervivencia de esa persona disminuye ostensiblemente. Esta situación es una situación que llevamos viviendo desde hace años, pero se ha visto agravada por la situación de la pandemia en el último año. ¿Por qué? Porque la única UBI móvil que hay en Vitoria, con relativa frecuencia también, tiene que realizar traslados interhospitalarios, es decir, traslados de un hospital a otro de pacientes COVID en situación crítica que tienen que ser trasladados en un recurso medicalizado. Dándose el caso de que hay turnos que pueden llegar a realizar hasta 3 y 4 traslados interhospitalarios en 12 horas. Se pueden imaginar ustedes que esa guardia, la UBI móvil prácticamente está inutilizada. Igual se preguntan también qué criterio se utiliza, cómo podemos saber el número de recursos medicalizados que son necesarios para cubrir una zona determinada. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud lo tiene muy claro.
utiliza básicamente dos parámetros para decidir el número de recursos medicalizados necesarios en una zona. Uno es el número de habitantes y el otro es la dispersión geográfica. Entonces, atendiendo a estos dos parámetros, la Organización Mundial de la Salud recomienda un recurso de soporte vital avanzado medicalizado por cada 120.000 habitantes. Si ustedes hacen cuentas, pues pueden sacar sus conclusiones de cómo se encuentra la emergencia en Álava y en Vitoria. Por ese motivo estamos hoy aquí. Yo no solamente estoy aquí como representante del colectivo de trabajadores de emergencias, estoy también aquí como ciudadano vitoriano. Y estoy aquí para denunciar la situación precaria y límite en la que se encuentra la emergencia en el territorio alavés y en Vitoria en particular. Estamos aquí para pedir al Ayuntamiento que por favor nos apoye en la solicitud y en la petición de dotar a Vitoria con una segunda UBI móvil, con un segundo recurso de soporte vital avanzado medicalizado. Todos los grupos políticos están de acuerdo con esto, a excepción de PNV y PSOE. Yo sé que ustedes no han dicho que no, pero tampoco han dicho que sí. Se limitan a solicitar un estudio para valorar la viabilidad de aumentar el número de recursos. Y con este estudio llevan ustedes 5 años. 5 años en lo que yo llamo la parálisis del análisis. Llevan 5 años estudiando si hace falta o no hace falta. Pero mientras tanto, a lo largo de esos 5 años, ha habido personas que han fallecido porque no han podido ser atendidas con los recursos necesarios y porque no había recursos. No hace falta irse muy lejos para contar situaciones en este sentido. El 11 de febrero de 2021, que está aquí a la vuelta de la esquina, fue un día muy duro para los compañeros que estuvieron trabajando en la UBI móvil, porque al trágico suceso del fallecimiento de Daniel, del chico de 11 años, al que le cayó una losa encima, tuvimos que sumar aquel día la aparición de 2 paradas cardiorrespiratorias el mismo día, en el mismo momento. La primera parada cardiorrespiratoria tuvo que ser atendida o fue atendida por el recurso medicalizado de Vitoria, pero la segunda no tuvo que ser atendida por un recurso inferior. Para más el soporte vital enfermerizado se encontraba realizando un traslado interhospitalario a Donosti. Entonces tuvo que ser atendido por un soporte vital básico. Al mismo tiempo se activó la UBI móvil de Arrasate, pero bueno, pueden imaginarse ustedes cuánto se tarda en llegar de Arrasate a Vitoria. Tardaron aproximadamente media hora en atender esa parada cardiorrespiratoria. Y se pueden imaginar también cuál fue el resultado. Esa persona falleció. Por eso estamos hoy aquí. Yo estoy aquí en representación del colectivo de trabajadores de este servicio para denunciar cuál es la situación en la que se encuentra la emergencia en Vitoria. Y también estoy aquí como ciudadano, como ciudadano que ha tenido que sufrir personalmente el que no hubiera un recurso medicalizado cuando mi padre sufrió una parada cardiorrespiratoria en mi presencia. Por eso estoy muy sensibilizado yo con este tema y por eso estoy hoy aquí hablándoles a todos ustedes. No es una cuestión de dinero, como nos han dicho por activa y por pasiva en las distintas reuniones que hemos mantenido en otros ámbitos políticos. Entonces, lo que nosotros pedimos es que no lo transformen en un tema político. Vitoria y Álava se merecen
un sistema de emergencias extrahospitalario acorde a sus necesidades y a sus derechos. Muchas gracias por atenderme, por escucharme. Gracias a usted, señor Apodaca. Turno de los grupos, en este caso enmendantes, empezando por EH Bildu. López de Aberasturi, Andrea. Mila esker, alkate jauna, eta lehenengo eta behin ongi etorria eta eskerrak ematea Apodaca jaunari. Oso adierazgarria izan da bere interbentzioa. La verdad, señora Apodaca, que ha sido muy clarificador su testimonio. Ha dado datos, ha puesto ejemplos, ha hablado de situaciones concretas y nos ha hecho, por lo menos a nosotros, si lo estábamos comentando en el grupo, nos ha hecho plantearnos, y creo que eso es importante a la hora de tomar las decisiones, qué pasaría si nosotras o nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras personas más cercanas se vieran afectados por una situación así, ¿no? Que alguien de nuestro entorno o nosotras mismas tuviéramos, pues bueno, cualquier tipo de percance de riesgo vital, digamos, y la ambulancia no llegase. Al final nos tenemos que poner también en esa situación y trasladarlo ahora al compromiso que tenemos, desde luego, desde el Ayuntamiento de Gasteiz con la ciudadanía y de dar el mejor servicio a la ciudadanía. Y eso es lo que queremos, lo que para nosotros no querríamos, no podemos permitirlo para el resto de la ciudadanía. Ese es el compromiso que tenemos que tener también como responsables políticos. Por eso ya le adelanto que desde Euskal Herria Bildu vamos a apoyar la moción del Partido Popular, por supuesto, y además hemos hecho una enmienda que entendemos necesaria para garantizar, de alguna manera, el objetivo de esta moción, ¿no? Azkenean erraza da ados egotea mozio honekin, ez? Guri behintzat, komentatzen genuen orain, Apodaca jaunak hitz egiten zuen bitartean, erraza egiten zaigu. Modu horretan pentsatzea, egoera hori nolabait barneratzea eta pentsatzea zer gertatuko litzateke olako egoera batean. Eta noski baita ere zerbitzu publikoei buruz hitz egiten ari garelako, zerbitzu publikoak gehi osasuna dana batera. Al final hablar de lo que decía el señor Apodaca, ¿no? Que la prontitud, la inmediatez en esa atención en caso de, en un episodio grave como los que planteaba, pues ante un infarto, ante un accidente, ante una situación así, pues esa inmediatez en la atención puede suponer o salvar la vida o no, o incluso evitar daños severos, por supuesto. No sé por dónde irá la intervención del Gobierno, puedo imaginar un poco. Desde luego, a nosotros, a Euskal Herria Bildu, no creo que no nos dirán que tenemos síndrome de unidad alavesa, porque si alguien estará siempre a favor de una colaboración entre territorios hermanos, seremos desde luego nosotras, pero no solo además con Vizcaya y Guipúzcoa, sino con nuestros otros territorios hermanos como Nafarroa y Iparralde. Pero eso no quiere decir, bajo ningún concepto, que demos por bueno que Araba no esté necesitada de más servicios, ¿no? Sin comparaciones. Simplemente que desde Euskal Herria Bildu queremos que Araba tenga como mínimo los servicios sanitarios que le corresponden, en base a unos datos que se puedan poner encima de la mesa, tal y como ha hecho el señor Apodaca. Desgraciadamente, además, sabemos, y lo decía también el Turno Popular en su intervención, que se han dado casos en los que la ambulancia medicalizada ha llegado demasiado tarde y tenemos que ponernos en esa situación. Por nosotros, por la sociedad gasteiztarra, por la sociedad alavesa y, desde luego, por nuestra responsabilidad como institución, porque es absolutamente inaceptable, ¿no?
entenderíamos que ante una tragedia desmesurada pueda producirse ese colapso de todas las ambulancias del territorio en algún momento determinado. Pero no puede ser que sea algo habitual, como desgraciadamente nos expresaba desde el turno popular que puede estar ocurriendo, ¿no? No puede ser que ocurra con frecuencia. Por eso estamos, como decíamos, de acuerdo con la moción, con los puntos presentados por el Partido Popular, y lo que sí hemos querido es realizar esta enmienda de adición para que instemos a la Diputación Foral de Álava a cumplir de manera inmediata el punto 2 de la disposición octava de la norma foral 8/2016 sobre el organismo autónomo de bomberos de Álava, en la que se exige que el territorio histórico de Álava disponga de 3 ambulancias medicalizadas. Decía el señor Apodaca que los partidos del Gobierno, en este caso el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, no están de acuerdo con esto, con poner más unidades medicalizadas en Álava. Parece que no siempre han estado en desacuerdo, porque desde luego este punto se aprobó en su día en 2016. Lo que pasa es que no se ha cumplido. Por eso queremos instar a la Diputación Foral de Álava a cumplir ese acuerdo que, como decía, entre otros, fueron el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista quienes lo apoyaron, y entendemos que no tendrán, por tanto, ningún problema en apoyar este punto que en su día en Juntas Generales apoyaron, porque creemos, y termino ya, que no necesitamos más estudios, lo que necesitamos es cumplir los acuerdos cuando se firman y, sobre todo, garantizar un servicio adecuado para toda la ciudadanía de Gasteiz y, por extensión, de todo Araba. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, López de Aberasturi Andrea. También son grupos enmendantes, el socialista y el nacionalista. Beraz, orain, alderdi sozialistari dagokio. Armentia jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Muchas gracias, doctora Apodaca. Nos conocemos hace muchos años, ¿verdad? Y le agradezco pues, que, como en otras reuniones en las que hemos estado, pues haya lo que yo también he compartido con vosotros, con ustedes, la cuestión de la dotación sanitaria, de los recursos sanitarios en Álava. En fin, unas cuantas cosas, pero sí que yo quiero decirle a la señora Domaica que después de esta prolija explicación sobre recurso sanitario, tengo que decirle que en ningún sitio figura que haya 120, para una ambulancia para cada 120.000 personas, cada 100 habitantes. Eso no está en ningún sitio, ni está en ningún sitio recogido, ni en la memoria de la OMS, ni en ningún otro sitio. Ya me gustaría que me facilitara a mí la bibliografía de dónde viene eso y de qué tipo de ambulancia y qué soporte. Bueno, pero de todas formas, si me permiten hacer 2 minutos de pedagogía sanitaria, quiero poner en valor a Osakidetza y a Emergencias, con sus recursos tanto propios como aquellos concertados de una red asistencial, tanto para sus ambulancias como las de transporte urgente concertado, como para sus profesionales de medicina y enfermería, como a las que pertenece el doctor Apodaca. Es el concepto de integración asistencial. Los recursos no son exclusivos para una zona. Emergencias trabaja con recursos de diferente cualificación y potencial, ambulancias de soporte vital avanzado con enfermería y con médico, ambulancias de soporte vital básico y ambulancias no asistenciales con personal facultativo y de enfermería para la atención domiciliaria. Con todos estos recursos se constituye una red asistencial gestionada por los médicos coordinadores que, además, junto a la plataforma de enfermería, prestan atención y asistencia médica y consejo sanitario. Se suele afirmar que, de forma inexacta, que estar en red significa dejar una zona desprotegida para cubrir otra o poner parches continuamente. Realmente pensamos que esto es una visión distorsionada de la asistencia sanitaria de emergencias. Diría que con una visión muy antigua, una visión simplista de la red asistencial. Esta red, estar en red, significa no tener los diferentes tipos de recursos concertados, sino repartidos por el territorio, en un intento de proporcionar la ayuda sanitaria inicial a cualquier ciudadano de nuestra comunidad, allí
donde se encuentre en el menor tiempo posible con la garantía de verse apoyado por los recursos asistenciales más próximos, en el caso de ser necesarios. Cubrir en un momento la necesidad de un recurso con otros que le proporcionen una mayor capacidad asistencial, por ejemplo, un servicio vital avanzado con una ambulancia de un servicio vital básico, más médico y enfermera de la zona, que eso también se hace. Además de la red de transporte sanitario de urgencias, el SVA, vamos a llamarlo así, SVA y SVB, y el helicóptero, se dispone de la red personal de personal sanitario, médicos y enfermeras de atención domiciliaria, tanto a nivel rural como urbano. Y la respuesta a cualquier urgencia y emergencia se realiza teniendo en cuenta a todos ellos y su capacidad asistencial, tanto individual como actuaciones en equipo, de una forma puntual y de forma inmediata. No se trata de elementos aislados cuya movilización se da de forma automática y sin relación con los demás dispositivos, sino que, dado que el enfermar y los eventos asociados son una situación muy dinámica, a veces progresiva, en la que la percepción de la necesidad asistencial es muchas veces subjetiva, la gestión coordinada de todos estos recursos de Osakidetza que dispone Osakidetza en Araba es la respuesta preparada para su abordaje. Existen además acuerdos también para zonas limítrofes, zonas como La Rioja Alavesa y Valdegovía, etcétera, que se utilizan. Señores concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, no han demostrado que sea necesario ningún recurso añadido. Tienen una opinión poco sustentada y muy sobrevenida. Miren, no podemos entrar en un debate técnico que no nos compete y para el que no estamos preparados. Pero tampoco podemos hacer caso de peticiones escasamente justificadas, tanto en gestión asistencial como en necesidades reales y no documentadas que obedecen a intereses de otro tipo. Y, por lo tanto, mucho menos apoyar un incremento inmediato de recursos como los servicios vitales avanzados medicalizados que se nos solicita. Por eso no vamos a apoyar esa moción, por supuesto. Y, por otra parte, quiero hacer una pequeña anotación, que la iba a dejar así, pero la voy a nombrar porque es respecto a la enmienda de adición del Grupo Municipal de Bildu a la moción del Partido Popular. El citado punto 2 de la disposición octava del BOTA 81 de 18 de julio de 2016, en la página 6, dice textualmente que el organismo autónomo Bomberos Forales de Álava se subrogará en el convenio con el Gobierno vasco y Osakidetza, encaminado a la utilización de las unidades, las UCEIs, por los servicios de emergencia sanitarios y promoverá que el territorio histórico de Álava disponga de 3 ambulancias medicalizadas. En ningún caso exige, ya que es una subrogación y no pueden hacerlo. Otro ejemplo más de ese retorcimiento que tienen ustedes del lenguaje. No exige, sino que dice que promoverá. Lo único que dice es que en los parques provinciales de bomberos puede haber una dotación de ambulancia de unidades, además encaminadas a la utilización de unidades UCEIs por los servicios de emergencia sanitarios. Ni en absoluto dice que vaya a ser obligatorio. Es decir, va a promover las ambulancias medicalizadas. Eso lo dice claramente, se lo he oído textualmente, BOTA del número 81 de 18 de julio. Bueno, por ello, nosotros hemos propuesto esta enmienda a la totalidad que estimamos recoge certeramente y de forma general en un único punto nuestro parecer sobre la cuestión planteada. Además, yo quiero recordarles que esto se ha aprobado en juntas y se ha aprobado en Parlamento, la misma moción. La aprobamos en juntas y en el Parlamento porque nos parece lo más correcto. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vasco a evaluar si la incidencia de la pandemia, por un lado, y la demanda habitual de la red de transporte sanitario de urgencia de Araba, por otro, requieren alguna modificación tanto en las dotaciones actuales como en los protocolos de coordinación entre estos recursos y el conjunto de la red asistencial sanitaria de Euskadi. Esta moción es completa y reconoce que hay que estudiar primero la dotación, primero la coordinación. Bueno, como es en todos estos estudios, primero saber cuál es la casuística, luego saber cuál es la distribución y luego convenir cuál es la reforma de los protocolos y adjuntar esa reforma cuando se necesite. Bueno, sin más, muchas gracias para la primera intervención.
Eskerrik asko, Armentia jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, López Andrea, beste atrilera, mesedez. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, como he saludado al resto antes, en esta ocasión saludarle a Juan Carlos Apodaca y agradecerle su visita y su exposición. Por mi parte, bueno, me parece que el debate de esta moción pues, no va a pasar a la historia por su innovación en cuanto a los argumentos de los grupos. Como ya se ha dicho, está hablado y requete debatido, pero, por supuesto, también nosotros explicaremos nuestra visión, en este caso, desde este foro municipal. Como ya se ha dicho, hablamos hoy de esta red de transporte sanitario de urgencia y de las dotaciones de recursos de la red en Araba y en Gasteiz, que, bueno, según el Partido Popular, en ese habitual o por lo menos reiterativo interés de confrontar, pues hablan de una Gasteiz agraviada y desatendida, siempre enfrentándonos a Vizcaya y a Guipúzcoa, ¿no? Creo que lo ha explicado bastante bien mi compañero, el señor Gurtubay, en la intervención de la moción anterior, así que no voy a ahondar en ello. Y, bueno, utilizan, en este caso, entrando ya en el tema que nos atañe, argumentos cuando menos cuestionables y que en este caso pues, no compartimos, por lo menos no plenamente, y paso a comentar algunas cuestiones. Para mí, en primer lugar, se parte de un supuesto equivocado, ¿no? Comparar las dotaciones y la estrategia de gestión desde el concepto de territorio histórico y fijándonos solo en un tipo muy concreto de soporte. Creo que saben que eso no es así, aunque sinceramente creo que también les da un poco igual. Mi compañero, el señor Armentia, además de conocedor, ha dado bastantes claves, algunas posiblemente las reitere. Me explico, para hacer esa valoración que se ajuste a la realidad y no tan distorsionada tal vez, es imprescindible, yo creo, tener en cuenta tres aspectos fundamentales de la organización de este sistema. Como se ha dicho ya, es un sistema integral, no se trata solo de una dotación o de un tipo de dotaciones, sino de múltiples y además con distinta cualificación y potencial. Además, también se ha dicho, se añaden esas otras ambulancias no asistenciales, personal facultativo y de enfermería para la atención domiciliaria. En fin, a nuestro juicio, pues no tiene sentido valorar si la asistencia es o no adecuada, fijándonos solamente en un tipo concreto de estos soportes, sino en todo caso en ese conjunto del sistema. También comentado por mi compañero señor Armentia, es un sistema de trabajo en red. La red asistencial vasca funciona de manera coordinada para dar una respuesta a la urgencia de emergencias, teniendo en cuenta todos los recursos disponibles, no si unos están aquí o los otros están allá, ¿no? Y entendemos además que actúan a veces de manera individual o que también lo pueden hacer en equipo por toda la comunidad autónoma. Y además esa distribución de esos recursos no responde a esas delimitaciones de los territorios históricos, ¿no? Tampoco ese conjunto de recursos son exclusivos de una zona. Por tanto, como he dicho, pues es necesario esa visión global del sistema y su estrategia da servicio de la misma manera, a nuestro entender, a los tres territorios y, por tanto, es necesario ver más allá de ese soporte concreto y del ámbito del territorio histórico o, en concreto, de nuestra ciudad. También es cierto que bueno, se utilizan, cuando menos, datos de dudoso rigor. Lo ha expresado también el compañero Armentia, ese famoso ratio de la OMS, hablan de ese ratio, yo también lo he buscado, lo han buscado técnicas del Servicio de Salud Pública y por lo que he visto también en los varios debates, también otros portavoces parlamentarios y en juntas generales, y no hay ni rastro de esos datos de ratio por habitante. En todo caso, y como ya se indicó en el Parlamento, es bastante extraño que si existen sean esos, dado que países referentes como Reino Unido o países nórdicos utilizan sistemas en los que rara vez acuden con médico, por no hablar de los múltiples factores que pueden influir en un ratio así, como para que únicamente se fije por el número poblacional. Como os les digo, pues es raro que no aparezca ese informe y en caso de existir, que sea efectivamente ese dato. En todo caso, nuestro grupo considera que lo importante no es la cantidad de recursos o si tiene más que Álava
que Vizcaya o menos, sino lo importante es la calidad de la asistencia. Consideramos que en Vitoria-Gasteiz tenemos una asistencia integral y de calidad y que garantiza atención a la ciudadanía. Y eso también hay que reconocerlo, es gracias a la gestión de Osakidetza y de Emergentziak. Ahora bien, siempre hay que estar en constante evaluación y vigilantes ante las nuevas situaciones para adaptar aquello que sea necesario y continuar prestando esa asistencia de calidad. El incremento dotacional de ambulancias en esta pandemia consideramos que es una buena muestra de esa constante evaluación y adaptación a las circunstancias. No obstante, y ante la propuesta del grupo proponente y de las cuestiones o dudas expuestas hoy aquí, desde AJPNV también nos parece razonable solicitar esa evaluación, ese análisis de la situación y si desde este se deduce la necesidad de modificar, pues que se implementen estas modificaciones. En este sentido, ya ha explicado mi compañero señor Armentia cuál es la enmienda que les proponemos y que creemos que no siendo el ayuntamiento el competente ni el experto en la materia, en este caso es lo que nos corresponde. Respecto a la enmienda de adición de Bildu, pues un poco en la misma línea, ¿no? Nos ha bailado el verbo y parece que no pasa nada. En esa alusión a la norma foral se hablaba de proponer y de promover y todos sabemos que el objetivo de ese párrafo, de ese artículo, era adecuar los parques para que, en caso de considerarlo necesario Osakidetza, pues se pudiera hacer uso de esas instalaciones y estuvieran preparadas para albergar la ambulancia. Por tanto, y según me han informado, la Diputación pues ya ha realizado cambios en varios de estos parques y en cuanto esa medida se ha cumplido, pues también entendemos que la norma. Y, bueno, por último, yo creo que nadie pone en duda que se puedan dar casos en los que no se ha llegado a tiempo, como en alguno de los ejemplos que ya se han comentado. Creo que todos y todas lamentamos cualquier desgracia que suceda, pero también es verdad que la medida que proponen tampoco garantiza que se hubiera evitado, ¿no? Depende de las circunstancias que confluyan. Y, como decía, para actuar es necesario dimensionar, contrastar esa posible deficiencia cuantitativa y cualitativamente, y cualquier solución debe responder a principios también de proporcionalidad, de eficacia, de eficiencia, y más aún cuando se trata de recursos públicos. Por tanto, pues bueno, seguiremos desde este grupo, como en otras ocasiones, solicitando a Osakidetza y al Gobierno vasco que continúen gestionando los recursos públicos con eficiencia y con eficacia y garantizando una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía vasca y a la gasteiztarra en particular. Eskerrik asko, López Andrea. Turno ahora del grupo Elkarrekin. Begaurre Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. En primer lugar, agradecer la comparecencia del señor Apodaca en representación del colectivo de trabajadores. El tema que debatimos en esta ocasión, desde nuestro punto de vista, es de rabiosa actualidad. La grave limitación de UBIs que se vive en Vitoria-Gasteiz, agravada con la pandemia de la COVID-19. Y aunque parezca mentira y la mayoría de la ciudadanía piense lo contrario, comenzaremos nuestra intervención recordando que gran parte de quienes realizan un servicio tan importante como el de acudir a las emergencias médicas son trabajadores y trabajadoras de empresas privadas. La Asociación Profesional de Técnicos de Emergencias Sanitarias denunció antes del inicio de la pandemia que el Gobierno vasco, a través del Departamento de Salud, licita a empresas privadas parte de las ambulancias del Servicio Vital Avanzado con médico, todas las ambulancias del Servicio Vital Avanzado con enfermero o enfermera y todas las ambulancias del Servicio Vital Básico. Y también defendieron que todas las ambulancias deben ser públicas y no deben estar gestionadas por empresas privadas, que buscan un beneficio empresarial por encima de la calidad del servicio. Por otra parte, denunciaron también que las personas afectadas por coronavirus eran trasladadas al principio por las ambulancias específicas de infecciosos. Hay 3 en Euskadi, una por cada territorio. Ante el colapso del servicio debido al incremento de casos, Osakidetza decidió destinar también al operativo de coronavirus las ambulancias de emergencias. Los trabajadores temían que el traslado de emergencias pudieran quedar desatendido, ya que después de llevar al hospital a un enfermo contagiado de la COVID-19,
El vehículo debía ser desinfectado y en algunas ocasiones tenía que desplazarse para ello. Por tanto, se han utilizado los habituales servicios vitales básicos para realizar estos traslados y en muchas ocasiones se solapan las urgencias unas con otras y no da tiempo de desinfectar el vehículo correctamente para un nuevo traslado. Esta situación, desde nuestro punto de vista, ha puesto de manifiesto la precarización generalizada, la pérdida de calidad del sector público a favor del negocio privado. Y esto también, además, hay que añadir, tal y como ha expuesto el portavoz del Turno Popular, que en Álava cuenta solo con un recurso medicalizado. Como sabemos, la OMS, nosotros también mencionamos este ratio de la OMS, recomienda una unidad de servicio vital avanzado por cada 120.000 habitantes. Y la de Vitoria cubre la capital con sus más de 240.000 vecinos y además es la mayor del territorio. No es suficiente. Osakidetza debe dimensionar correctamente la cobertura sanitaria de emergencias en Vitoria y es muy urgente la necesidad de contar con más ambulancias medicalizadas. Lo que plantean no es nuevo, pues se requiere desde hace 12 años, cuando se prescindió de la tercera UBI móvil, que se dedicaba principalmente a realizar traslados entre hospitales. Ahora volvemos a reclamar una tercera UBI móvil, algo que ya se había establecido. Desde el Elkarrekin defendemos que se garantice la asistencia sanitaria de una manera pública y de calidad y abandonar este modelo que precariza el servicio y pone a la población vasca en riesgo sanitario. Y después de hacer esta defensa del servicio público y dicho todo esto, desde nuestro Grupo Municipal votaremos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, ya que responde a una necesidad urgente el que se incremente la dotación actual de ambulancias mecanizadas. Y también votaremos a favor de la enmienda de adición. Mila esker. Mila esker zuri, Zugaurre Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda, bigarren turno honetan, Domaika Andreak du hitza. ¿Dónde están los concejales del PNV y del PSOE? ¿Dónde están los concejales del PNV y del PSOE que tienen que defender Vitoria? Porque yo hoy aquí no he visto concejales, he visto al Gobierno vasco, señor Urtaran. ¿Dónde están ustedes? ¿Para qué vale este Gobierno municipal si no es para defender los intereses de Vitoria? O sea, la intervención del doctor Apodaca ha sido demoledora. Yo no sé ni cómo han podido salir a hacer sus intervenciones. Porque, o sea, yo me remito a lo que dice el doctor, que está a pie de calle, todos los días viendo esta situación, días, meses y años. Años, como años llevamos esta iniciativa a las Juntas Generales de Álava. Llevamos años, desde el año 2016, haciéndonos eco de esta demanda generalizada del sector de emergencias en Álava. ¿Cómo pueden salir a decir lo que han dicho hoy? O sea, yo de verdad... Les han pedido, el señor Apodaca, el doctor Apodaca, en representación de sus compañeros, nos han pedido ayuda al ayuntamiento para que llevemos y alcemos la voz al Gobierno vasco para incrementar la dotación de ambulancias medicalizadas. Nos han pedido ayuda. Los concejales tenemos que estar a pie de calle para responder a las necesidades de la ciudadanía y darles respuesta y echarles un capote como el que nos pide hoy el doctor Apodaca. Pero ya veo que el Gobierno aquí vasco, representado por el señor Armentia y la señora López, dicen que no, que hay que seguir estudiando. Mire, me voy a apropiar esa expresión que nos va a venir muy bien, la parálisis del análisis. Qué bien refleja la situación de este ayuntamiento cuando lo gobierna el PNV. No queremos más estudios. Llevan 5 años estudiando la necesidad de incrementar las ambulancias. Mira, os voy a poner un ejemplo que seguro el señor Armentia conoce. En Irún hubo un desgraciado suceso y no hicieron falta estudios. En 10 días se puso una ambulancia medicalizada. Seguro que el señor Armentia sabe por qué. No hicieron ningún estudio y se puso la ambulancia. Tomen nota. Miren, me dicen ustedes que no hay justificación ni documentación. Yo me fío de los datos que da el doctor Apodaca y de sus ratios, que lo ha explicado muy bien, con lo cual a ello me remito.
Les voy a dar un dato que acredita la necesidad de incrementar una ambulancia médica más en Vitoria. Nota, informe del responsable de emergencias de Álava de fecha 15 de febrero de este año. Desde el día de hoy y por un plazo aproximado de unas 10 semanas, la OSI Araba procederá a renovar el angiógrafo ubicado en la sede de Santiago. La propia OSI ha planteado la derivación de pacientes a otros hospitales y por eso piden apoyo al servicio de emergencias. Y dicen, si se dispone de tiempo, procederemos a la movilización de la ambulancia de Arrasate para trasladar a esas personas a Donostia. O utilizaremos la de Llodio si el traslado es a Cruces o a Basurto. En caso de no disponer de esos 30 minutos de preparación, será la UBI medicalizada de Vitoria-Gasteiz la que asumirá el traslado viniendo a cubrir Vitoria la ambulancia de Arrasate. Es decir, que si hay que hacer un traslado porque una persona necesita esta prueba que ahora mismo no se presta en Santiago, se tendrá que utilizar la ambulancia medicalizada para ir a Bilbao o a Basurto y tendrá que venir la de Arrasate para cubrir Vitoria. ¿A usted le parece que eso es una buena dotación de ambulancias medicalizadas en Vitoria cuando se produce un problema con un aparato que no puede prestar su servicio en Santiago? ¿Que tenga que venir Mondragón a cubrir esa situación porque nos quedamos desprotegidos y sin ambulancias? ¿A ustedes les parece que eso es trabajo en red? ¿Por qué esa red es tan desproporcionada? Tenemos 11 ambulancias medicalizadas en el País Vasco, 5 en Vizcaya, 5 en Guipúzcoa y 1 en Álava. ¿A usted le parece que eso es un trabajo en red? ¿O me dice usted que a Vitoria va a venir la ambulancia de Tolosa, del Goibar, de Artaza o de Urioste si nos hace falta aquí una ambulancia medicalizada? Y en el caso de que viniera, ¿le parece a usted que eso es una atención de urgencia, que podría cubrir la necesidad de urgencia en el traslado de Tolosa a Vitoria? ¿Por qué no ponen alguna de esas en Vitoria? ¿Pero qué tomadura de pelo del trabajo en red? El trabajo en red es que si hay 11, hay 3, 3 y 2, por ejemplo. No 5, 5 y 1. Ese es el marcaje final. Álava siempre pierde con el PNV en el Gobierno. Vitoria pierde. Los vitorianos perdemos. ¿Qué complejo hay en alzar la voz y pedirle al Gobierno vasco que dote a Vitoria de lo que necesita? Ya está bien. Esto no son complejos ni síndromes de unidad alavesa, son realidades objetivas, señor Gurtubay. Pero ¿cómo pueden venir aquí a decir que no hace falta? De verdad, yo, en fin, creo que ha sido tan clarificador la intervención del doctor que es que yo creo que poco más se puede decir. Sí, señora Domaica, debe ir terminando además. No estudien, ejerzan más de concejales y pidan al Gobierno vasco que acabe con otro agravio comparativo más en materia sanitaria. Estamos hablando de salud y es muy importante escuchar y salir de las burbujas de los despachos. Salgan a la calle, escuchen hoy en el Pleno a este ciudadano y médico que les pide ayuda para que el Gobierno vasco incremente la dotación de ambulancias medicalizadas en Vitoria. Gracias. Eskerrik asko, Domaica Andrea. Orain IH Bilduren txanda. López de Aberastuzi. Bai. Sí, señora Podaca va a intervenir en segundo turno. Como del PNV y bueno, hay cosas en las que estoy de acuerdo, ¿eh? Hay otras en las que no tanto. Estoy de acuerdo con mi compañero, con el doctor Armentia, en que este es un sistema de red que está integrado. Es un sistema de red integrado. El único problema que hay es que cuando no hay red, no hay integración. Miren, yo trabajo 2 o 3 veces al mes en el centro coordinador de Donosti y sé perfectamente lo que es trabajar con recursos y trabajar sin recursos. Esto es como si tuvieras un tablero de juego y tú tienes desplegadas 5 fichas. En el caso de Donosti, nosotros disponemos de 5 fichas medicalizadas que podemos utilizar como si fuera una red de transporte integrado. De forma que si surge una parada cardiorrespiratoria en Irún y la UBI móvil de Irún está ocupada, nosotros podemos jugar con otras fichas. Podemos mandar la UBI móvil de Donosti, que en 10 minutos está en Irún. Con lo cual, ahí sí que podemos hablar de un sistema integrado, de red integrado. ¿Qué pasa en Vitoria? En Vitoria ocurre
que cuando la UBI móvil de Vitoria está ocupada, se acabó el juego. Ya no hay ninguna otra ficha. Sí que se puede mandar otro recurso inferior, pero evidentemente las probabilidades de supervivencia disminuyen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cubrir las necesidades con los recursos mínimos adecuados. No estamos pidiendo 20 UBIs móviles para Vitoria. Estamos pidiendo que se redimensione el sistema de emergencias aquí en Vitoria, para que podamos trabajar como si fuera un sistema de red. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y también tengo que decir que somos dueños de nuestras palabras y esclavos de nuestras acciones. Entonces, yo lo único que pido es que ustedes doten a Vitoria de los recursos necesarios. Punto. Vale, muchas gracias. Gracias, señora Apodaca. Recuerdo que estamos en el Pleno Municipal. Señora López de Aberasturi, tiene usted la palabra. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, eta eskerrik asko berriro ere, Apodaca jauna, efectivamente estamos en el Pleno Municipal. Tenemos que preocuparnos por los vecinos y vecinas de Gasteiz y también, desde luego, tenemos algún tipo de responsabilidad por los vecinos y vecinas de Araba, por supuesto. Yo no voy a entrar en datos, creo que eso le corresponde al turno popular, si datos de la OMS o datos de otro sitio. ¿Saben el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista cuál es el dato? Que hay personas que se mueren por no ser atendidas a tiempo. ¿Les vale el dato? Porque eso es lo que nos han planteado. No le vale, señora Armentia. Ese es el dato. No es cierto. La verdad es que cuando viene un turno popular nos plantean de una forma tan gráfica, tan cruda, tan triste, situaciones como las que se dan, y resulta que el señor Armentia nos va a decir que no es cierto, bueno, pues tampoco contra eso no podemos hacer nada. La verdad es que reconozco, y lo estábamos comentando los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu, que a veces es difícil, de verdad, por parte de los grupos del Gobierno, mostrar tan poca empatía y tan poca sensibilidad. La verdad es que revuelve un poco el estómago. Cuando se están planteando situaciones así, situaciones en las que hay personas que mueren por no ser atendidas a tiempo, o personas que tienen daños irreversibles por no ser atendidas a tiempo, mostrar tan poca sensibilidad y tan poca empatía, la verdad es que les confieso que revuelve el estómago. Decía la señora López que ponía argumentos, pero que nos da a los demás un poco igual. No es que nos dé igual, es que pensamos diferente, señora López. Nosotros la atendemos con mucho respeto cuando da sus explicaciones, pero no compartimos pues gran parte de su discurso. Lo del señor Armentia, pues bueno, pues ya le digo que si la señora López ha mostrado poca empatía y poca sensibilidad, lo suyo ya ha sido una cosa exagerada. Desde luego, yo también me uno a ese reconocimiento a los profesionales de Osakidetza, sobre todo a ese 99,9% de los profesionales de Osakidetza que bajo ningún concepto se les pasaría por la cabeza, por ejemplo, vacunarse cuando no les toca. Por ejemplo, a esos. Mi homenaje más sentido, por supuesto. Quisiera saber, señora Armentia, ¿qué ha propuesto usted esta mañana para que no se den situaciones como las que nos han trasladado desde el turno popular, el doctor Apodaca? Dicen que retorcemos. Es que retorzamos.
es que ustedes hacen una norma, la votan en juntas generales para incumplirla. Pues así nos va, así nos va. Ustedes aprueban directamente una norma foral que deciden no cumplirlo. Bueno, pues eso a usted le parecerá muy normal, al Partido Socialista le parecerá muy normal, al Partido Nacionalista Vasco también, pero a nosotras, desde luego, nada. La verdad es que nos vamos de aquí con la sensación de que no tenemos ni idea qué aportación… Bueno, no es que no tengamos ni idea, es que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista no han hecho ninguna aportación para que la sociedad gasteiztarra y alavesa tenga una atención adecuada ante una necesidad de un servicio de atención vital, como decía el señor Apodaca. Ni una sola aportación, ni una sola idea, solo análisis. Que también yo me voy a permitir el lujo de robarle la idea al doctor Apodaca de la parálisis del análisis. Han mostrado cero empatía, cero sensibilidad y cero soluciones. Vamos, lo habitual en este Gobierno. La parálisis del análisis. Sigan ustedes, PNV y Partido Socialista, con su análisis, mientras hay personas que se mueren por no ser atendidas. Sigo recordando que estamos en el Pleno Municipal. Señor Armentia, cuando usted quiera. Y no estoy hablando de competencias, estoy hablando de respeto al conjunto de los corporativos. Señor Armentia. Sí, es que ricasco, señor alcalde. Bueno, vamos a ver. En ningún momento hemos dicho que no se van a poner ambulancias, ni que no queremos poner, ni vamos a poner. Hemos dicho que hace falta más estudios para decidir qué recursos y cómo se organizan. Dice la señora Domaica que se puso en una semana una medicalizada nueva en Irún. No, se redistribuyeron las ambulancias medicalizadas. No se puso una ambulancia nueva, entre otras cosas porque no hay dotación y no se puede hacer. Así que eso es erróneo. Para la señora López de Aberasturi, le vuelvo a repetir que nosotros no hemos dicho que no se pongan ambulancias, nosotros hemos dicho que hay que estudiar cómo se hace, cómo se pone y cómo se coordina. Eso es lo que hemos dicho. Señora Aberasturi, es decir, hay mucho que decir y mucho que estudiar sobre las muertes sobrevenidas y sobre las muertes por inasistencia. Eso no lo hacemos nosotros. El ayuntamiento no pone ambulancias. Y lo he dicho en la primera parte de mi intervención. Nosotros lo que tenemos que hacer es solicitar que se hagan, solicitar que los organismos competentes, los que saben de Osakidetza, emergencias, nos diga qué es lo que debemos de hacer. A mí me parece muy bien, y vuelvo a agradecer al doctor Apodaca la explicación, porque ha sido mucho más sensata que lo que están haciendo ustedes. Mucho más sensata. Es decir, oiga, nosotros lo que queremos es que nos pongan más ambulancias y él, en algunas veces como jefe de sala, como coordinador, pues ha notado que faltan esas ambulancias. Pero nosotros no estamos diciendo que les vamos a poner ambulancias, nosotros estamos diciendo que se estudie eso. Por cierto, señora Domaica, hay una contestación del gerente de emergencias hace poco a una pregunta parlamentaria de su parlamentaria Laura Garrido, en el que contesta claramente todas las cuestiones que se le hacen. Lo tendrán ustedes, porque ya lo saben. Yo me gustaría que dijeran qué es lo que pone, porque eso no lo leen, qué es lo que pone con respecto a las conclusiones sobre las dotaciones y sobre la estructura y sobre cómo se vehiculan todas estas estructuras y en la provincia, en Araba. En ningún caso dice, y dice claramente, el diseño de la estrategia de respuesta asistencial en Araba está adaptado a la distribución de la población y de riesgos, siendo diferente al planteado para el resto de la comunidad. El municipio de Gasteiz y el Valle de Ayala, por su población y confluencia de riesgos, cuentan con el mayor número de recursos asistenciales. Eso es lo que dice el gerente de emergencias. Oiga, ¿qué le voy a decir yo? Si eso le contesta a Laura Garrido, perdón, a la parlamentaria Laura Garrido, a la señora Laura Garrido, le contesta el gerente de emergencias, pues en fin, no sé yo qué decirle. Pero vuelvo a reiterar, nosotros no hemos dicho que no queremos ambulancias, que no pongan ambulancias y que allá donde quieran ponerlas,
pues no hay que ponerlas. En ningún caso hemos dicho eso, y que les quede bien claro. Además, este debate es recurrente, que se encarga el Grupo Municipal de extender pues, por el Parlamento, por las Juntas Generales, y se ha dicho varias veces. Este Grupo Socialista quiere participar en este debate evitando la bronca y las hipérboles, ya de por sí exageradas, sobre instituciones abandonadas y victimismos provinciales. Si es que ustedes siempre van a lo mismo, se lo han dicho antes, siempre van a lo mismo, al victimismo asistencial provincial. Todo se lo lleva a Vizcaya, todo se lo lleva a Guipúzcoa y nosotros somos, perdónenme, somos los tontos del bote. A nosotros no nos dan nada. No me extraña que les recuerden a la unidad alavesa, desde luego. Bueno, y también reconocemos que todavía no se ha llegado a una decisión sobre el número, el número idóneo de este tipo de ambulancias y su mejor ubicación y el criterio de evaluación sanitaria para determinar la suficiencia en el sistema sanitario de Álava en este recurso en el territorio. No se ha llegado a ninguna determinación. Y reconociendo que seguimos estando en una situación de emergencia sanitaria por COVID desconocida hasta ahora. Es decir, a todo esto le vamos a añadir, además, la COVID. Yo creo que todos los grupos sin excepción, estamos en el Gobierno o en la oposición, queremos que Álava disponga de los más adecuados medios sanitarios para atender a nuestra sociedad. Eso lo queremos todos los grupos sanitarios, seguro, todos los grupos municipales. Lo hemos expresado de forma continua y permanente y reiterada, pero es que también se lo han dicho, es que la política no se puede hacer con las tripas, las políticas hay que hacerlas con base y hay que ser serio y sensato ante una petición, que hay una petición, efectivamente, pero eso hay que analizarlo bien. Y eso es lo que nos está haciendo aquí. Por eso yo creo que me adhiero al señor alcalde, es decir, esto es el pleno municipal. No es una discusión ni un discrepo, doctora Podaca, discrepo, señora Domaica, no se trata de eso. Aquí estamos en otro nivel y en otro sitio. El Partido Socialista en su gestión política, en su haber, puede mostrar y demostrar no solo con palabras, sino con los hechos, lo que hemos hecho, el nuevo edificio del Hospital Universitario, los centros de salud de los nuevos barrios, el centro de salud de Iruña de Oca. En estos acuerdos hemos estado, hemos analizado y hemos visto lo que hacemos. Ninguna duda sobre el compromiso real, cierto y palpable del Partido Socialista con la cobertura sanitaria de Álava. Parece que a lo largo de este debate cada grupo ha ido proponiendo un número concreto de ambulancias de cualquier tipo, en un batiburrillo de nomenclaturas que entendemos escasamente, que se entienden escasamente. ¿En base a qué parámetros, qué criterios o recomendaciones son los más adecuados? Debe ir terminando. Okay. Muy bien, gracias, señor. ¿Dónde está el estudio técnico solvente que apoye y afiance estas propuestas? No hemos visto ninguno. Y les presentamos una enmienda que es constructiva, actualizada, coherente, razonada y completa, y que incluye eso para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que debe de suceder. No nos lo han presentado, no nos han dicho nada. Es más, yo creo que este de emergencias también lo han ocultado. Quiero decirles que este no es el foro institucional en el que se deben hacer estas propuestas. Osakidetza rinde cuentas en el Parlamento a través de su sailburu, de su consejera, la consejera de Sanidad. Y es allí donde se deben pedir explicaciones y proponer estudios. Háganlo de forma oficial, con una comisión, una ponencia de estudio. Se llegarán a más conocimiento y acuerdos de esta forma que proponiendo peticiones de dotación a cada cual más extemporánea o basada, como les he dicho, en intenciones. Gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Mente jauna. Señora López, por parte del Grupo Nacionalista. Bueno, por si queda alguna duda, no hemos dicho que no se ponga o que no se refuerce la dotación de ambulancias. Lo que hemos dicho, lo que hemos propuesto es que se analice y en caso de que sea necesario, se implemente. No sé, si no digo lo que usted quiere que diga, es que no defiendo los intereses de los alaveses y los gasteiztarras, no sé. No sabía que necesitaba su carné, su beneplácito para poder defender los intereses de los gasteiztarras. En fin, en cuanto al tema de los agravios comparativos, pues con el Partido Popular pues algo les pica cuando se rascan tanto. Yo les animaría, creo que van ustedes siempre con las cortas,
que igual va siendo hora de que den las largas. Lo digo porque igual ven tan de cerca que ven muros o barreras entre los territorios, de manera que no puedan pasar los servicios que en este momento nos ocupan. Creo que estas cuestiones de territorialidad, en un tema tan serio como es la asistencia sanitaria, hay que superarles ya, sinceramente. Superemos esos obstáculos y vamos a seguir trabajando por el bien de la ciudadanía. No compartimos, ya lo hemos dicho, esa visión apocalíptica de esta Araba y Gasteiz desprotegida, ninguneada, desatendida y abandonada institucionalmente. No lo compartimos. Hay recursos, se utilizan según las necesidades y la demanda. Seguro que esto es mejorable, no me cabe ninguna duda, no tengo por qué poner en tela de juicio ni mucho menos la intervención del turno popular, pero de ahí a decir que Vitoria está desatendida y desprotegida, pues creo que va un trecho. Insisto también en la cuestión de la falta de rigor, ¿no? Lo ha también comentado mi compañero, el señor Armentia. Tampoco es que yo solicite los análisis y los datos, porque creo que este no es el lugar, no es el foro, no es la administración competente. Para eso todos los grupos tenemos representación donde lo tenemos y donde realmente tienen las competencias. Pero en todo caso sí que es cierto que ya que se trae el debate, pues siguen estando los datos un poco faltos de rigor, ¿no? De nuevo hacemos esa alusión al ratio de la OMS, o aunque sea anecdótico, pues como de la intervención en el Parlamento, las actividades o las acciones de la ambulancia de Llodio en Vizcaya eran de casi el 80% y como cuando llegamos al ayuntamiento ya son de más del 90% y en pocos días, si seguimos así, serán incluso del 100%, ¿no? Seamos un poco más rigurosos en ese sentido. Y también lo que hemos dicho, ¿no? ¿Por qué pedimos una ambulancia más y no 5? Total, pues también por pedir. No sé, que es fácil de pedir y exigir cuando no se tienen responsabilidades y que en nuestro caso preferimos, bueno, pues de alguna manera aludir a esa responsabilidad, a ese respeto institucional con aquella administración que tiene la competencia y simplemente decirle, por favor, solicitarle que efectivamente que haga ese análisis. A mí, sinceramente, defender la propuesta de la enmienda que les hemos trasladado hoy, pues no me resulta para nada complicado. Hay un problema y en base a ello, pues hacer ese análisis y obrar en consecuencia, ¿no? Pero bueno, entendíamos que era una propuesta razonable, aunque evidentemente ustedes no lo consideran así. Por cerrar, a mí también se me revuelve el estómago, señora López de Aguirasturi, cuando tratamos de utilizar a las víctimas o a las personas fallecidas en un debate político como este. A mí también se me revuelve el estómago bastante. Y por cerrar, nuestro grupo en esta cuestión seguiremos manteniendo que lo importante es la asistencia correcta y que esté garantizada. Y esa va a ser la preocupación, así seguiremos trabajando y ante esas dudas, como hemos dicho, por favor que se haga ese análisis y se actúe en consecuencia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, López Andrea. Orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Ez du parte hartuko bigarren txanda honetan. Beraz, bozkatuko dugu lehenengo eta behin Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako osoko zuzenketa. Aldeko botoak. Votos a favor por la enmienda presentada por el Grupo Nacionalista y Socialista. Votos en contra. Queda rechazada, por lo tanto, con el voto favorable de los dos proponentes y el voto contrario del resto de grupos. Votamos la enmienda de adición del Grupo de H. Bildu a la moción original. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables de H. Bildu, Partido Popular, Elkarrekin Podemos y el voto contrario del PNV y el Partido Socialista. Y ahora ya, añadido ese punto a la moción original, votamos la moción completa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con el mismo resultado de la votación anterior. Agradecemos al señor Apodaca su participación en este turno popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso,
Es una moción que presentaba el Grupo Elkarrekin sobre el plan de vacunación en el servicio de domicilio, pero que ha quedado retirada. Y bueno, por lo tanto, una vez que se ha retirado, pasamos al siguiente punto del orden del día, en este caso, una moción presentada por el Grupo EH Bildu Gasteiz taldearen mozio bat da, Gasteizko udalen laneko jazarpen, sexu jazarpena, jazarpen sexista edo sexuagatiko jazarpena eta sexu orientazioa, bueno, protokolo, gai honen inguruan dagoen protokoloa. Bai, Vitero Andrea, zurea da hitza. Bueno, pues creo que lo primero es explicar por qué presentamos hoy esta moción, esta solicitud de revisión del protocolo para la prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual, sexista o por razón de sexo y el acoso en expresiones de género dentro del ayuntamiento. ¿El para qué la presentamos? Pues porque tenemos que evitar que se vuelvan a vivir situaciones como las que hemos vivido y hemos conocido en estos últimos meses, para evitar que se vulneren derechos de las mujeres, para dotarnos de herramientas que realmente nos sirvan para prevenir situaciones de violencia machista, para decir un no claro a cualquier vulneración de derechos y para dejar un mensaje claro, que ninguna mujer va a estar sola. Estos son los motivos, pero sobre todo para trabajar para que este ayuntamiento ofrezca espacios municipales libres de violencia, para que esta institución sea una herramienta para que nuestra ciudad avance hacia esa ciudad que queremos libre de violencia machista. Estos son los motivos de nuestra moción. Poder hacer autocrítica como ayuntamiento, como institución, para conocer en qué se ha fallado, evaluar y mejorar y evitar que volvamos a vivir situaciones tan graves como las que hemos conocido. Y es real que este ayuntamiento tiene una hoja de ruta donde se marcan los pilares de hacia dónde tenemos que avanzar en materia de igualdad. Tenemos un cuarto plan de igualdad y ese cuarto plan se construye en 4 ejes y uno de ellos es construir una administración que asuma su responsabilidad. De esto hablamos, de responsabilidad en materia de prevención, atención y en reparación. Y de esto hablamos, de ser responsables y avanzar hacia una ciudad libre de violencia, generar espacios seguros. Y ninguna institución, nadie, ninguna de nosotras ni de nosotros estamos fuera de la situación de los valores patriarcales. Ninguno vivimos fuera de esta situación. Y a pesar de que son muchos los esfuerzos que en esta institución y en otras se hacen por avanzar por la igualdad, no estamos libres de situaciones de violencia. Y en los últimos meses hemos conocido situaciones muy graves. Hemos conocido 2 casos que han supuesto daños a 7 mujeres en un caso y a una 8ª en el otro. Y además en instalaciones municipales. Situaciones muy duras que ellas mismas han definido como auténticos infiernos. Por eso tenemos que dotarnos de una herramienta, de un protocolo que de modo inmediato, ante cualquier situación de acoso, nos permita trabajar. Y esto nos ha dejado claro que este protocolo no ha funcionado, no ha sido suficiente apoyo para estas mujeres. Y este protocolo tiene que tener alguna deficiencia. No sabemos si es el protocolo o si es su aplicación, pero lo que está claro es que algo ha fallado y por eso planteamos hoy esta moción. Conocer qué ha fallado, poderlo trabajar. Además, ustedes llevan diciendo en todo este pleno que hay que estudiar, que hay que conocer, que hay que saber. Eso les estamos pidiendo hoy, que estudien, que evalúen, que conozcan qué ha ocurrido para poderlo mejorar y así evitar esta situación. Esto es lo que les estamos pidiendo. Porque este ayuntamiento, una y otra vez, se pronuncia públicamente y además es necesario contra toda vulneración de derechos, contra las desigualdades, contra la violencia machista, pero no podemos dejar solamente manifestarnos, tenemos que dotarlo de contenido. Es importante que lo dotamos de contenido porque si no, no va a servir. Y vemos que hay muchas actuaciones y que hace falta ponernos detrás de esas pancartas y colocar lazos morados y guardar minutos de silencio, porque hay que reconocerlo. Pero todas esas actuaciones tenemos que dotarlas de herramientas, de valor, de algo que vaya por detrás. Por eso tenemos que tener un buen protocolo que como cargos públicos nos permitan avanzar hacia esa ciudad libre de violencia machista, que nos permita tener herramientas para evitar vulneración de derechos. Y tenemos que hacer autocrítica, sí, autocrítica como institución, saber dónde hemos fallado, sobre todo para que no se vuelva a repetir, para que ninguna mujer en esta institución vuelva a sentir que le hemos dado la espalda, para que ninguna mujer en un espacio municipal sienta que no se le está protegiendo. De esto tenemos que hablar, de hacer autocrítica, conocer dónde se ha fallado y por eso lo planteamos.
Pero antes el señor Apodaca ha dicho que a veces no hay más ciego que el que no quiere ver. Y cuando vimos la enmienda que nos planteaba el grupo de gobierno, tanto PNV como PSOE, nos daba esa sensación. Siguen sin querer ver la realidad y dicen en su enmienda que van a seguir haciendo más de lo mismo. Y no, tenemos que decir no. Hay que hacer autocrítica. Tenemos que saber dónde hemos fallado para que no se repita. Esto es lo primero. Si no hacemos autocrítica, nos colocamos en una situación muy peligrosa. Para poder avanzar hacia la igualdad tenemos que saber dónde fallamos. Y cuando sepamos dónde hemos fallado, poder mejorar. Esto tenemos que convertirlo en una oportunidad, en poder revisar este protocolo. Por ello hemos planteado esta moción, con 3 puntos de acuerdo, en la que les pedimos que hagan una revisión inmediata, que revisen el protocolo y, sobre todo, también su aplicación. Y que, además, en esta revisión tengan en cuenta todos los departamentos, todos los agentes que trabajan con la igualdad. Cuando hablamos de transversalidad, hablamos de esto, que se impregne en toda la institución municipal. Y, además, que una vez que conozcamos los déficits o las mejoras que necesita este protocolo, que se modifique para apoyar, para dotarnos de herramientas. Y es nuestra responsabilidad como cargos públicos, poder ofrecer espacios de seguridad. Y si queremos avanzar hacia esa Gasteiz, hacia esa ciudad libre de violencia machista, tenemos que ofrecer también espacios municipales que sean libres de esa violencia. Es nuestra obligación y nuestro compromiso. Por ello lo planteamos desde H. Bildu y esperamos que esto se pueda llegar a un acuerdo y sea el compromiso de todo el Pleno. Avanzar hacia una ciudad libre de violencia machista. Mila esker. Mila esker zuri, Vitero Andrea. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistek aurkeztu dute zuzenketa bat, beraz, Alderdi Sozialistari dagokio, lehenengo eta behin. Kanto Andrea, nahi duzunean. Egunon, buenos días, buenas tardes. Ya estamos en esta hora un poco tan complicada. La verdad es que todos queremos mejorar, todos evidentemente en un tema como este, señora Vitero. Y yo creo que es de recibo entender, como usted ha hecho bastante bien en su exposición, a mi juicio, que vivimos en una sociedad que está instalada, ¿no?, en una cultura patriarcal y que, por ende, pues las mujeres estamos ya en una situación de vulnerabilidad, ¿no?, en una situación de riesgo, por así decirlo, ¿no? Y es por ello que en los últimos años empresas, administraciones públicas, etcétera, han venido incorporando planes de igualdad, protocolos de prevención. Hace pocos meses se comentó, ¿no?, que en Hollywood, en las propias películas, también estaban instalando este tipo de protocolos, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, echando la vista atrás, ha habido un recorrido importante. Por supuesto que hay mucho recorrido por andar. Y yo creo que es de recibo poner en valor que este ayuntamiento tiene un protocolo de prevención, tiene una perspectiva de género, así lo aplica con técnicos de igualdad en el Departamento de Recursos Humanos, que es quien elabora este protocolo, que es quienes hacen estos trabajos y, además, en colaboración, evidentemente, con los departamentos, preguntando, etcétera, ¿no? Y lo que nosotros planteamos en nuestra enmienda, que además la señora Fernández de Landa se lo explicará mucho mejor que yo en su intervención, es que se permita, ¿no?, que ese trabajo siga adelante y también que lo pongamos en valor como equipo de gobierno el trabajo que se viene haciendo. Como digo, reconociendo de partida que el trabajo realizado es mucho, no solo por esta institución, sino también por la sociedad en general, y que el camino que queda por andar también es bastante largo y que ojalá para eso trabajamos, ¿no?, para que estos debates queden desterrados, porque no haga falta, porque ya hayamos conseguido, ¿no?, la plena y real igualdad entre hombres y mujeres y no sea necesario más establecer este tipo de protocolos. Nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko, Kanto Andrea. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernández de Landa, Andreak hitza.
Casco. Bueno, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene desde enero de 2013 un protocolo para la prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual, sexista y por razón de sexo. En 2019 se incorpora dentro de esta revisión el acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género. A su vez, este ayuntamiento cuenta con una larga trayectoria de diseño e implementación de políticas de igualdad y de distintos planes de igualdad desde el año 99. Y como ustedes saben, nos encontramos en el Ecuador del ARA Cuarto Plan para la Igualdad. Dentro de las líneas estratégicas de este cuarto plan, en su línea 4, dentro del objetivo operativo 4.2.1, denominado revisar y reforzar los mecanismos de coordinación institucional e interinstitucional para la atención integral de la violencia machista, se incluye para el segundo bienal 2020-21 una actuación que hace referencia a la revisión del protocolo para la prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual, sexista o por razón de sexo y el acoso por orientación sexual o identidad y expresión de género. El pasado 19 de octubre, si ustedes recuerdan, se realizó la presentación del informe de seguimiento y evaluación del primer bienal y la propuesta de programación del segundo bienal del ARA Plan para la Igualdad. En esta presentación, yo creo que expliqué que estábamos trabajando en las distintas fórmulas para abordar esta revisión y que habíamos comenzado a tener las primeras conversaciones con el Departamento de Recursos Humanos, que es el competente en este protocolo, y la fórmula de apoyo y acompañamiento desde el Servicio de Igualdad en la elaboración del mismo. En esta presentación del segundo bienal, a los grupos políticos se les dio un plazo para que hicieran aportaciones y alegaciones, y además se les entregó la documentación, en la que, por supuesto, estaba incluida esta propuesta. El grupo político Bildu hizo sus aportaciones y en una reunión con la señora Villalba, si recordará, volvimos a hablar de esta revisión como algo que ya estaba trabajándose entre los distintos departamentos. Posteriormente, en mi comparecencia en una comisión, volví a dejar claro que ya se estaban haciendo planteamientos sobre cómo abordar esta revisión y que estábamos en conversaciones con recursos humanos para ello. Esta presentación también se realizó en el Cargune de Igualdad a las distintas asociaciones y colectivos, dándoles cuenta de esta acción también. Y les recuerdo que también está en la página web del Ayuntamiento esta acción recogida para este segundo bienal 2020-21. En definitiva, ustedes nos están pidiendo algo que estamos haciendo y además ustedes lo saben que estamos haciendo. Y además es que les hemos puesto al corriente de ello con total claridad y transparencia en todo momento. Desde luego, una vez revisadas y analizadas y planteadas las modificaciones y mejoras en el protocolo, se van a implementar. Evidentemente, no tendría mucho sentido si no. Pero esta revisión es algo tan importante que debe partir de un análisis sereno y con un acompañamiento técnico experto. Por lo tanto, esto no va a ser para mañana ya. Hay que cuidar el procedimiento y hay que cuidar el hacerlo bien. Respecto a los casos que ustedes se refieren ocurridos en instalaciones municipales, yo creo que ha quedado suficientemente claro y probado que se activó y se puso en marcha el protocolo. No se ajusta, la verdad, a lo que ustedes están diciendo. Este equipo de Gobierno va a seguir trabajando en la formación, la prevención, la sensibilización contra la violencia machista y también en la mejora de coordinación institucional e interinstitucional y en el reconocimiento y el apoyo a las víctimas de violencia machista. Y, por supuesto, vamos a seguir avanzando y dando los pasos necesarios para la revisión de este protocolo de una forma seria y ordenada y cumpliendo con el objetivo manifestado. Desde luego, no hay más ciego que el que no quiere ver, pero es que no hay más sordo que el que no quiere oír. Muchas gracias. Eskerrik asko, Fernández de Aranda Andrea, orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Ruiz Andreak du hitza. Aprovecharé para decir que también me gusta que esté el señor alcalde sentado en su silla. No es una preferencia especial por la señora Echevarría. Pero bueno, siempre es grato tener una mujer al mando también. En fin. Sonríe. Se lo agradezco, señora Ruiz. Mientras sea, le he dicho, mientras no sea nada personal, me quedo más tranquilo. Continúe cuando quiera.
sonríe, que estás más guapa. Ez aizu kontzientzako harra ematen lanera berriro etortzea eta jaio berria aurreskolan ustea? Esaldi tipikoak dira horiek, eta ziur asko emakume guztiok entzun ditugula gure lan inguruan. Biolentzia mota bat da, isila eta denon artean normalizatzen duguna. Baina emakumeen ganako indarkeria mota bat da, mikromatxismoak bezala ezagutzen duguna. Kutsu matxista duen broma batetik, hasi eta eraso fisikoa eta tratu txar psikologikora arte. Lan eremuan, genero indarkeria, errealitate bat da. Milioika emakume etengabe bizi dira mundu osoan, eta gure udalak lan ingurune oro bezala ez dio ihes egiten emakumeen pairatzen duten indarkeria horri. Todos los entornos laborales son susceptibles de que se experimenten situaciones de violencia y acoso, fruto de un sistema cultural patriarcal que tiene como consecuencia los estereotipos y la desigualdad en las relaciones de poder, y desgraciadamente estos son los responsables de que las más expuestas a la violencia sean las mujeres. Los datos que nos arrojan una verdad escalofriante. El 17,3% de las agresiones sexuales que se cometen, el agresor fue un hombre del entorno laboral. No todas las personas sienten el apoyo que debieran para denunciar una situación de acoso, de agresión, y son muchas las que actúan como abogada del diablo ante ellas mismas. ¿Me creerán? ¿Cómo lo voy a demostrar? El 20% de las mujeres agredidas no denuncian por miedo a no ser creídas. Puede que no haya sido para tanto, puede que sea una exagerada. Y esa es la situación que más del 30% de las mujeres viven y por las que no denuncian. Al 26% de las mujeres les da vergüenza y callan su agresión. Ikusten dugunez emakumeek askok inoiz ez dute pausoa ematen eta ez dute bere erasoa salatzen. Arazoari izkini egiten diote, lanez aldatzen dira edota txandak aldatzen dituzte. Izan ere, kontzientzako lana gora behera, naiz eta herritarrek eta gure bezalako erakundeek aleginak egiten dituzten horiek babesteko bakarrik eta ulertu gabe sentitzen dira. El otro día me dijeron que tenemos el mejor trabajo del mundo, nosotras, porque podemos cambiar la vida de la gente para bien. Y no es poca cosa, y es una gran responsabilidad. Por ello, las instituciones nos nutrimos de planes como el ARA, Plan para la Igualdad de Género en nuestra ciudad, y protocolos para la prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual, sexista o por razón de sexo y el acoso por orientación sexual o de identidad y expresión de género, para proteger a nuestras trabajadoras, para avanzar hacia una Vitoria-Gasteiz más igualitaria y libre de violencia. Porque en esto tenemos que estar unidas, en la lucha feminista para alcanzar la igualdad libre de violencias machistas, también en el ámbito laboral. Y en esto tenemos que ir de la mano. Y aquí nuestro papel es crucial, no solo como responsables de nuestras trabajadoras, también como ejemplo a seguir por las empresas, por las ciudadanas. Zoritxarrez gure erakundean ez gaude indarkeria matxistetatik libre. Ez da kritika bat eta are gutxiago eraso bat. Baina huts egiten dugunean begibistakoa da. Protokoloak pitzadurak ditu eta aldian behin berrikusten bada ere argi dago lehenbailen berrikusi behar dela. Edozein langilek laguntza eskatzeko ausardia ateratzen duenean egoerak eskatzen duen mailan egon dadin. Kasu bat bakar, huts egiten badugu, gehiegi da, ezin dugu onartu. Gizartearen erreferentzia gara. La enmienda que nos plantea el Gobierno municipal no nos parece mal en su terminología, correcta y perfectamente asumible, incluso yo creo que por todos los grupos, pero desde la autocrítica y el reconocimiento de que todas podemos errar, que a veces, pese a los esfuerzos y poner toda la voluntad, a veces no llegamos. Es de humanos y rectificar es de sabios. Si el Gobierno municipal es capaz de asumir su enmienda como de adición o llegar a un acuerdo con el grupo proponente, no tendremos duda de apoyarla, porque en esta lucha cabemos todas, poniendo la mirada larga en lo que nos une y no en lo que nos separa. Y en este caso debe de ser la protección frente a las agresiones machistas en el ámbito laboral, que debería de ser una prioridad colectiva en nuestra institución. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea. Orain Alderdi Popularraren txanda.
Otxaderibe Andrea. Muchas gracias, señor alcalde. En estos tiempos, a pesar de que en nuestra ciudad disponemos ya de una hoja de ruta en el tema de igualdad, como bien decía la señora Fernández de Landa, desde 1999, y un plan específico de violencia ejercida en las mujeres desde el 2003, y que existe, y estamos dentro del cuarto plan de igualdad, que tiene además protocolos para el caso que nos ocupa de acoso laboral, pues ha habido varios casos, dos concretos, de agresiones en las instalaciones de nuestro ayuntamiento. Independientemente que ahora mismo se encuentren con las resoluciones judiciales y que aún no haya una sentencia firme, esto es un hecho muy grave. Que se haya llegado a esta situación indica que, a pesar de los protocolos, a pesar de los planes y a pesar de todo, existe un problema. Hay algo que no se está haciendo bien, hay algo que falla. Este tipo de agresiones no se pueden tolerar. No podemos consentir ni pasar de puntillas que en el siglo XXI siga habiendo gente, siga habiendo personas que creen que tienen el derecho de acosar en tema de índole sexual a otras en su consentimiento, porque tienen potestad para ello. Eso es repugnante. Desde el Partido Popular, y ya los pusimos en la comisión de la semana pasada, de esta semana en realidad, entendemos la necesidad de hacer un estudio exhaustivo de lo que se está haciendo, de lo que no se está haciendo correctamente y de lo que hay que rectificar. E insistimos en que no es que no se esté haciendo nada, sino que lo que se está haciendo se tiene que hacer más o con más diligencia, revisar lo que se está haciendo o hacer las cosas de otra forma. Pues el resultado, como decimos, es que existe un problema. En realidad, no es un problema que solo exista en el ayuntamiento, la verdad, pero es que nuestra casa ha salido a la luz con estos casos. Para poder solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es conocerlo. Después, investigar si existían medios para impedirlo. Si lo sabía, ¿por qué ha ocurrido entonces? Y después, arreglar estos porqués para que no vuelvan a ocurrir. Ese es el procedimiento y eso es lo que tenemos que hacer en esta situación. Que nos encontremos en esta disposición puede deberse a varias razones, comenzando por, como indica la moción, que hay que revisar los protocolos de actuación en esta herramienta que para la prevención y actuación tenemos frente al acoso laboral, que es el protocolo. Bien es cierto que el Departamento de Igualdad, del cual, por cierto, solo podemos tener buenas palabras, pues utiliza este protocolo. Y, como decía la señora Canto, nosotros también lo ponemos en valor. Creemos que es importante que exista este tipo de herramientas, pero también hay que revisarlo. Y también sabemos que ahora mismo se encuentra en proceso de revisión, como dice la señora Fernández de Landa. Sin embargo, tal vez debemos preguntarnos cuál es la raíz de la situación y si no estamos siendo lo suficientemente ágiles que deberíamos ser, o si los ítems de reconocimiento ante esta deplorable conducta no son los correctos, o cualquier otra cuestión que nos haga llegar al punto de saber qué es lo que está fallando. Por lo tanto, debemos hacer un examen exhaustivo para detectar si existe algún cabo suelto o alguna pauta que no esté siendo efectiva. Resumiendo y centrándonos en las mociones, no podemos apoyar la enmienda del Gobierno porque insta a seguir trabajando directamente en cumplir con el cuarto plan de igualdad y eso es, según entendemos, lo que hasta ahora se ha venido haciendo. Y, sin embargo, se han dado las situaciones que han disparado las alarmas y, como decimos, vemos que el sistema ha fallado. Sí que compartimos la idea de que hay que revisar y detectar cuáles son los fallos que posee el sistema y para ello es necesaria una revisión del protocolo y su aplicación, así como analizar las áreas de mejora y las carencias del protocolo, por lo que votaremos afirmativamente a la moción original. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Otxaderibe. Orain, bai, Itero Andreak dugu hitza, Bilduren izenean. Lo primero, antes de nada, quería agradecer el apoyo que han demostrado hoy nuevamente el Carrequín y el Partido Popular
no a esta moción, porque no es decir que sí a esta moción, es decir que sí a las mujeres, es decir que sí a que vamos a generar herramientas que nos protejan. A eso es a lo que ustedes han dicho que sí. Y en cambio, por el otro lado, seguimos viendo el que no queremos ver. Y hay que avanzar hacia la igualdad y entre todas llegar a una situación mejor. Y es una pena, es una auténtica pena la incapacidad de hacer un mínimo de autocrítica a lo que ha sucedido. Y esto es lo que nos han demostrado hoy, un mínimo de capacidad, porque sí, tenemos un protocolo, como ustedes bien han dicho, un protocolo que durante más de 9 meses no ha dado respuesta a muchas mujeres. 9 meses donde no se ha hecho nada, donde 9 meses se ha cuestionado si había que creerlas o si estaba ocurriendo algo o no. 9 meses de silencio. Ese es el protocolo que tenemos y estamos pidiendo que se revise el protocolo o que se revise su aplicación, porque algo ha fallado. Sí tenemos un protocolo. Y además, ustedes mismas en Gobierno, cuando han visto lo que estaba ocurriendo, deberían de haber activado la revisión ustedes mismas. Han tenido muchos meses para hacer una revisión y ustedes no han querido. Y no vamos a jugar con los términos, pero mi compañera, como usted ha aludido, la señora Villalba, cuando hicimos aportaciones a ese protocolo, usted dijo que no. Y le voy a recordar a lo que dijo que no. Línea 4, ciudad libre de violencia. Esto, aportación de H. Bildu. Modificar la actuación. Hacer una revisión general del protocolo. Revisión general del protocolo. Para prevención y actuar frente al acoso laboral. Hacer una revisión del protocolo y de su actuación. Y a esto usted que nos dijo, señora Fernández de Landa, que no, que solamente íbamos a hacer la revisión del protocolo teniendo en cuenta el perfil sexista. Nos dijo que no a hacer una revisión del protocolo general, cuando estábamos viviendo las situaciones que estábamos viviendo. A esto es a lo que usted dijo que no. Y hoy siguen diciendo que van a hacer más de lo mismo, que no van a revisar, que no van a plantear ningún cambio y que van a intentar seguir haciendo que no pasa nada. Pero es que hoy van a votar en contra de sus propios objetivos. En su propia agenda, en su propio plan pone seguimiento, mejora continuada y consolidación del protocolo en términos de eficacia y eficiencia. Y hoy van a votar que no. Van a votar que no a ser eficientes, que no a ser eficaces, que no a mejorar de un modo continuo. Y no nos dicen que no a nosotras. Están diciendo que no a avanzar hacia una ciudad libre de violencia machista. No es un no a EH Bildu, es un no mínimo a esas 8 mujeres. Eso es lo que están diciendo, porque toca ser autocríticas para avanzar hacia una ciudad libre, porque toca ofrecer espacios seguros y ver que algo ha fallado. Pero no me quiero quedar con el que ha fallado. Creo que tenemos que hacer un mensaje claro, de decirle a todas las mujeres que no están solas, que tenemos empatía y que vamos a trabajar por generar una ciudad más segura, que queremos una ciudad libre de violencia y que este es nuestro compromiso de la mayoría de las concejales y concejales de este ayuntamiento. Esto es el mensaje que queremos dejar claro hoy, que los minutos de silencio, que las pancartas, que los círculos morados en las ventanas tienen que tener un contenido y que nosotras vamos a darle contenido y que ninguna mujer en este ayuntamiento, ya sea trabajadora directa, ya trabaje bajo un convenio, ya sea una voluntaria, va a tener el apoyo de esta institución, porque las vamos a creer y porque vamos a cuidar cada metro de este ayuntamiento para avanzar hacia ello. Y creo que esta moción es en positivo, es hacer autocrítica para mejorar, es en positivo. Lo habrán oído 1000 veces. 1000 veces Angela Davis decía, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y de esto se trata de esta moción. No podemos permitir que este ayuntamiento no sea un espacio libre de violencia. Y tenemos que cambiar para conseguir que Gasteiz cada vez sea una ciudad más libre de violencia, para que cada una de nosotras podamos salir a la calle tranquilamente y asegurar como cargos públicos que vamos a hacer todo lo posible por cambiar todo eso que no podemos aceptar. Les ha ofrecido la portavoz del Carrequín una oportunidad de que se adhieran a nuestra enmienda, una oportunidad de trabajar en por de las mujeres. Es su oportunidad de no seguir haciendo que no pasa nada. Es su oportunidad de trabajar y ofrecer un protocolo de calidad para cada una de las mujeres que pisamos esta ciudad. Mila esker. Por parte del Grupo Socialista, señora Canto, tiene usted la palabra.
La verdad es que no tenía previsto intervenir en un segundo turno. Creo que mi compañera, la señora Fernández de Landa, ha hecho una explicación y una exposición bastante clara de la posición de nuestra enmienda y del porqué del sentido del voto a su moción y a las enmiendas que planteen. Pero vaya por delante, señora Ovitero, que le agradezco el tono. El tono empleado, ¿no? Porque en otras comisiones estamos tal vez acostumbrados a que haya otro tipo de tono, ¿no? Pero el contenido de su mensaje es algo con lo que ni mi grupo ni el equipo de gobierno puede estar de acuerdo ni paralelamente. Es decir, ni a pocos metros. O sea, usted viene a este pleno, a esta tribuna, y dice, si no me votan mi moción, están en contra de las mujeres. Oiga, pero esto, por favor, que llevamos años trabajando juntos, todos los grupos. Hemos elaborado un protocolo de respuesta ante las agresiones machistas. Un protocolo pionero, y ustedes lo saben, un protocolo elaborado entre todos los grupos políticos. Cada año lo revisamos. Este ayuntamiento tiene un protocolo interno de prevención en ese caso, que está dentro del plan de igualdad, está prevista la revisión, como bien le ha explicado mi compañera, que se va a revisar porque estos protocolos hay que revisarlos siempre en un continuo. Si en eso estamos de acuerdo, lo que no puedo permitirle, y ya lo siento, es que venga aquí y diga que si no me votan mi moción, están votando en contra de las mujeres. Pero ¿qué clase de, no sé ya si ego o cómo definirlo? Oiga, estamos votando en contra de lo que dice la moción que usted presenta. Hay que ser un poco más justos en las palabras que utiliza uno, sobre todo cuando se hacen afirmaciones de forma tan categórica. Porque aquí hay grupos, y yo creo que todos los grupos aquí sentados, desde mi grupo, el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Popular, desde el Carrequín, y ustedes también, por supuesto, hemos hecho un trabajo pionero en este ayuntamiento en materia de igualdad. Muchos ayuntamientos nos miran como un reflejo hacia el que ir. ¿Que hay que avanzar todavía? Por supuesto. El feminismo no ha culminado sus objetivos, que son la igualdad real entre hombres y mujeres. Claro, mientras haya una sola mujer maltratada, estaremos todavía con mucho camino por recorrer, por supuesto, aunque haya una sola desigualdad. Pero eso no quiere decir que este ayuntamiento no haga los deberes y muchísimo menos que si no le votamos su moción estamos votando en contra de las mujeres. Oiga, ¿pero qué clase de afirmación es esa? Es que eso no es verdad. Puede decir, o por lo menos yo lo vería más correcto, que diga, pues en mi opinión, pues yo creo, pues mi grupo piensa, pero es que apropiarse de algo que es de todos y que todas trabajamos por ello de esa forma, pues a mí no me parece ni medio normal. Y como tengo 5 minutos para decirlo, me sumo a la tribuna y se lo digo. Porque es impresionante, o sea, yo no daba crédito mientras lo estaba escuchando. Pues vale, si usted de verdad, y además es que ni siquiera creo que de verdad piense eso, pero en cualquier caso, y si lo piensa, manifestarle mi total desacuerdo y, por supuesto, el máximo apoyo a la explicación que ha dado la señora Fernández de Landa. Nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Kanto Andrea. Orain, Fernández de Landaren izenean, osea, Euzko Alderdi Jeltzalearen izenean, Fernández de Landa du hitza. Señora Cantó, me pongo a sus pies. Bueno, usted lo ha dicho claramente. Hay que ser, como responsables públicos que somos, tenemos una responsabilidad en lo que decimos y en lo que hacemos. Yo he leído varias veces atentamente la exposición de motivos que ustedes traían en su moción. Y en una parte decían que los comunicados de rechazo y condena a la violencia machista son papel mojado. Y que ustedes mandan un mensaje a las mujeres diciéndoles, a las mujeres que trabajan en ese ayuntamiento, diciéndoles que no están seguras en sus puestos de trabajo, porque no las vamos a proteger. Y también que si sufren una agresión tampoco las vamos a creer y se quedan más anchos que largos.
Yo creo que esto es una cosa muy grave. No estamos hablando de banalidades. Dicen ustedes que es el momento de corregir errores y hacer autocrítica. ¿De verdad que me están diciendo eso? Dígame usted, ¿qué autocrítica hicieron ustedes cuando el 25 de noviembre no apoyaron la declaración contra la violencia machista porque el texto no aparecía la palabra Euskal Herria? ¿Qué autocrítica hicieron? ¿Qué autocrítica hicieron ustedes el otro día que le explique a la familia del joven que sufrió una agresión mortal y que ustedes consideran que es papel mojado esa respuesta pública porque la palabra condena no les gustaba y entonces no apoyaron el comunicado? Esa es autocrítica. Consejos vendo y para mí no tengo. Esos ridículos argumentos suyos hacen que se pierda el objetivo y se banalice la violencia machista y que se invisibilice a las mujeres una vez más. Ustedes solo miran el dedo porque no quieren ver la luna. Por desgracia, sí que ha habido situaciones de agresiones que han ocurrido en instalaciones municipales, pero se ha puesto en marcha el protocolo y se ha derivado a Fiscalía, como todos y todas sabemos. En otro de los casos, es inocente la persona a la que se le ha juzgado. Estos casos nos preocupan, por supuesto, y por ello estamos trabajando en la revisión de ese protocolo para dotarnos de esa herramienta de manera más ágil, más intensa, más adecuada y que se ajuste a las circunstancias. Si las mujeres que trabajan en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como ese protocolo supuestamente no funciona, supuestamente no las protegemos, dígame, ¿y no es un lugar seguro para ellas? ¿Son lugares seguros las Herriko Tabernas? A cuenta de la agresión que sufrió una camarera en la Herriko Taberna de Zarautz por un exedil de la izquierda abertzale. Pues no, no. Las Herriko Tabernas son lugares seguros y el Ayuntamiento de Vitoria también es un lugar seguro para las mujeres. Hay que ser serios y contundentes con las situaciones de violencia machista. Los agresores son los únicos responsables de las agresiones y de las violencias que ejercen. Ni el Ayuntamiento ni las Herriko Tabernas. Y la violencia machista es una vulneración de los derechos humanos y un grave problema social en todo el mundo. Y la violencia machista no entiende de territorios, de fronteras ni naciones, y tampoco de idiomas ni de confesiones religiosas, ni de ideologías políticas. Por eso, utilizar la violencia machista y a sus víctimas con fines políticos y partidistas es un tremendo error y, además, una gravísima irresponsabilidad. Y como responsables públicos que somos, jamás debiéramos usar esto como arma arrojadiza, porque flaco favor hacemos a las mujeres si nos comportamos así. Por lo tanto, yo les invito a cumplir lo que están predicando, corregir errores, hacer autocrítica, esa autocrítica de la que tanto hablan, pero que no se aplican nunca. La señora López de Aberasturi ha dicho que le revuelve las tripas ciertas cosas. A mí me revuelve las tripas cuando utiliza a las víctimas de esta forma. Muchas gracias. Eskerrik asko, Fernández Aranda Andrea. Vamos a intentar todos suavizar nuestras intervenciones. Estamos tocando temas muy sensibles y creo además que el espíritu de esta corporación es desear lo mejor para todas las personas que aquí vivimos. La señora Ruiz no quiere intervenir, por lo tanto vamos a proceder ya a la votación de este punto. En primer lugar, votaríamos la enmienda a la totalidad presentada por los grupos nacionalistas. Discúlpeme, señora Ochoa Derivé. No, pero evidentemente tiene usted toda la razón. ¿Quiere usted participar? Tiene usted toda la razón y le pido disculpas. No me he tenido en cuenta que faltaba usted por intervenir. ¿No desea intervenir la señora Ochoa Derivé en nombre del Partido Popular? Vale. Por lo tanto, ahora sí. Reitero mi disculpa. Votamos la enmienda a la totalidad de los grupos municipales EAJ, PNV y Partido Socialista a esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del resto de formaciones políticas. Y ahora votamos la moción presentada por el Grupo EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Podemos y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Bien, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día,
el 12º en concreto, Bildu Gasteiz taldearen mozio bat eztabaidatzeko, Gasteizen etxebizitzako kolektiboak sustatzeko dena, eta emango diogu hitza Villalba andreari, beren izenean. Una vivienda digna es una condición indispensable para poder desarrollar una vida plena y para poder garantizar el disfrute de otros derechos esenciales. La propia Ley de Vivienda del País Vasco reconoce el derecho subjetivo a la vivienda, cuya consecución, también la propia ley lo dice, es responsabilidad, entre otras administraciones, también del Ayuntamiento. Precisamente por eso, desde H. Bildu, hemos pedido en numerosas ocasiones que el Ayuntamiento desarrolle una política municipal de vivienda, que tome el liderazgo que le corresponde en esta materia, que explote todas sus posibilidades y capacidades, que son muchas. Y es en ese marco, en el de una política municipal de vivienda que atienda a las necesidades de la ciudadanía, en el que encajamos esta moción, y por lo que pedimos que este Ayuntamiento se muestre como un agente interesado en conocer las demandas de nuevos modelos de vivienda y que se muestre a sí mismo como un aliado para que puedan hacerse realidad en nuestra ciudad estos modelos. En nuestro paisaje urbano, el modelo predominante, casi único de vivienda, es el que está pensado para una familia nuclear con hijos. Sin embargo, si atendemos a los datos estadísticos del Eustat, podemos afirmar que esa familia, la familia nuclear con hijos, ha dejado de ser la mayoritaria para ceder el protagonismo a la diversidad de familias. Y esta diversidad de familias tienen necesidades diferentes, tienen modelos relacionales diferentes y otras aspiraciones también en la ordenación de la vivienda. Esta diversidad de familias pone también en entredicho la unidad estructural social, la unidad convivencial. Y es en este escenario donde emerge el espacio comunitario doméstico como un nuevo elemento a demandar. Hablamos de viviendas comunitarias, de viviendas colaborativas, co-living o co-housing. Hay diferentes términos para referirse a ellas y aunque tienen entre ellas algunas diferencias, estos nuevos modelos de vivienda tienen algo en común, la combinación de espacios privados con espacios comunitarios. Los espacios privados son las viviendas, muy similares a las habituales, ajustadas para atender las necesidades cotidianas individuales de quienes las habitan, dormitorio, baño, sala, cocina, pero además están los espacios comunes, espacios que son diseñados para atender las necesidades colectivas de las personas, para satisfacer esas necesidades colectiva y comunitariamente. Las necesidades de las personas que forman parte de cada proyecto, y es cada proyecto quien las define. Espacios de encuentro, grandes cocinas donde compartir, biblioteca, espacios para la infancia, lavandería. En muchas ocasiones, estos espacios comunitarios se abren también al barrio, al entorno, extendiendo el fortalecimiento de la comunidad más allá de las paredes del edificio. Estos espacios comunitarios están pensados para compartir, para fomentar las relaciones sociales, para cumplir de manera colectiva con las tareas de corresponsabilidad y de cuidados. Estos modelos permiten poner la vida en el centro, los cuidados en el centro. En nuestro Plan ARA, el Plan para el Fomento de la Igualdad en Gasteiz, hablamos de la importancia de los cuidados. Tenemos una línea, la línea de economía feminista de los cuidados. Una de las 4 líneas habla precisamente de esto. Y desde ese marco de economía feminista de los cuidados es desde donde se están defendiendo también estos modelos nuevos de vivienda. Seamos consecuentes con lo que planteamos en nuestros planes y apostemos por facilitar el desarrollo de estos proyectos que responden de una manera diferente a los cuidados también en nuestra ciudad. Pero además, estas alternativas no solo promueven valores como el de la corresponsabilidad y los cuidados, estas alternativas también tienen otros valores asociados, la generación de comunidad, la sostenibilidad, porque en ellas, por la forma intrínseca de organización, hay un menor consumo de recursos y de materiales. Este ayuntamiento, que hace gala de haber sido pionero en materia de sostenibilidad, que cuenta con una demanda emergente de agentes que quieren desarrollar estos modelos alternativos en nuestro municipio, debería hacer honor a esta trayectoria y estudiar las posibilidades de implementación, que son variadas. Eso es precisamente lo que pedimos desde H. Bildu con esta moción, porque esos valores, los cuidados, la corresponsabilidad, la sostenibilidad, la comunidad, son los nuestros y porque son los valores que creemos que son importantes
para construir esta ciudad. Porque los tiempos cambian, las demandas y necesidades de nuestra ciudadanía también, porque creemos en la función social de la vivienda. Y esa función social, hoy por hoy, hay gente que la entiende de otra manera y tenemos que ser capaces de dar respuesta a esa nueva definición de la función social. No estamos hablando de pájaros y flores, es una realidad instaurada ya desde hace tiempo en muchos países europeos. Es una realidad que ya ha tomado forma también en el Estado español. Es una realidad que está contemplada dentro de nuestro paraguas legal. Y es una realidad que desde este ayuntamiento, que tiene suelo disponible, que se supone que defiende estos valores, que tiene esa demanda y que tiene una legislación vigente que la ampara, que tendríamos que estar respondiendo. Y por eso traemos esta moción. Respecto a las enmiendas que se han presentado, nosotras decir que hemos intentado hablar con todos los grupos, porque con esta moción lo que buscábamos era posicionar en el debate público la necesidad de atender, de explorar estas demandas emergentes de nuevos modelos de vivienda. La enmienda que nos traía el Carrequín, bueno, pues incluye algunos detalles, algunos además que ya comentábamos también en nuestra propia exposición de motivos, con lo cual estamos a favor de incluirlo. Y respecto a la enmienda que nos presenta el Gobierno, lo que hace es trasladar esta responsabilidad al Gobierno vasco. Y nosotras creemos que esto es una responsabilidad compartida. Insisto en esa idea de defender la política municipal de vivienda. Y nosotras hemos intentado buscar puntos de encuentro porque creíamos que era posible, porque creemos que es interesante para nuestra ciudadanía que podamos explorar estos nuevos modelos, pero no hemos recibido respuesta favorable. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea. Orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda, zuzenketa aurkeztu duelako. Fernández jauna, talde honen izenean. Bueno, ya hace más de medio año que en la Comisión de Territorio de este Ayuntamiento, y pedimos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en esa comisión, impulsara este tipo de viviendas comunitarias y otras tipologías, edificaciones basadas en lo que consideramos y lo que también compartimos esa visión que se ha expuesto desde la moción original, desde la moción de Euskal Herria Bildu, de crear comunidad. Porque el asunto, tal y como se recoge en esa moción original y que compartimos, es que los inmuebles tradicionales que se siguen construyendo actualmente no responden a la diversidad social actual. En las últimas décadas, y por desgracia todavía se sigue produciendo, se sigue fomentando la construcción de una tipología de vivienda muy determinada, esa vivienda habitual clásica, cuyo objetivo es acoger, como se ha dicho anteriormente, a la familia nuclear, padre, madre, con hijos, hijas. Así, el único modelo que se ha desarrollado desde las administraciones públicas y también desde las privadas, encima ha sido la compra, ya que el tema del alquiler ha quedado prácticamente, han sido insuficiente este tipo de viviendas. Y también así se observa en nuestro municipio, en Vitoria-Gasteiz, donde la totalidad de los edificios residenciales construidos responden a estos parámetros. Y si vemos los datos, si vemos realmente los datos, la realidad social es muy diferente. Únicamente el 30% de las familias alavesas, vuelvo a repetir, el 30% de las familias alavesas responden a este modelo de familia nuclear, repito, padre, madre, con hijos e hijas. El 70% restante está residiendo en una vivienda que no responde a estas necesidades, a sus necesidades. Así, a día de hoy, hay más de 40.000 personas que viven solas en unas viviendas destinadas para 4 o más miembros. Hay más de 10.000 personas mayores de 70 años, la mayoría mujeres, viviendo solas en este tipo de viviendas y lo que está acarreando son problemas psicosociales. También existen más de 11.000 familias monoparentales, más de 5.000 familias ampliadas, las llamadas intergeneracionales, o casi 2.000 familias polinucleares. Y si algo nos ha puesto de manifiesto la pandemia y el confinamiento, ahora más que nunca, es esa necesidad de fomentar otro tipo de viviendas, viviendas comunitarias, cohousing, cooperativas ciudadanas de vivienda, etc., etc., que no solo permitan emanciparse, sino también crear y fortalecer una red social fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto de vida.
Por eso, desde el Carrequín, creemos que en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana se deben introducir las modificaciones oportunas para transformar la vivienda clásica en otras tipologías, más acordes, como he comentado antes, a la realidad actual. Esto permitiría a muchas personas desarrollar un proyecto de vida acorde a sus necesidades y acorde también a la realidad social actual. Y si hemos introducido estas cuestiones, estas enmiendas de adición, han sido por dos motivos. En primero, en el punto número 1, entendemos que tiene que realizarse ese estudio y esos datos en la herramienta con la que nos hemos dotado en Ensanche 21 y que fue acordado por la mayor parte de los grupos a través de ese Observatorio Municipal de Vivienda. Y en el segundo punto, porque entendemos que hay que introducir en el punto de acuerdo la cuestión fundamental, y es esa cuestión de realizar las viviendas acorde a la realidad social actual. Por lo tanto, incorporamos esta terminología de así como diversidad de tipologías de vivienda, superando el modelo imperante de la vivienda destinada a la familia nuclear. Insistimos, es el momento de avanzar, compartimos esa visión que se ha traído hoy desde Euskal Herria Bildu y creemos que es el momento de seguir avanzando hacia otro tipo de viviendas y más, si tenemos en cuenta los aprendizajes de esta pandemia, para crear comunidad y para salir mejores. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna. Orain, Alderdi Sozialistaren txanda. Bere izenean, Salazar jaunak du hitza. Bai, mila esker. El tema del cohousing no es un tema nuevo dentro de los modelos de vivienda, pero no por ello pues, tiene menos interés. Es un tema interesante, el de los modelos de vivienda, que nos trae hoy aquí Bildu y concretamente la señora Villalba. Precisamente, hace pocos meses, el Departamento Socialista de Vivienda del Gobierno vasco publicó el diagnóstico del modelo de cohousing en Euskadi, de cara a analizar el presente y el futuro cercano. En este estudio tan interesante se recoge que definir qué es el cohousing no es tan fácil y que tampoco es un modelo nuevo. Los expertos sitúan el origen en Dinamarca en los años 60 y existen diferentes ejemplos en cada país, incluso el nuestro, incluido el nuestro, de forma más o menos desarrollada. La definición de cohousing más acertada, según siempre el Gobierno vasco, es la siguiente: aquellas viviendas colaborativas en la que los residentes participan de forma activa en el diseño y gestión de su entorno, contexto en el que se combinan los espacios privados con las ventajas de espacios y recursos compartidos en comunidad. Por lo tanto, resumidamente, a nivel conceptual, al definir cohousing, podemos identificar dos dimensiones. Por un lado, la física o arquitectónica, que hace referencia al inmueble y su distribución, y por otro lado, la social, o que hace referencia a la dimensión comunitaria y de participación de sus miembros. En los últimos años, el cohousing está viviendo un renovado impulso con la aparición de un destacado número de iniciativas y con una mayor receptividad e interés por parte de la sociedad. En Euskadi, desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, se trabaja en diferentes modelos residenciales, incluido, por supuesto, el cohousing. Precisamente, ya se ha puesto en marcha con éxito una experiencia piloto, la primera en Euskadi y, según me informan, la más grande en España hasta ahora, por cierto, en virtud de la cual se van a promover 109 VPO en cesión de uso en régimen cooperativo en Txomin Enea, en Donosti. Y se seguirán haciendo algunos pilotos más en esta legislatura a través de Visesa seguramente. Además, también en este año, en 2021, se va a entrar en vigor un potente paquete de ayudas para fomentar el cohousing entre agentes sociales, asociaciones y cooperativas. Por lo tanto, y finalizo, se está trabajando a nivel de Euskadi en este modelo, un modelo interesante para jóvenes, gente mayor, incluso formatos intergeneracionales, pero en el que hay también otros modelos inclusivos, sin denominarse cohousing, ya existentes, y también se han de tener presentes. El objetivo, al fin y al cabo, de todos estos modelos de construir espacios convivenciales que apuntalen el derecho a una vivienda digna. Mila esker. Mila esker zuri. Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, Oregi Andrea. Mila esker, alkate jauna. Eta ja, arratsalde on guztioi. Esta de la cuestión que en estos momentos estamos llamando como cohousing o coliving, y que, bueno, pues creo que también podríamos hacer referencia a las cooperativas, ¿no? A las cooperativas de toda
toda la vida, las cooperativas de viviendas, y que tienen largo desarrollo en nuestro territorio dentro de esa tradición cooperativa que tenemos en Euskadi. Hay 3 ideas que quiero trasladarles nada más con esta cuestión. La primera es en cuanto al uso. Ya ha comentado mi compañero, el señor Salazar, del Partido Socialista, todas las cuestiones que está llevando el Gobierno vasco con los nuevos modelos de vivienda, con las nuevas tipologías de vivienda y con las nuevas formas de familia o de habitar que podemos encontrar en la sociedad y que van evolucionando a lo largo de los tiempos. En lo que respecta al ayuntamiento o a las competencias municipales, lo que nos corresponde es establecer los usos en el plan general y cuáles son esos usos que permitirían poner este tipo de tipologías. Pues bien, el plan general contempla en la mayor parte del suelo urbano, en una gran parte del suelo urbano, el uso residencial de viviendas, y estamos hablando de viviendas. Cualquiera de estas tipologías de las que estamos hablando tienen cabida o tendrían cabida en esos usos residenciales de vivienda que tenemos ya definidos en el plan general. De hecho, una segunda idea que quiero trasladarles es que en esta ciudad tenemos cohousing con otros nombres conocidos, pero los tenemos en la ciudad establecidos desde hace muchos años. Ya en los años 60 se desarrollaron cooperativas de vivienda acordes a lo que en aquel momento pedía la población. Eran cooperativas de vivienda que finalmente tenían un producto final, que eran viviendas que se construían en régimen de cooperativa, pero después eran viviendas que quedaban en manos de las familias una vez terminadas las obras. En este momento tenemos también cooperativas de viviendas que están surgiendo en la ciudad, que están accediendo a concursos de suelo o al mercado del suelo, y están configurando esas cooperativas de vivienda que cada vez más también incorporan espacios comunitarios, espacios comunes. Tenemos muchas viviendas en la ciudad que tienen como espacios comunes zonas deportivas, zonas verdes, y cada vez más empiezan a incorporar otro tipo de zonas también cubiertas, como pueden ser pues, zonas de comedores compartidos, tipo choco, o zonas para hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Tenemos otros tipos de cohousing, diría yo, también en la ciudad, como fueron desde los años 90 los apartamentos tutelados para personas mayores de régimen públicos, los que eran gestionados por los servicios públicos, espacios, edificios donde había apartamentos, donde vivían personas ya de personas mayores, y con unas zonas comunes que además que estaban gestionadas por el ayuntamiento. Después eso se convirtió también, o pasaron también a otra época en la que había este tipo de edificios, pero con la gestión privada. También una residencia de estudiantes con apartamentos, podemos entenderla también como un cohousing cuando estamos hablando de diferentes o de medias o largas estancias. Por tanto, el uso, a nuestro entender, es vivienda, es residencial. El régimen de tenencia del suelo, el régimen de tenencia de las viviendas puede variar en los diferentes modelos de cohousing, y también el régimen de gestión de esos espacios. Y hay una última idea que quiero trasladarles y que creo que es muy importante y que queda un poco escondida en este debate y creo que es la fundamental, que es la defensa del espacio público y de los servicios públicos. Creo que la Administración y este ayuntamiento en particular se han caracterizado efectivamente por la defensa de la sostenibilidad y por el apoyo a la sostenibilidad, como decía la señora Amancay, también desde la parte social, obviamente, y esa parte social ha sido a base de la defensa de los servicios públicos y del espacio público que atienden a toda la ciudadanía. Sin ningún tipo de discriminación por ninguna razón. Y además lo que provoca que esos espacios públicos y esos servicios públicos de calidad, lo que provocan es una mezcla muy sana, que es lo que las ciudades sanas y vivas apoyan, provocan y hacen que la comunidad se fortalezca. Cuando lo que apoyamos son espacios comunitarios, pero al fin y al cabo privados de esa comunidad,
estamos generando una especie de espacios cerrados que se unen en base a sus afinidades, a sus ideas, a sus ideas sobre cómo se debe vivir o sobre su filosofía de vida, y excluimos a esas personas o extraemos esa capacidad de mezcla del espacio público y de los servicios públicos. Por tanto, creo que es importante también no perder de vista esto y, estando de acuerdo en que hay que trabajar en diferentes tipologías, es algo que ya se está haciendo desde el Gobierno vasco y desde la Estrategia Vasca de Vivienda, pero creemos que hay otras cuestiones también que desde estas administraciones, desde nuestras competencias locales, debemos de cuidar. Supongo que muchos de ustedes habrán oído hablar de ella, pero me permito en este último momento ya antes del fin de semana, recomendarles la lectura de un libro precioso de urbanismo, un clásico de Jane Jacobs, Vida y muerte de las grandes ciudades, donde podrán ver o comprender un poco el alcance de mis palabras cuando hablo de la defensa del espacio público y de los servicios públicos. Nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Orain, Alderdi Popularraren txanda. Garnika jauna. Bueno, a mí me parece interesante este debate y de hecho me siento más cómodo debatir hoy y ver que Podemos y Bildu debatimos sobre modelos de vivienda cerca de la ley o legales que otros debates que solemos tener. O sea, que me parece bienvenidos a este debate de modelos de vivienda que se pueden llevar a cabo. Y además, decirle a la portavoz de Bildu el esfuerzo que ha hecho, y de verdad lo agradezco, cuando se tiene ganas en un tema, y en este caso muchas veces en este tema urbanístico, de ir, de hablar, de impulsar, de intentar sacarlo adelante. Me parece que es una virtud. Estando más cerca en este debate, lo que no vemos es cómo quieren que pivote este debate de viviendas colaborativas, siempre en que sean cesiones y uso y casi gratuitas, ¿no? Nosotros vemos que puede ser importante y, de hecho, lo que tenemos que hacer, yo dudo que el Gobierno vasco esté acelerando tanto estas cosas, como lo ponen ustedes, pero igual lo que tenemos que hacer es flexibilizar los usos, ayudar al que quiere montar una cooperativa, ayudarles para que la pongan en marcha y que sea fácil. Lo que no podemos darles es el terreno de manera gratuita. En todo caso, podrá ser posible, si es una cooperativa, que la verdad que el problema que hemos tenido en Vitoria, que hubo algunos que esas cooperativas no lo hicieron bien, pero es una herramienta muy útil que favorece cooperativas de jóvenes, de mayores, que al final la hace más interactiva y, de hecho, si se hacen bien, yo creo que son más eficaces. Lo que no podemos hacer a las cooperativas es dárselo gratis. Otra cuestión es que tengamos modelos que puedan optar a ventas a los precios o VPO o viviendas sociales, para que así puedan adaptarse y puedan sacar modelos que puedan ser interesantes. Aquí es la diferencia que tenemos con las mociones. Después, como el Gobierno siempre hace mociones que no dicen mucho para quitarse el muerto, pues nos parece que votarlas a favor, creo que es ir en contra en un trabajo que en este caso ha hecho la oposición y que yo creo que tiene que tener al derecho que se le vote, aunque pueda que no salga. Resumiendo, hay que apoyar estos movimientos y que estén también con cooperativas, que puedan ser para jóvenes, para mayores o cualquier otros usos, a través de flexibilidad, a través de apoyo de instituciones, pero no de manera gratuita. Gracias. Eskerrik asko, Garnika jauna. Orain, bigarren txanda hasiko gara. Bai, Villalba Andrea.
Bueno, la verdad es que escuchándole al señor Salazar, al representante del PSOE, hablando de todas las bondades del modelo del cohousing, hablando del trabajo que están haciendo desde el Departamento de Vivienda, hablando de ese diagnóstico para el modelo de cohousing en Euskadi, pues yo entendería que votase a favor de la propuesta que le hemos traído, ¿no? Porque la verdad es que usted hace una defensa aquí, que es una defensa en la que tenemos muchos puntos en común, pero luego lo que vemos es que con el voto responde, pues no sé a qué, pero desde luego no al discurso que ha traído, ¿no? Porque usted nos hablaba de darle un renovado impulso. Es precisamente eso lo que nosotras queremos hacer hoy con esta moción, dar un impulso a estos modelos alternativos de vivienda en nuestra ciudad. Y esto es el acuerdo que les hemos ofrecido, ¿no? Hablaban de Txomin Enea es un buen ejemplo de cesión de uso. Habría que ver luego las características de estas comunitarias o no, ¿no? Y sí, es una labor que nos dicen que se está haciendo desde el Gobierno vasco. Y la pregunta es, si se está haciendo desde el Gobierno vasco, ¿por qué otras instituciones como este ayuntamiento, que también tenemos competencias y responsabilidades en materia de política municipal de vivienda, no respondemos a eso? Es lo que estamos pidiendo hoy aquí, ¿no? La señora Oregi, la verdad, bueno, yo quiero pensar que conoce mejor lo que son los modelos de cohousing y lo que buscan realmente estos modelos alternativos de vivienda, que estos ejemplos que nos ponía, que bueno, que ya tenemos aquí algunas cosas, porque hay en edificios en los que se comparte el choco o se comparte la pista de pádel o la pista de tenis. Hombre, los modelos alternativos de vivienda lo que están buscando es crear nuevos modelos relacionales. Están buscando también, algunos de ellos, construir nuevas unidades convivenciales, nuevas estructuras sociales. Y esto, las viviendas que tenemos hoy por hoy, o los espacios compartidos que hay en estas viviendas, pues no responden a estas necesidades. Yo sé que usted lo sabe, por eso le digo pues que no, bueno, que de alguna manera no minimice eso, ¿no? Y usted hablaba de algunos modelos, o sea, de viviendas para mayores, sí, viviendas para jóvenes, también. Es decir, viviendas, o sea, las posibilidades de la comunidad es para determinados momentos de la vida. No, es que ahora lo que estamos diciendo, lo que nos están diciendo desde muchos agentes, es que esas posibilidades de comunidad se quieren trabajar en el conjunto del ciclo de la vida. Y eso es lo interesante, y se quieren trabajar de manera intergeneracional, que eso es lo que favorece la corresponsabilidad, favorece los cuidados, favorece la comunidad. Y eso es a lo que hoy es muy difícil responder. Yo no sé, tengo un mantra que todavía creo que aquí no he compartido y son unos versos de Benedetti, que a mí me gustan mucho y que dice que la gente en mi país viva feliz aunque no tenga permiso. Y ustedes lo que están diciendo desde el Gobierno hoy es que la gente en esta ciudad viva feliz si tiene dinero. Si tiene dinero para construirse y para pagar un determinado modelo de vivienda que tendría que poder acceder el conjunto de la ciudadanía, porque al final la vivienda tiene una función social. Ustedes nos están diciendo que tenemos que asumir el business as usual en el mercado de la vivienda y en el mercado inmobiliario. Y el business as usual es responder a las necesidades de las constructoras y a las necesidades de quienes especulan con la vivienda. Precisamente nosotros lo que decimos es que necesitamos otros modelos en ese sentido. Decirle también al señor Garnica que yo precisamente no he hablado de cesión de uso y sí, es nuestro modelo, es un modelo que a nosotras desde H. Bildu nos interesa, pero entendemos que no es el único modelo de acceso a una vivienda de estas características. Y nosotras lo que procurábamos aquí era buscar un acuerdo para ver de qué maneras podemos acceder a estos nuevos modelos alternativos de vivienda, porque la cesión de uso es una, que quien pueda que se lo pague es otra, pero también está, por ejemplo, la masovería, en la que la Administración puede hacer un papel de intermediación o de facilitación entre un dueño privado de un espacio y un agente, una cooperativa que tiene ganas de desarrollar un modelo así,
Y ahí no habría cesión de uso, ahí no habría disponibilidad de uso por parte del ayuntamiento. Es decir, la Administración puede favorecer este tipo de modelos desde diferentes maneras, y nosotras lo que estábamos diciendo es que hagamos una aproximación. ¿Qué quieren los agentes de nuestra ciudad? ¿Qué es responder a las funciones sociales de la vivienda desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de corresponsabilidad, desde la perspectiva de cuidados, que entiendo que es lo que tenemos que favorecer? Al fin y al cabo, yo creo que los usos del suelo los tenemos que contemplar para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Y satisfacer las necesidades de la ciudadanía es atender también a estas nuevas reclamaciones y a estos nuevos modelos emergentes y estas nuevas demandas que tiene parte de la ciudadanía, al menos hoy por hoy. Mila esker. Eskerrik asko, Villalba Andrea. Orain Elkarrekin Podemos taldearen izenean ez du parte hartuko, Fernández jauna. Alderdi sozialistari dagoki orain. Salazar jauna nahi duzunean. Bai, mila esker. Bueno, quiero reiterar el interés que tiene el Partido Socialista en los modelos sociales inclusivos de vivienda. Prueba de ello es el impulso que el equipo de Iñaki Arriola está dando a la vivienda como lugar de dignificación y calidad de vida de las personas con diferentes conceptos, incluido el cohousing. Y en ello colabora y trabaja, por supuesto, este ayuntamiento y este equipo de gobierno. De eso habla nuestra enmienda. Tenemos que tener en cuenta que no existe un único modelo de cohousing. Además de los proyectos piloto que antes he mencionado y está poniendo en marcha el Gobierno vasco, también se está concretando el marco jurídico del mismo. A día de hoy se encuentran tramitándose dos normas autonómicas muy importantes. El proyecto de decreto por el que se regulan las condiciones de habitabilidad y normas de diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la propuesta de orden reguladora sobre actuaciones en fomento del alquiler y otras formas de uso de la vivienda y edificios residenciales. Cuando ambas normas se aprueben, esto es muy importante, se dispondrá de un marco jurídico más concreto e integral que permita definir un modelo concreto de cohousing en Euskadi. Eso es necesario porque, a pesar de utilizar la misma palabra, y ha salido un poco en el debate, a pesar de utilizar la misma palabra, con frecuencia al hablar del cohousing se hace referencia a realidades o ideas de muy diversa índole. Por lo tanto, y finalizo, quiero dejar claro que desde el equipo de Gobierno somos plenamente conscientes de las bondades de la vivienda con una perspectiva más inclusiva, colaborativa y social, incluido el cohousing, que tiene un nivel multidimensional con perspectivas personales, sociales, culturales, económicas, de consumo y de cuidados, y tiene un carácter más integral y diverso. Mila esker. Mila esker zuri, Salazar jauna. Oregi Andrea. Zuria da hitza. Bien, insisto en la idea que los usos del suelo son los que marcan qué es lo que se puede poner en las diferentes zonas de la ciudad, y este es un uso de vivienda, es un uso residencial y, por tanto, tiene cabida en nuestra ciudad, y además, como ha indicado el señor Salazar, con las modificaciones y los decretos de nuevos que establecen las nuevas características de las viviendas, pues todo eso también va a ir evolucionando, pero han tenido cabida en nuestra ciudad, tienen cabida y tendrán cabida en nuestra ciudad. Es curioso porque la señora Villalba tiene una idea de cohousing, una idea de comunidad, un modelo de comunidad, pero ese es el suyo, ese es el suyo. Es el que a usted le parece y al que a usted le gusta y es absolutamente respetable, pero también hay otros. Yo he hablado de otros que también existen y son diferentes formas de cohousing. Cada comunidad decide hasta dónde quiere compartir, qué quiere compartir. Pero al fin y al cabo es un modelo residencial que tiene espacios comunes. Esos espacios comunes pueden ser el portal y la escalera y el ascensor, o puede ser eso más el jardín, más no sé qué, más eso. Puede ser lo que cada una de las comunidades decida. Lo que subyace, y lo ha explicado, ya lo ha dejado claro en su segunda intervención, lo que subyace detrás de esto es la idea de cesión de suelo gratis o casi gratis por parte de las administraciones a determinados modelos, porque son nuevos relativamente, o bueno, supuestamente nuevos, o porque son interesantes para determinadas sensibilidades, etcétera. Mire, la política de vivienda en Euskadi, en Vitoria también en particular, la vivienda social, la vivienda protegida, es modélica en todo el Estado español, y diría incluso más que en el Estado español.
No tiene, creo que tenemos establecidos los sistemas de acceso a la vivienda de una manera muy sensible hacia todas las necesidades de las personas en esta sociedad. No sé por qué deberíamos de destinar recursos de la Administración que detraeríamos de otro sitio para que un colectivo de personas, unas cuantas de las que estamos aquí, si se nos ocurre vivir en una vivienda con usos compartidos y comunitarios y servicios, la Administración tenga que poner a nuestro servicio suelo gratis o casi gratis. Estoy totalmente de acuerdo de que pudiéramos hacerlo, nos constituimos en cooperativa, compramos un terreno y vivimos como queramos vivir, pero creo que no debe de ser a costa de del dinero de la Administración. Nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Eztabaida bukatzeko, Alderdi Popularraren txanda. Ez du parte hartuko, Garrinka jaunak. Beraz, bozkatzera goaz. Lehenengo eta behin bozkatuko dugu Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako osoko zuzenketa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista taldeen aldeko botoarekin, baina gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Eta orain bozkatzen dugu EH Bilduren jatorrizko mozioa. Barkatu. Gehigarrizko zuzenketa dago. Perdónenme, señores y señoras del Grupo de Elkarrekin Podemos. Hay que votar la enmienda de adición que ha presentado el Grupo de Elkarrekin a la moción original. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Elkarrekin y de EH Bildu y el voto contrario del resto de grupos. Y ahora sí votamos la moción original presentada por el Grupo de EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, también rechazada con el voto favorable del Grupo EH Bildu y Elkarrekin Podemos y el voto contrario del resto de formaciones políticas. Hurrengo puntura, goaz, dekretuak. Alkatearen eta zinegotzi guztien dekretuak zuen ezagupean daude, ez dakit norbaitek esan nahi duen zerbait honen inguruan, ez baldin badago interbentziorik puntu honetan, pasatuko ginateke bestera, hurrengora goaz beraz, galdezkeak, galderen bat edo, eskeren bat. No habiendo ruegos y preguntas, pues damos por finalizada el pleno, se levanta la sesión y buen fin de semana a todas y todos.